Buen día, amigos. Este es un precioso día en San Diego y Tijuana. Adelante. Buen día, amigos. Hoy estamos en un precioso día de Baja California y San Diego, en esta hermandad fronteriza, en esta hermandad que permite que seamos diferentes a cualquier lugar del mundo. Estamos muy contentos de estar en este programa una vez más. Los eventos que hemos tenido hasta ayer han sido increíbles, asombrosos. Hemos encontrado ideas y pensamientos que nutrirán la zona por mucho tiempo, y han participado personajes increíbles cuya conocimiento ahora lo tenemos por YouTube, usted lo podrá ver también. Y el día de hoy tenemos ese extraordinario el panel que tenemos. Vamos a cerrar con broche de oro y Claudia nos va a platicar un poquito de las muchas cosas que están pasando. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlas en el último día de Tijuana Innovadora, en sábado. Así que prendan su device, el que estén utilizando. Les voy a presentar a a las personas que nos acompañan hoy, pero antes déjenme agradecer, porque es de bien nacido ser agradecidos a nuestros patrocinadores, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, CDT, y el Fideicomiso Empresarial de Baja California, FIDEM. Muchas gracias. Farmacias Roma, más que una farmacia. Arxus Nexus, que es una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software. Sus enfoques son servicios de crecimiento de producto, innovación tecnológica y extensión de desarrollo de software. Es un valioso socio estratégico para empresas de tecnología que compiten en el mercado de Estados Unidos. Toyota, gracias, de Baja California, planta productora de Tacoma, la pick-up mediana más vendida por 14 años consecutivos. Y por supuesto, la Universidad Autónoma de Baja California, que es la institución líder en educación superior del noroeste de México. Ellos generan aplicación y transferencia del conocimiento y la promoción de la ciencia, el arte y la cultura. Por supuesto, UNIDEP, TV Azteca, Cadena Noticias, muchas gracias por su confianza y por su apoyo. Y déjenme presentarles a nuestros queridísimos, a quienes no hablen inglés. Recuerden que en la parte de arriba tienen ahí traducción simultánea, porque todo este panel va a ser en inglés. Tenemos a nuestra queridísima Mary Walshock, decana de extensión de la Universidad de California en San Diego, y a Richard Kai, presidente del Instituto de las Américas. Queridísimos, buenos días. Buenos días. Bueno, Richard, cuéntanos acerca de tu vida. Tell us about your life and what are you doing now? Well, I'm a product of the San Diego-Tijuana border region. I was born in San Diego. My mom from Mexico City, my father from England, settled in the border. I grew up going back and forth. I remember my early days as a kid going to Calimax to get our bolillos and our carne asada. Over the years, I've spent my career really committed to the border region. In my early 20s, I worked for the San Diego EDC, working to help attract foreign investment to the region. I brought several Japanese companies, Canon, Casio, to Tijuana, and many of their suppliers. Also worked with several US companies, and then got involved with the Border Trade Alliance. I was their first program director, and working while I was at EDC, and then went to Washington to be the coordinator for EPA on the border, and worked a lot with San Diego Tijuana in the early days pre-NAFTA, and then worked on NAFTA as the right-hand person to Bill Richardson to get NAFTA passed, and then ended up going down to Mexico City as the environmental attaché to work on environmental issues, and then came back to San Diego and got involved as the head of the International Community Foundation, where I was involved for close to 14 years working to expand
philanthropy in the region. And we created in that time a sister foundation in Tijuana called the Fundación Internacional La Comunidad. And today I'm president of the Institute of the Americas and hoping to rekindle those ties because I see so many opportunities for expansion and growth in our region. But there's many challenges. You know, we have challenges of migration, we have challenges of energy security, water security, and really we have a lot to do to try to strengthen our cross-border regions. So I'm really happy to be on this program today, and I've got my dog barking on the background, but I'm happy to be here, and thank you for the invitation. Thank you. Mary, my dear Mary, tell us about you. Well, Richard is an expert, but I am a civic entrepreneur. And for some reason, my Swedish father loved the Southwest and Mexico. So my first trip to Mexico City, we drove from Palm Springs, California, where I grew up, to Mexico City in, let's see, I was 12 years old, 1954. Can you imagine? And visited Guadalajara. My father insisted I take Spanish in high school. And I developed an early love of the diversity and richness of the cross-border region, the California-Mexico interface. I had an opportunity when I became the Dean of Extension at UC San Diego to become much more directly involved with the Economic Development Corporation and with an extraordinary program in 1976 which celebrated the cross-border region, Fronteras de las Americas. And it was in that context, Don Jose, that I began to make friends from universities and businesses on the Mexican side of the border, as well as on the US side. And eventually, as we began to build programs on the future of the region and on leadership development in the region, we approached it from a cross-border point of view and created an organization at the university called San Diego Dialogue, which many of your viewers and presenters know or participated in. And it has evolved over time. Today, it is essentially the Smart Border Coalition, many of the same stakeholders who started the dialogue. What I'd like to say, and I'll say it in my formal comments about Innovadora, is Richard has the expertise and knowledge about how public policy and business relationships and organization relationships bind us. But my experience is very personal, social, and cultural. It starts with friendships, you know, mothers who have children going to the same schools, people who go to the same synagogues, people who subscribe to the opera or the symphony or play golf in Tijuana and play golf in San Diego. And I think much of what our region is about is sort of the combination of attributes Richard and I represent. It's fantastic to have you here, and thank you for being here, and thank you for being part of this tremendous effort that we are doing to reach both sides of the borders, always with new ideas, with new comments. Claudia. Yeah, well, I was born in Mexico City as your mom, so I'm Chilanga too. And I just moved here like a modern or contemporary Adelita. I was following a love, which he moved to the north. So that's, and I decided to stay here. I just get in love with the region. And as you're saying, my personal interest and also professional is art, culture, and creative industries. And that's how I became part of this collective in Tijuana Innovadora and other groups that do art and culture in the region. We live in a strange world, and in the world of cosmetics, and the cosmetics that we had suddenly appear a few years ago, a new brand, MIC, MAC, and the lady who invented MAC is going to give us a lecture right in an hour from this moment.
So, and then we will have Jorge Castañeda. Jorge Castañeda has been interviewed by Claudia, and Jorge Castañeda is the outmost spoker about the situation of Mexico and United States. And he just wrote a book about the United States that is going to be discussed. Then Sue Sarnio, the beautiful Sue Sarnio, is going to interview Ido Aroni. Ido Aroni is a guy who was the ambassador of Israel in the United Nations. And he came with the idea of changing the way that the world was looking in Israel. He came with the idea of technology to brag about the technology, about the things that they were inventing in Israel. He's going to be here, and is in the arte of posicionar países, in the art of posicionar countries. Then we have another Israeli. We have a doctor who is one of the luminaries in medicine in Israel. He's going to talk about biology, structural biology, and he's going to talk about virus. And you know that the virus are famous in these days. It's something that we didn't pay any attention before. And then Claudia is going to tell us about the book and the people who is going to present the book today. The book is fantastic. Yeah, I know. So as I was telling you, on the El Tercer País launching, we organized 6 different panels. And today, is going to be about art and culture. And Mary, we were talking, before getting into air about this wonderful book. And do you want to share with us, what do you think about this El Tercer País? Well, I want to put it in a context because I've been in and out of many of the forums over this week, and I've been struck by the contrast both in Mexico and the United States between the national dialogues, right, about our relationship and the reality of the day-to-day cross-border region in San Diego, Baja California. And it's such a contrast, Claudia. And it's built, what the book elucidates is how 2 very kind of isolated, not very impressive places in terms of their own countries, particularly after World War II, have evolved in parallel, and over the last 30 years have become woven together so that we are like a third country as opposed to 2 countries living side by side. And it's full of stories about dinner parties, about business deals, about Tijuanans going to Mexico City and San Diegans going to Washington, D.C. to fight for the Century Lane or for CB Express, the joint air. And it's so inspiring because even though we live in a context where both AMLO and Trump are, as Ambassador Sarakan said, he calls it the Sinatra Doctrine is now governing the border. It's my way or the highway. That is not the spirit in the San Diego, Tijuana region. So I urge everyone to take a look at this book because it doesn't just tell a history, it may actually teach us something about how you build cross-border international relationships in a constructive way and in a way that brings affection and respect as well as good business opportunities and job opportunities. So I'm very pleased with the book. Very well said, thank you. So Richard, I told you about some of the people who was going to be in our program. He's going to be also the director of Microsoft. He's going to tell about innovation and technology. We want to learn from them, and we want to learn from this level of people.
And then we are going to talk about something that in Baja is very important, the games, the young games, the video games. And we have a lot of young people doing work in that field and being very successful. So we have a panel with 6 of the indies, the people who are teaching us new things, also a panel in indies in general, and that is the part that I want to talk to you. What do you think about this movement of technology that is changing the region and our lives every day? Well, you know, in Thomas Friedman's book, The World is Flat, I think, you know, he highlighted the fact that with increased digitalization, it levels the playing field. It's an opportunity to bring people together from across the world in ways that weren't possible before. Today with Zoom, we're having communications with people we wouldn't otherwise have met with because of the travel requirements. And I think that the cost advantage that Mexico has vis-a-vis the US creates opportunities for jobs in our region. I think that what's unique about San Diego, Tijuana versus other border regions is that you've got Qualcomm in San Diego, you've got the biotech community, and you've got many companies in Tijuana that are beginning to help support that binational ecosystem, which is increasingly moving towards servicing the digital economy. Qualcomm is a leader in 5G. And with that, I think you're going to see companies beginning to invest in Tijuana that will be part of that binational ecosystem. We're already beginning to see that in the biotech space with a few companies that have established across the border in Tijuana to leverage that proximity with San Diego. And I think as we get into the Internet of Things, I think we're going to see more of that foreign investment in Tijuana. And, you know, right now, for example, you're seeing many of the Silicon Valley companies investing in places like Santiago and also in Buenos Aires because of their tech workforce. And I think that the opportunity that exists in Tijuana is to build its own tech workforce, to be able to be not just a complement to San Diego, but California. And together, I think we have a very bright future. Could I underscore what Richard just said? Because what I think is so fascinating, Richard, about Tijuana is that, yes, there are cost advantages, but there are also talent advantages. The number of universities, right, that have been established in Tijuana since 1950, the number of engineering graduates from superb institutions, including CETIS, which has many partnerships with UC San Diego, means we have a shared engineering and technical, right, talent pool. And we know that many Tijuanistas are working on what we call the Torrey Pines Mesa, right? As well as many companies are locating manufacturing and supplier relationships south of the border. And I think that bodes very well for the prosperity of both regions, because the extremes of wealth and poverty that once existed between the two sides of the border are closing a bit because of these high quality, high tech global industries you just discussed. Now, to Mary's point, one challenge we face from a policy perspective is immigration policy. You know, under the Trump administration, he's made the H-1B visas more difficult to get. And that also creates an opportunity for Tijuana to be attracting some of this talent from around the world so that we can create those synergies that wouldn't otherwise be possible. I mean, there's many companies like Qualcomm, some of the biotechs in San Diego, as well as in Silicon Valley, that are having a tough time getting talent from around the world. But you know, by creating a
a binational ecosystem here in the San Diego-Tijuana area, we can create opportunities for some of these workers to have a nice quality of life living on the Pacific, and yet having that interaction that's so important to be able to create and grow businesses, you know, in the 21st century. Thank you. We are going to have today also a panel with the leaders, the entrepreneurs of Tijuana. It's a panel that we are waiting. And let me tell you the 3 or 4 programs with which we are going to end. We have created a theater, a teletheater, with the idea. There is a guy, a person in the history of Mexico, who was a painter, Siqueiros, and he was communist. He loved Stalin, and in those days he came from Spain. He fought in the war, and he came to Mexico, and then Trotsky, the anti-Stalin, came to Tijuana, to Mexico, excuse me, and they hated. And he received an order from Stalin to kill Trotsky, and he tried to kill Trotsky. And then Trotsky was living in Rivera's house, in the other painter, the great painter, with Frida Kahlo, and he had an affair with Frida Kahlo. So we have a whole story that we're going to present in the Teatro today, and I'm eager to see it. It's a big effort made by our friends, the people from Tijuana Innovadora, and one of the areas that we have dedicated to this effort. And then fashion. We're going to present 8 years of fashion. The event giant that we have tried every year, and Mary knows we are going to have it. And to finish the whole program, our symphony of young people are going to present a symphony of games, of something for the young people, modern, intelligent. And with that, we are going to finish this beautiful day. And I hope that the people that listen to us will be with us, because it's a program impossible to create, and we did it. So what do you think, mi querido Kai? Well, I think it's exciting. The fashion, culture, food is a great element of our binational region. I think that in the last several years, Tijuana has become a destination for people from throughout Southern California to enjoy that cultural diversity. The number of craft beers that now exist in Tijuana is amazing. I have a lot of friends that go down to go to those breweries. And I think also Tijuana has become a new destination for companies that are looking to look at fashion and design. And that's also led to companies in the area of clothing manufacturing. So a lot of synergies coming together between the arts, fashion, manufacturing, and entrepreneurship. I think that's what Tijuana Innovadora represents, is that synergy of all of these talents coming together to build a strong and vibrant region, which is increasingly, becoming binational, and that's the theme of this conference. But it also speaks to quality of life. And what we know is when you want to attract talent, it's nice to have more than just a good job. Now, we both are blessed with a good climate, but what we also are witnessing on both sides of the border, and you're going to hear about it this afternoon, is the growth of theater, symphony orchestras, as you were saying, youth programs, of vital visual arts, novelists and poets, food, wine, beer. Now, if you're a young engineer from Boston or Seattle or Monterey, why wouldn't you want to live in a region where you have all those amenities in addition to a good job? And I think I compliment Innovadora for making that clear, that there is a rich culture that is growing in the border region, not just a good economy. Claudia? I would echo that. I think
what really makes our region unique is the ability to offer that to millennials that are looking for that, that uniqueness in the quality of life. Richard Florida speaks a lot about that with his writings, and it's proven that, that having rich cultural diversity leads to a strong, vibrant economy. And what strikes me about San Diego, Tijuana is, within a half hour, you literally can be in the downtown of each city and connected by the trolley. Not many places where you can do that, to have that diversity within really a half hour's driving distance. And as we were talking out of the air, most of the time in the United States, they're trying to do it in Spanish, because sometimes the language, sometimes the people feel like, oh, I don't speak good English, or I don't speak good Spanish. Don't worry. Here in the region, we talk in Spanglish, and we have hands, and we have our face, and we are gonna understand each other. Let's talk about gaming. When you're gaming, you are playing video games with people in China or with people in Japan. And that's why it was really, really important to put the video games in our program, because these millennials, as you are saying, these students, they just don't have the barrier of the language. They just want to play. They just want to compete. They just want to, to start doing stuff. And that's why we are pointing out the indies games, because they don't need like a huge corporation to do their ideas, or waiting to Sony or Nintendo or some of these huge brands to embrace them. And that's why we're going to have this not only the panelists, but the concert, the whole symphony of Tijuana Innovadora, La Sinfónica Juvenil de Tijuana. It's going to do their concert with young people talking about video games. So I believe a lot in that, and so we don't have the barrier of the language. We're going to understand each other. Yeah. Very well said. Richard, we have 1 minute to say goodbye. Would you make your last remark, please? Yeah, well, look, I really believe that as we look towards the future, we need to inspire the next generation, the young people. So I'm pleased to see that the Sinfónica Juvenil, the Baja California, is involved in this program. It's with our future generation, and we have a bright future ahead, but we need to work together. We are inextricably linked, and we always will be. And if we can continue to work together, as we've talked in this program, I think that good things will happen in the San Diego Tijuana region. Thank you. Mary? So my comment sort of goes back to what I said in the beginning. In spite of what's happening on the international scene, on each of our national scenes, the border works. The border adapts. The border creates, it integrates, and it is truly a shining light across the Americas of how you can, through civic institutions, programs like Innovadora, as well as public policy, as Richard pointed out, and good business relationships, create borderless communities. And essentially, that's what's being created here, a borderless society, even though officially there's a border. And also, Mary, love stories. I just want to share that my daughter get married with an American guy, and well, you should see us in the parties, okay? So I know that exactly, we can understand each other. So yes. If you want to participate in this program, please feel free to donate. You don't have to be a big company. Just go into tijuanaeselfuturo.org. You can do your sponsorship. It could be $10. It could be $5. Everything is well received. And well, I just want to say that I'm going to have my Café de Volada, which is the franchise of Tijuana. And I was thinking, Mary, what's the name of the
You just made Tijuanistas. Tijuanistas. I love that. It has been a pleasure to have you. Really, it's you are our friends. I feel very happy to in this morning. And let's see the program, and let's discuss the program later on and find what can we do better and what we can do together. So thank you very much. Day. It's a beautiful day. Claudia, muchas gracias. Richard, I love you. Mary, I love you. Thank you for being here. Bye. Nos vemos. Buenos días. Un abrazo grande. Arcus Nexus es una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software. Hoy tiene presencia en Monterrey, Aguascalientes, Irving y su sede principal en Tijuana. Nuestra pasión es trabajar con proyectos que nos reten a ser creativos e innovadores. Orgullosamente tijuanense, Arcus Nexus se suma al movimiento de Tijuana Innovadora, con la firme convicción de que el talento mexicano no tiene fronteras. Welcome to Baja California, Mexico, where Toyota produced the popular Toyota Tacoma pickups and employs over 2,000 team members. This region, 30 miles south of the U.S.-Mexico border, is considered a high-risk area for water availability. Toyota has a long history of water conservation here, and recently, this facility has tested and implemented some advanced technology that has taken water management to a whole new level. This water recycling process here in Toyota Baja California is pretty unique in Toyota North America. We utilize this new membrane bioreactor to remove solids from water we have already used in production. Then, this filtered water is run through a reverse osmosis system to eliminate any dissolved solids. The result? 23 million gallons of water saved per year. Plus, the quality of the recycled water through the use of these advanced systems meets or exceeds the purity of the incoming water. Reducing the amount of water we use to manufacture our vehicles is an environmental priority for us here in North America, as we do our part to support the Global Toyota Environmental Challenge 2050. These systems not only represent a significant savings here at the Baja plant, it also provides real-world data and expertise that can be shared with other Toyota facilities. So the opportunity for impact is enormous. Want to know more about Toyota's ongoing efforts to reduce water usage, especially in water-stressed areas of North America? Visit Toyota's Environmental Ideas and Actions page.
días. Hemos llegado al último día de la edición 2020 de Tijuana Innovadora, que celebra Tijuana es el futuro, el evento digital más grande de México, con el cual Tijuana está presente en el mundo, conectando a líderes de opinión tanto nacionales como internacionales, celebridades, conferencistas, para crear toda una comunidad global. La conexión de nuestra primera actividad de hoy, sábado, es gracias al patrocinio de la Universidad Autónoma de Baja California. Agradecemos su apoyo y su interés en nuestro programa. La Universidad Autónoma de Baja California es la institución líder en educación superior del noreste de México y contribuye a incrementar el nivel de desarrollo de la sociedad baja californiana a través de la generación, aplicación y transferencia del conocimiento y la promoción de la ciencia, el arte y la cultura. Esta mañana damos inicio a nuestro programa del día con una conferencia a cargo de Julie Toscan con el tema de la empresa a la filantropía. Thank you so much for joining me at my home here in Toronto, Canada. I'm so happy to be participating in this Tijuana is the Future conference. Thank you for having me. In preparing for this presentation, I was reflecting back on my life from MAC and the MAC AIDS Fund to my current passion, our Family Foundation's YPI program, the Youth and Philanthropy Initiative. I realize how important it is that I have been surrounded and supported by people who possess extremely strong values. In each of the events that I'll share with you today, you will hear how our values were forged and our commitment to those values were tested. You'll see as my story unfolds that each time we pursued our values, we were also open to the business lessons that followed. Today, I suggest that while you apply any learned business lessons, you always remain tethered to your values. The development of my values is tethered to the journey of my mom and dad to Canada. My parents arrived in Canada by ship over 60 years ago. They came to Canada with their one suitcase and 7-year-old son in tow. They came looking for a better life, for greater personal freedom, and for security. It was an opportunity extended by the Canadian government, but they had to pay the government back. So a week after arriving in Halifax, they found themselves working on a beet farm in Alberta. They lived in a one-room hut situated alongside the field where they worked, and at night slept on simple beds made of corn husks. They didn't speak the language, they had no family close by, and were isolated on a farm in a country they'd never been to before. It's amazing that even today, as my mom shares these stories with me, it's never with a woe is me. It's just in a very matter-of-fact way that these are some of the struggles and challenges they had to deal with. So they stayed on that farm in Alberta until they could pay the Canadian government back and move forward. 6 months after arriving in Canada, their debt repaid, they took a train from Alberta to Toronto, where some of their friends from back home had settled. They found their way to a church known to help immigrants settle into their new lives. The church helped my dad find a job in construction, and my mom a reduced rate room in a boarding house because my mom agreed to clean the rooms of all of the tenants. Over time and with a lot of hard work, my mom and dad were able to provide comfortably for our family. My mom became a housekeeper, and my dad worked in construction throughout his entire life. To this day, I still love the smell of concrete at a new construction site. Both my parents instilled in us the importance of hard work, the value of humility, the pride of building something new, and the satisfaction of accomplishment. Fast forward to the mid-'80s, and the brilliant idea of my brother Frank, that little boy who arrived here in Halifax, suitcase in hand,
as a 7-year-old. My brother and his partner, Frank and Frank, as we referred to them, noticed a void in the marketplace and had an idea of how they'd fill it. That idea became MAC Cosmetics. I had just graduated high school and jumped at the opportunity to work with Frank and Frank to help them launch this dream. When we started MAC, we were young and eager and willing to take on anything. We had little money and worked for next to nothing. My parents took out a mortgage on their home, the home they'd worked all of those years to be able to afford, but they took out a loan to help keep this new startup idea afloat. We started with nothing but the Frank's vision, and most importantly, a strong set of values. In a few short whirlwind years, MAC became one of the most successful cosmetic companies in the world. People thought we were brilliant and innovative marketers, but really it was our unwavering commitment to our values that drove our success. Virtually none of our business decisions were informed by focus groups or competitive analysis. Instead, it was a small team of us connected to our staff, our customers, and the larger community, challenging ourselves with the simple question, what is the right thing to do? As an example, my brother Frank hated seeing makeup artists, who were our only customers at first, spend so much of their money on product, and he wanted to give them a price break. So when we started MAC Pro, now with over 150,000 industry professionals subscribed, we offered a discount to makeup artists who needed to buy products in large quantities to perform their craft. No one debated it. We didn't think, ooh, is this going to cut into our profits? Actually, what we didn't anticipate was how dramatically it would increase our sales. This taught us the power of understanding and meeting customer needs. This served us well and prepared us for what happened next. The clients of MAC Pro started asking for the products the artists were using. So we decided to not make it specifically for makeup artists. We decided that we would start allowing them to sell products for us to their clients. So this is what was our first step from dealing with professionals only into the retail market. When we came up with the idea for Back to MAC, a recycling program where customers return 6 empty pieces of plastic packaging and get a free lipstick of their choice in return, we were just looking to reduce the amount of waste MAC produced. We knew that having packaging shipped back to us in Toronto from locations throughout North America wasn't going to be cheap, but we didn't care. Given the current popularity of going green as a marketing tactic for companies, you'd think we did it to drive sales. The fact is, to this day, I can't confirm whether or not it drives sales. We didn't care. Getting that product back to us for us to recycle it properly was just the right thing to do. This taught us about brand leadership. We had the power and the means to inspire other people to consciously act in a way they didn't yet know they cared about. At MAC, our counter artists were not commissioned. We believed that our staff should not be expected to sell with a quota over their heads. We wanted all suggestions they made to customers, all recommendations, to be completely pure and to be made only in the best interest of the customer. We encouraged them to try makeup on customers and asked them to walk around the mall and make sure they truly felt good with their buying decision before making it. So we actually encouraged customers to leave the counter after an artist had spent a lot of time with them, just to ensure they really loved the product before they made the purchase. And I think that really showed our authenticity, and our customers loved it. At that time also, staff at makeup counters within department stores were encouraged to cross-sell, and actually I believe many still are. But we wanted only MAC staff
to work the MAC counters. We invested a lot on product knowledge training and makeup artistry development. And it was important that anyone behind our counters had the skill set necessary to represent our product in the best way possible. We wanted everyone working at our counter really, really thoroughly trained and thoroughly knowledgeable in MAC products. So we encouraged the department stores to allow us to have only MAC staff working at the MAC counters and not have people from the other counters coming to sell at MAC because we were concerned that they wouldn't have the knowledge necessary. In our early years, we struggled with department stores to allow our staff to wear black behind our counter. Black was then not a color that was seen on the cosmetics department floor. It's funny now because you walk into a cosmetics department and a lot of people are wearing black. When we started, no one was. As a matter of fact, it wasn't allowed. Our first ever retail counter was started here in Canada in an out-of-the-way corner of a department store. A wonderful cosmetics buyer had agreed to give MAC, this local Canadian cosmetics company, a chance. But because we had no track record, no history, and this was our first ever experience with retail, he found a spot for us in the basement of the store beside the men's room. So we weren't in the cosmetics department, we were in the basement of this department store by the men's room. But our counter there did so well, so quickly, that we were soon offered a position within the cosmetics department on the main floor. There was, however, a bit of a problem. We were told our staff could not wear black. Now, black was a color chosen by Frank & Frank because it worked well with our displayers. All of our color palettes popped against it, and it was very easy for our staff to look like a team and still be able to express their creative freedom through their own individual clothing options. So the only restriction to our staff is that they wore black. They could wear whatever they wanted, however they wanted. And them wearing black behind the counter really made them look like a team. Fortunately for us, the buyer at that department store understood, and he allowed our staff the freedom to wear black in that cosmetics department. Quite honestly, I'm not sure he thought we were going to be around for very long. Well, we were, and we still are. When we introduced the MAC AIDS Fund and its Viva Glam campaign, it was at a time when most people still thought of HIV/AIDS as a gay man's disease. Our goal at the time was simple but unshakable. We wanted to create an awareness of the disease so that it got the attention, research, and funding for a cure that people afflicted with it deserved. We wanted to save lives through the power of real information. We wanted to educate the public and eliminate the shadows in which people with the disease were forced to hide. We wanted communities to be supportive and for people to be included, not excluded. At the time, many of our retailers couldn't understand why we'd want to give so much support to an issue that most people believed was exclusive to the gay community. And I'm pretty sure that the first Viva Glam campaign, fronted by the vivacious drag queen RuPaul, didn't help matters. Here was a large black man in full drag, sporting a leather corset, red thigh-high boots, and a gorgeous face full of MAC makeup, selling a lipstick in which 100% of the proceeds would go to support people living with HIV and AIDS. At the time, it was shocking and probably quite alienating for many of our stakeholders, but in the years that followed, people expressed over and over again that they thought supporting AIDS through the sale of a lipstick was a brilliant marketing ploy. People thought that because we were the makeup of choice for the artistic and creative community, that the support for the fight against AIDS was a strategic play to reinforce our position in the market. Although this wasn't our angle, it did in fact do this for us.
Brilliant marketing ploy was never our goal with Viva Glam. Our goal was to raise money and awareness for a disease that was not only claiming the lives of many, but creating a feeling of shame for their families and loved ones. Now, the key to the success of the MAC AIDS Fund was not only the money we were raising, it was the way we managed to engage our customers, our retail partners, and our staff. Our staff were involved in the selection of AIDS charities. They would determine where money raised at their counter in their cities would go. So they would visit AIDS organizations in their community, and they would make recommendations for where the money they raised at their counters should be donated, which was wonderful because we had people at the counters that were actually visiting AIDS organizations, meeting people with the needs. So when they went to talk to their customer about that Viva Glam lipstick, that product we were selling to make money for AIDS organizations, they could share a sincere experience with them, tell them about what they saw, what the people in those charitable organizations are experiencing and what they were going through. So our retail partners agreed to give up any money made on the sale of Viva Glam, and our customers bought the lipstick to support the cause, whether or not it was a color they would wear. What this taught us is that brands that stand passionately for something foster much deeper and stronger bonds of loyalty with their customers and their staff than those that don't. You may alienate people that are not in your target market, but then you may never be able to retain those people anyway. In truly living your values, you need to be prepared to accept consequences. Let me share with you an example of how that commitment was tested. Early one afternoon in our offices in Toronto, Frank and Frank got a very urgent call from one of our largest retail partners in the United States. They were calling with an issue, a concern, something they needed us to address immediately. Apparently, one of our male counter reps was wearing makeup. We didn't exactly understand what the problem was. Of course, our counter reps wore makeup whether they were male or female. As it turned out, male employees weren't allowed to wear makeup in these particular department stores. It was their store policy. Well, MAC is a product for all races, all sexes, and all ages. And there was no way we were going to ask one of our male employees not to wear makeup. So we respectfully suggested to our retail partner that they change their policy. They said they couldn't. At which point we told them that we were willing to pull our counter from their store. Now, this was $1 million counter in that particular store, but we would not compromise the importance of what we believed, and we meant it. They understood immediately, and fortunately for all of us, they backed down. We went on to have a successful and understanding relationship with them. So whether it's supporting an unpopular cause, taking a financial hit in order to reduce packaging waste, or standing up for our employees, we were prepared to accept the consequences of living by our values. That authenticity was understood, and people responded to it. With every Viva Glam lipstick sold, 100% of the selling price goes to support people affected and infected with AIDS. We didn't say 5% or a portion of, we were all in. That commitment, that willingness to go big, that is why the MAC AIDS Fund continues to be relevant today, and why, with the support of its customers and retail partners around the world, MAC Cosmetics has raised hundreds of millions of dollars, and it is currently the leading non-pharmaceutical corporate fundraiser for HIV/AIDS worldwide. Now, that same desire for authenticity is what led to the creation of YPI. We knew we were establishing a family foundation. We knew we were going to be granting to charity, but we felt the traditional approach of processing applications and check signing just wasn't right for us. I knew that we wouldn't be happy just sitting in our office
signing checks to charities we knew little to nothing about. We wanted to invite others into the giving experience and give them the opportunity to develop and demonstrate their own values. In the same way that Mac tapped into a certain vibe, so do the young people involved in YPI. They have a real hunger to make a difference, and we give them the opportunity to discover early where their values may take them and how their values can impact the lives of others. This year, YPI is celebrating its 19th anniversary. 600,000 high school students have completed our entire curriculum across Canada, England, Scotland, Northern Ireland, and New York City. We have granted over $20 million to thousands of local community-based organizations that we may otherwise have never heard of. 100% decided by the informed and empowered choices of teenagers. YPI, the Youth and Philanthropy Initiative, engages a new generation with the social issues that are affecting their communities. It allows them to explore what matters to them and to develop their skills and use their talents in ways that the standard high school curriculum does not allow. It is giving them the opportunity to see that we are all part of the same world and that we have a responsibility to challenge racism and discrimination and to stand up for people who are vulnerable and be part of the ideas that make our communities better. Inspiring young people to engage with those less fortunate and involving them in the betterment of their local communities is something that I am incredibly passionate about. But one of my favorite outcomes of YPI is to see these young people discover their passion and strengthen their own values. My experience with Mac helped me realize what matters to me and how I can stay true to what I believe in, and we developed YPI to do the same for high school students. 19 years later, teachers, principals, students, parents, and charities tell us that YPI is a pivotal, transformational experience. Young people know that by staying true to their values, their contributions will matter. Living in accordance with your own values, living with integrity, is absolutely challenging, but it is ultimately more impactful and more rewarding than the alternative. Before I finish, I'd like to share one last story with you. This is me at 3. When I was growing up, my mom was a housekeeper for a very wealthy family that had kids similar in ages to me and my brothers. The cute little dress I'm wearing, that was a hand-me-down from that family. I can still bring up the excitement I felt when I knew my mom would be coming home with a trash bag full of hand-me-downs to go through. I could, to this day, pick out the exact color of that trash bag. Every time I wore something that was passed on to me, my mom would remind me, "Julie, be careful in that dress, because when you're done with it, you need to pass it on to another little girl." From an early age, I was taught to understand that all that we have, we are really just borrowing. The money we accumulate, the knowledge we acquire, the experiences we have are all meant to be shared. If we hold on to our money, our knowledge, our experiences, they hold no meaningful value. They only become valuable once we've shared them. The message that I've tried to share here today is the importance of discovering who you want to be and then determining what you want to be. Thank you, Julie, for a very inspiring talk. I love the part about values. I think values are the most important thing in people's lives. I have some questions from the audience, and we'll only read 2 or 3 because time runs out. Given the state of things today, is philanthropy changing in a changing world? Are people really being as generous as they used to be? Or are they more questioning than they used to be? They really want to know where their money's going.
That I think is a very interesting question. Obviously, I think philanthropy is incredibly important. I think it's important for us personally. I think it's important for us as organizations, communities. We all need to be looking at how we can be more philanthropic. I think as far as donors go, donors are getting a lot, contributors in any way are getting a lot smarter about what people are doing. The world, as we've said for a long time now, is getting smaller and smaller, and I think that donors want to have a clearer understanding of where their money is going, what impact their money is having. So I think the charitable sector is, there is a little bit more pressure on the charitable sector to be very clear and transparent and authentic about what they're doing, which I think is a great thing. Thank you all so much for taking the time with me today. I wish I could have met you all in person. Enjoy the rest of the conference and stay healthy. Muchas gracias, Julie Toscan, por esta inspiradora conferencia. Y seguimos adelante con más en Tijuana es el futuro, el evento extraordinario, totalmente fuera de serie y totalmente digital que nos mantiene conectados y cercanos. Vamos. Muchas gracias a Julie Toscan y Ana Fusoni por esta participación. Esto es Tijuana es el futuro, abriendo nuestro programa de hoy sábado 10 de octubre. Un año diferente que nos ha motivado a ser más creativos y realizar el evento digital más grande de México para celebrar una década de Tijuana Innovadora. Hoy es el último día de actividades, nos acercamos al gran cierre de Tijuana es el futuro con la gran pasarela de Innovamoda, teleteatro con una mirada a la puesta en escena de la Marcha de Siqueiros y el gran concierto de la Sinfónica Juvenil de Tijuana con temas de videojuegos. Hago este paréntesis para agradecer el patrocinio y los apoyos en la difusión de este evento a Revista Mujer Actual, Diario Regional El Mexicano y Televisa Información y Entretenimiento para toda la región. Televisa Californias nos acerca. Y todos podemos ser parte de Tijuana es el futuro haciendo un donativo para hacer posibles estas actividades y los programas sociales de Tijuana Innovadora. Es muy sencillo. Entren a la página tijuanaeselfuturo.org/donar y siga las indicaciones. Les recuerdo que transformar a Tijuana es transformar al mundo. Hagamos juntos una mejor Tijuana. Y como les comentaba hace un momento, este es el último día de actividades de lo que ha sido un gran esfuerzo. Han sido muchos meses de trabajo de un gran equipo que se va sumando y creciendo para concretar un evento como este. A lo largo del día vamos a ir recordando algunas de las participaciones de las distintas esferas de acción de Tijuana Innovadora que forman parte de esta iniciativa ciudadana. Vamos a ver, en primera instancia, un video de nuestros jóvenes voluntarios. Adelante. Se llevará a cabo el primer encuentro Tijuana Innovadora 2010, que mostrará innovaciones en educación, ciencia, cultura, arte y tecnología. Durante la inauguración del encuentro Tijuana Innovadora, resaltó el presidente de la República el esfuerzo de los tijuanenses por defender a su ciudad. Tijuana Innovadora, al inicio hay que recordar que nace como un evento para reposicionar la imagen de Tijuana, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Todos teníamos un punto en común: mejorar la ciudad. Y recuerdo mucho un compañero de la licenciatura que me dijo: a partir de este evento, Tijuana no va a ser la misma. Emoción única que se transmitió con todos los sentidos y trascendió fronteras. Un nudo en la garganta, los ojos cristalinos de miles de tijuanenses que pudieron inundar la enorme bola, símbolo de esta ciudad. Todos unidos en una misma melodía, la del orgullo, la del respeto, la del amor por Tijuana. Entonces a mí me impactó mucho que llegaran personalidades que yo en mi vida pensé conocer, pero no a mí, que no llegaran a mí, que llegaran a mi ciudad, que yo las viera en un Secut, que yo las viera cruzando la línea, que los viera hospedándose en hoteles locales. Entonces para mí eso me causó todo el impacto. Y realmente lo que me sorprendía era pues que todo el día había actividades. Todo el día había algo que ver, algo que hacer, algo que presenciar, y no solo en un lugar, sino que se extendía en diferentes partes de la ciudad.
Es ahí donde el voluntariado no significaba nada más ir y asistir para cumplir mi objetivo, sino era poder contribuir a este evento y además familiarizarme con cómo era ser parte de una organización tan importante como Tijuana Innovadora, aprender de ella y al mismo tiempo poder recibir conocimiento que me ayudara en mi profesión a futuro. Pero Tijuana Innovadora todavía te da este refuerzo o este empuje o una seguridad en la que hay más personas como uno si tienen el interés de tener un acercamiento en varios ámbitos aquí en la ciudad. La verdad pues me forjaron profesionalmente. Una de las primeras cosas que observé al entrar fue el grado de profesionalismo y dije, yo quiero ser así de profesional y marcó un estándar de lo que yo quería hacer y realmente pues es un estándar de lo que ahorita busca hacer. La verdad, me da mucho gusto saber que Tijuana Innovadora sigue siendo ese ambiente accesible y ese ambiente abierto para los jóvenes y para que cada día más personas sean las que estén involucradas en la organización. Y esta se llama la trompa del elefante, la catalana. ¡Expedición Macabé! ¡Aú! El día de hoy pues ahí estuvimos pescando, tenemos un buen de pescado. ¿Ves cómo le duele ahí? Estamos volteando para buscar el término que estamos buscando, que es entre medio y 3/4. Tiene aquí alrededor de 2 horas y media, no le falta mucho. Lo que queremos es que se hagan las piernas. No te pierdas, expedición baja.
Grupo Cadena es el contacto más continuo con la información, el entretenimiento, noticias, deportes, música, activaciones, conciertos y televisión. Grupo Cadena, líder en medios, está totalmente identificado con los bajacalifornianos a través de toda su programación. Durante más de 84 años, Grupo Cadena ha forjado la integración de marcas y productos a través de sus plataformas, impactando a más de 1 millón de usuarios diariamente. Desde hace 60 años, nuestro compromiso contigo se fortalece cada día. Información y entretenimiento para toda la región. El único medio de televisión que te brinda cobertura estatal. Canal 12 en Tijuana, Canal 4 en Mexicali, Canal 23 en Ensenada. Televisa Californias nos acerca.
Tijuana es. Tijuana es. Tijuana es. Tijuana es. Tijuana es. La mezcla de lo mejor. Es la ciudad de gigantes. Son los sueños de los que luchan. Es el sudor de cada persona que está persiguiendo sus metas. Es un viaje de sabor. De colores y texturas. Una experiencia para compartir. Son personas altamente calificadas. Para cada trabajo y para cada circuito. Conocimiento que cruza fronteras. Tijuana is binational. Profesionales que impactan al mundo. Es una ciudad donde el bienestar y la salud siempre han sido importantes. Es salud en todas las áreas de tu vida. Es la coreografía que se practica día con día. Es la belleza de la singularidad. La que nos mantiene unidos. El poder del empleo y ser productores en masa. Con nuestro empeño y nuestra esencia. En cada uno de los productos. Es conciencia por nuestro entorno. Por nuestra ciudad y todos los que habitamos. Venimos a crear en esta ciudad. A innovar con herramientas que cambiarán al mundo. Son ideas, proyectos, emprendedores y negocios. Es lo que tú quieres que sea. Tijuana. 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 Tijuana es innovadora. Tijuana eres tú. Tijuana es el futuro. Tijuana Innovadora 2010, que mostrará innovaciones en educación, ciencia, cultura, arte y tecnología. ¿Que cómo soy? Una esquina que se reconocería en cualquier rincón. La ciudad que se convertiría en la más visitada del mundo. Los nacidos en esta esquina o llegados de tierras más lejanas han demostrado por años que la grandeza se lleva en el corazón. Quienes me conocen dicen que no hay mejor lugar. I am so honored to be a part of the celebration. The civic leaders of Tijuana are doing such a great job. Everyone here is so friendly, and I think, oh my gosh, I don't run into so many smiling faces and so many people that have ideas and want to do good things and are excited about life. I see a very great deal of happiness here at this event. Que aún con los tabúes que crearon sobre mí, hoy reconocen que soy capaz, honesta, apegada a la esperanza, trabajadora e innovadora. Aún con mi poca experiencia, soy un ejemplo de desarrollo. Convivo entre la tecnología, la cultura, el arte y la salud. Soy el reflejo de mis hijas e hijos, de lo que somos, de lo que hacemos. Desde aquí, donde todo inicia. Tenemos que recordar que Tijuana Innovadora surgió hace 10 años en un momento de crisis. Era romper con ese estigma tan feo que teníamos sobre la ciudad de Tijuana, sobre todo la gente de fuera, y decir que hay hombres y mujeres muy buenos que cambian completamente la perspectiva de la ciudad. Culture and education, hope for the future of Tijuana and Mexico, this region and the entire world. You have done a wonderful thing here, so I congratulate you. La gente tiene sus percepciones y sus creencias sobre las fronteras. Las fronteras siempre son puntos de choque y lo que nosotros hacemos es que sean puntos de encuentro. La gente no creía que podíamos hacerlo, no creía que era factible hacer una cosa así, pero con perseverancia, con equipo, con gente buena, que creyó en nosotros, logramos dar un golpe muy grande. Creamos la relación entre la ciudad y sus fábricas, entre la ciudad y su trabajo. Y desde ese momento la gente se volvió orgullosa de ser tijuanense.
Tijuana Innovadora es la organización única en Tijuana, yo creo que en la región, si no es que en México, ya que tiene diversas esferas, diversos ámbitos. Yo la conocí siendo un evento, ahorita la estamos transformando totalmente en un movimiento y la verdad, pues ha sido un cambio total en mi enfoque de cómo debe de ser una organización para beneficio de la ciudadanía. Lo que pretende es que el único protagonista sea la ciudad en la que vives y a partir de ahí todos los esfuerzos son colectivos por un bien común. El secreto es gente con compromiso, gente que cree en lo que estamos haciendo, gente que no quiere honor o no quiere prestigio, quiere que la comunidad sirva, que su esfuerzo lo dedique a la comunidad, donde los egos se achatan, donde los esfuerzos de cada quien, gente muy talentosa, gente sumamente capaz, esos esfuerzos se muestran ante la comunidad y en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Estamos transformando a la ciudad, estamos tratando de transformar. Una vida es mucho, si logramos 2 vidas es mucho más, si logramos 10 vidas es mucho más. Y Tijuana Innovadora cambia la vida de la gente. Vamos a continuar con el programa del evento digital más grande de México, Tijuana es el futuro. Gracias por seguir conectado a nuestras redes sociales y darnos like. Gracias a quienes nos patrocinan y hacen posible llevar a cabo nuestro programa, TV Azteca, Unidep, Frontera, Te Verás. Voy a presentar nuestra siguiente actividad. Se trata de la conferencia Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, con Jorge Castañeda. Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 15 libros, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, y traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La Utopía Desarmada, La Vida en Rojo, Una biografía del Che Guevara, La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México. Acompaña a Jorge Castañeda Claudia Basurto. Ella tiene experiencia en los sectores público, social y privado, en las áreas de educación, gestión, comunicación, arte y cultura. Vive y trabaja en la costa oeste, frontera México-Estados Unidos. Forma parte del Consejo de Tijuana Innovadora AC. Actualmente es vicepresidente de Red Global, capítulo San Diego. Ha sido voluntaria en organizaciones que atienden violencia doméstica, niñas y niños migrantes y difusión de las artes en los Estados Unidos. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por tu presentación. Doctor Castañeda, qué gusto otra vez tenerte en Tijuana Innovadora. El gusto es mío, Claudia, como siempre, tratando de apoyar a todos los amigos de Tijuana en este esfuerzo tan importante de Tijuana Innovadora. Pues un bebé, un nuevo bebé que traes, que estás presentando y que estás compartiendo y que nosotros felices de compartirlo. Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, publicado por Penguin Random House. Sin embargo, es un libro que se escribió en inglés para los americanos. America Through Foreign Eyes por Oxford University Press. Así es, Claudia, es un libro originalmente destinado al público americano y en inglés y por una editorial que produce y distribuye en Estados Unidos, porque quería yo pues compartir con los norteamericanos pues algunas opiniones mías que he ido formando a lo largo de más de medio siglo de contacto con Estados Unidos, pero también
cotejarlas con las opiniones, los análisis que muchísimos extranjeros han hecho sobre Estados Unidos, pues desde principios del siglo XIX, y que hasta la fecha pues están disponibles, de autores franceses, alemanes, mexicanos, chinos, japoneses, de la India, de muchas partes, porque Estados Unidos es un país que ha traído la atención del mundo entero desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo un país un poco renuente a interesarse por lo que el resto del mundo piensa de ellos. Entonces, pues este es un intento por tratar de penetrar en ese público norteamericano con una visión desde fuera, pero cercana y sobre todo muy amistosa. Cercana porque tú estuviste como niño, como estudiante, además como profesor, como viajero, y eso de alguna manera te hace acercarte a la cultura norteamericana y digamos que legitima tu aproximación. Bueno, digamos, a diferencia de algunos otros libros escritos, pues estos 200 años desde que se escribieron los primeros, Claudia, yo no viajé a Estados Unidos para escribir un libro sobre Estados Unidos para mi público de casa, sino que he venido trabajando, estudiando, viviendo en Estados Unidos, pues ya desde hace un poco más de medio siglo, y lo que he recogido no es tanto lo que vine a buscar, sino simplemente lo que he pensado, lo que he reflexionado a lo largo de todos estos años. Es una visión sí cercana, incluso desde dentro, pero de todas maneras es la visión de alguien de fuera, alguien que los mira con cierta distancia y que quizás puede ver algunas cosas que ellos no ven o atar algunos cabos que ellos no atan, aunque los conocen. Y eso creo que le da cierto interés al libro para los estadounidenses, pero también desde luego para lectores de otros países, empezando por México, porque al final del día, pues, cómo es Estados Unidos, no solo lo que sucede en Estados Unidos, cómo es Estados Unidos y cómo es eso que llamo yo la civilización norteamericana, siguiendo a otros autores, pues es algo que a todos nos afecta y que todos tenemos que conocer con más detalle, sobre todo, desde luego, en una comunidad como Tijuana, pues que está tan estrechamente vinculada a Estados Unidos en el sentido más amplio de la palabra Estados Unidos. No me refiero solo a la frontera, sino al país en su conjunto. Claro, si me permites, por lo que estás ahorita diciendo, hay una parte de tu libro donde citas a Sacha Baron Cohen, donde dice lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán. No es nuestro caso. En el caso de esta región, para quien nos ven de otros lugares, Tijuana hace frontera, es la parte norte de México y es la parte oeste, y hace frontera con Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en la frontera es súper importante, es indispensable conocer a los americanos. Bueno, y ustedes, los habitantes de la frontera, toda la frontera, pero quizás Tijuana, pues que ya pronto va a ser, o es ya con Mexicali, con Ciudad Juárez, una de las 3 grandes ciudades mexicanas en la frontera, pero Tijuana, pues mucho más vinculada a California que Mexicali, simplemente por el desierto, y en lo que se refiere a Ciudad Juárez, porque El Paso es una ciudad finalmente pequeña. Tijuana tiene una relación más intensa, de mayor magnitud, si se quiere, de mayores dimensiones, con Estados Unidos, porque hay de todo del lado norteamericano y hay de todo, de alguna manera, del lado mexicano. Es decir, no hay solo maquiladoras, no hay solo gente que cruza por el día o para que le arreglen los dientes o qué sé yo. Hay gente que vive en playas de Tijuana, en Rosarito, hasta en Ensenada. Hay gente que tiene vínculos muy tradicionales ya
de norteamericanos con Tijuana, y hay un número creciente de tijuanenses prósperos, pero de todos, que viven en Estados Unidos también, en La Joya, San Diego, en varias partes cercanas a toda la zona, que hace que esto se esté volviendo cada vez más una comunidad con una relación bastante distinta a la que existe en Mexicali, desde luego, y en Juárez. Ya ni hablemos de Matamoros y Brownsville. Y eso me parece que hace que Tijuana no solo puede interesar, debe interesarse por lo que sucede y cómo es Estados Unidos, sino que los tijuanenses saben mucho, porque lo viven, cómo es Estados Unidos, cómo son los norteamericanos. Y eso es un poco el sentido de este libro, Claudia. Lo que es más interesante es por qué me queda muy claro por qué a nosotros nos puede interesar, pero por qué los americanos están interesados en escuchar a alguien hablar de ellos, ¿no? Eso me parece súper interesante. ¿Cómo lo lograste? Bueno, lo logré por el momento publicando el libro y con algunas muy buenas, unas reseñas muy favorables, pero estoy todavía trabajando en eso y en circunstancias complicadas, que son las mismas que en México, porque no hay pues contacto directo con la gente. Las universidades todas están funcionando en línea, no hay presentaciones del libro presenciales, pues uno está compitiendo con muchísimas noticias, empezando por las del COVID. Pero bueno, la idea era siempre tratar de ver si los norteamericanos, con el paso del tiempo, habían entendido o han entendido que su país depende cada vez más del resto del mundo, que son cada vez más sensibles a lo que sucede en el resto del mundo, que lo que sucede en el resto del mundo los afecta cada vez más a ellos, desde la pandemia, el COVID, hasta la contracción económica, pasando por la migración, el comercio, las drogas, el turismo, todo lo que tú quieras. Nueva York es una ciudad que vive de mil cosas, por supuesto, pero entre otras el turismo internacional. Una gran cantidad de universidades norteamericanas viven de los estudiantes extranjeros, principalmente chinos, pero de todas las nacionalidades, que pagan colegiatura completa. Pues todo eso hace que lo que esté sucediendo hoy en el mundo y en Estados Unidos los afecta muchísimo, y por lo tanto pienso yo que debieran o deben, y están haciéndolo, interesarse más en lo que piensa el resto del mundo de ellos. Hay una cita que me encantó donde dices, tienen una lucha casi existencialista que está viviendo la sociedad para entenderse a sí mismo, ¿no? El que sus ciudadanos estén cuestionando el funcionamiento de su propia sociedad y sistema político y su lugar en el mundo. Un cambio constante y plagado de conflictos. Es una alternativa en el momento en que uno está en crisis personal, crisis de identidad, ¿no? Que de pronto alguien llegue con una claridad de un extranjero que conoce, ¿no? Y que además entiende los conflictos, es una superposibilidad para ellos. Bueno, yo espero que este libro, junto con otros y junto con ensayos, películas, artículos, medios, etcétera, sobre todo en este momento tan intenso que es la campaña electoral, y no cualquier campaña electoral, pues en efecto los norteamericanos puedan aprovechar la visión que muchos del resto del mundo tenemos sobre ellos, siempre desde una perspectiva, o por lo menos es mi caso, pero creo que de muchos, de afecto, de admiración, de objetividad frente a los defectos que su sociedad tiene, como todas las sociedades, y de los agravios que pueden haber existido a lo largo de los últimos 250 años frente a determinados países en determinados momentos. Podríamos encontrar muchos. Si a esas nos vamos, pues como diría el presidente López Obrador, ¿qué tantos tendrían que pedirnos perdón? Claro, los norteamericanos, los españoles, los franceses,
franceses, los ingleses, y le podríamos seguir los austriacos, y le podríamos seguir pues indefinidamente. Pues Estados Unidos también, y lo han empezado a hacer, por cierto, sí tienen que pedirle perdón a muchos países. Lo han empezado a hacer con bastante valentía, con bastante sinceridad en casos importantes de intervenciones de ellos en distintas partes de América Latina, Vietnam, etcétera. Pero bueno, siempre hay por parte mía y de mucha gente este afecto y esta admiración y este respeto por ellos, a pesar de los indudables, innegables errores o atropellos que han cometido a lo largo de los años. Sin embargo, me encanta cómo haces un contraste entre sus mitos fundacionales, ¿no? Y cómo justificas el por qué estos mitos finalmente tienen algo de verdad, ¿no? Y uno de ellos es esta excepcionalidad del americano, y que además tú, como secretario de Relaciones Exteriores, cuando estuviste en la posibilidad de negociar a nivel ya político, a nivel de un país, bueno, esta excepcionalidad no existe. Pues no, o en todo caso no te la echan en cara, Claudia. Yo no me senté nunca con un alto funcionario norteamericano, pero el tiempo que acompañé a mi padre, que también fue secretario de Relaciones, y trabajé yo muy de cerca con él, nunca vi que un alto funcionario norteamericano nos dijera, bueno, pero es que ustedes tienen que entender que nosotros somos distintos, somos excepcionales, no nos vean como un país más, como una potencia más. No, nosotros somos distintos. A mí no me tocó ver eso. Es decir, creo que esa noción de la excepcionalidad norteamericana, muy arraigada en el psique norteamericano, es más para consumo interno, es más para que los norteamericanos se sientan orgullosos, contentos, se sientan reivindicados, mucho más que un factor de política exterior que finalmente no entra en juego, por lo menos en lo que yo pude ver durante el tiempo, la gestión de mi padre y la mía misma, y bueno, el tiempo que he podido seguir las relaciones entre México y Estados Unidos sin haber estado en el cargo de secretario de Relaciones, o mi padre o yo. Pues la verdad, no pinta, e incluso, Claudia, a veces se les enreda a ellos, se les complica el seguir pensando en su excepcionalidad, porque en lugar de asumirse, por ejemplo, como el equivalente de un imperio, como Francia lo fue, como Inglaterra lo fue, como Holanda lo fue, incluso Bélgica. Es decir, bueno, a ver, nosotros tenemos que ocuparnos de estos países porque los invadimos, los colonizamos, los gobernamos, los explotamos, sí, pero tenemos que ocuparnos de esto. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que tiene que hacer el colonizador, pues es ocuparse de esos asuntos. Ellos que dicen, no, nosotros no somos ni como los españoles, ni los portugueses, ni los franceses, ni los ingleses, no, nosotros somos excepcionales. Pues entonces se les olvidan muchas cosas. Lo vimos, por ejemplo, Claudia, en la guerra de Irak, donde primero invaden y luego dicen, bueno, ¿y ahora qué diablos hacemos con todos estos cuates? Pues ¿cómo que qué hacen? Ya que los invadieron, pues ahora tienen que ocuparlos y tienen que gobernar ahí y arreglar las cosas, y ya solo entonces se pueden ir, porque si no van a dejar un tiradero que dejaron. Tu libro me encanta, Jorge, porque además vas dando una semblanza, digamos, para las personas que no tienen una idea de la historia de Estados Unidos, vas dando como una línea del tiempo y vas dando pequeñas pistas para que vayan integrándose a entendiendo los mitos, por un lado, y por el otro, haciendo pequeños acordeones, ¿no? De ver cómo en un momento invadieron, pero al mismo tiempo cómo tienen otras formas de aproximarse o de
establecer diálogos, que es esto de las culturas de masas, que también lo comentas, cómo tienen políticas en contra, digamos, de la migración, pero, ¿no? Todos somos iguales. Este pasaje donde hablas del metro, que vienes en el metro de Nueva York, que es sensacional, si lo quieres compartir. Pues mira, lo que yo veo cada otoño desde hace 20 años que vengo a Nueva York a dar clases y que pues, circulo como mucha gente, casi todo el mundo en Nueva York por el metro, sobre todo por asuntos de rapidez, de velocidad. O sea, la ciudad, sobre todo Manhattan, se ha congestionado tanto que a determinadas horas del día, si aún teniendo coche, muy pocos en Nueva York tienen coche porque es una monserga, no hay donde estacionar, el seguro cuesta una fortuna, te lo rayan, bueno, lo que tú quieras. No solo, pero si o en coche o en taxi, pues pasas horas. Entonces, y el metro es un microcosmos de todo. Ahí está todo el mundo. Está el ejecutivo que vive en Park Avenue y que va a Wall Street, porque a menos de que tenga helicóptero, y eso sí son pocos, aunque tenga un carro con chofer, que también son pocos, pero en fin, se va a pasar una hora, hora y media en la mañana yendo de su departamento en Park Avenue a Wall Street. En cambio, si se toma el metro, el express, pues llega 20 minutos. Y por más que pues, a lo mejor no le gusta, ya va a llegar más rápido, va a perder menos tiempo. Ya hay internet, teléfono, servicio de teléfono dentro del metro, entonces con más razón puedes ir trabajando. Y bueno, es un microcosmos de la ciudad, que a su vez es un poco un microcosmos del país, aunque desde luego Nueva York es una ciudad aparte. Muchos dicen que ni siquiera es parte de Estados Unidos. Bueno, se puede discutir eso, pero sí ves todo. Ves a los paisanos que van a trabajar a los restaurantes, a los sitios de construcción, a las florerías, etcétera. Ves a los estudiantes, ves a los chinos que van a Chinatown a trabajar también, ves a los ejecutivos, ves a media humanidad ahí y te encuentras a gente. Yo me he encontrado en el metro o en la calle a gente, amigos como Rubén Blades, pues que uno empieza, ¿por qué? Pues porque todo el mundo tiene que andar en metro, si no, ¿cómo? Sí, y cómo el metro de alguna manera reúne a las diferentes razas, a los diferentes idiomas, a las diferentes aproximaciones. Lo que hacen es que no se voltean a ver entre ellos, ¿no? No hacen contacto visual, ¿no? Pero contacto visual y cada vez más con el teléfono y los audífonos. Eso ya eso es realmente un patrón generalizado, muy chistoso, muy raro. Pero bueno, pues es quizás una manera de también aprovechar el tiempo, oír música por un lado y por el otro, pues estar chateando en el celular. Pues sí, pero igual no se hablaban mucho en el metro, entonces no se pierde mucho contacto, que digamos. Y otro de los mitos también es que los americanos son materialistas, ¿no? Y tú justificas y platicas cuál es la importancia de la movilidad social a través de los recursos económicos, y platicas un poco sobre por qué no son materialistas, con una cita, si me permites. Dice: más de 1 millón de norteamericanos residen en México, más que en cualquier otra parte del mundo, y los mexicanos lo reciben y los aprecian. Bueno, un poco uso ese ejemplo que ustedes en Tijuana conocen muy bien por la cantidad de norteamericanos que han comprado casas desde playas hasta Rosarito o incluso más al sur, y ya si nos vamos a Los Cabos, pues otra vez mayormente, ¿no? No son especialmente materialistas, obsesionados con el dinero, ni repulsivos, porque por muy hospitalarios que somos los mexicanos, Claudia, si nos cayeran gordos,
pues los mandábamos al diablo, los maltratábamos o los ignorábamos o los despreciábamos, y al contrario, ese millón de americanos que están, desde luego, en la zona cerca de Tijuana y en Baja California Sur, y también Baja California Secas, pero también en Mazatlán, en Puerto Vallarta, por supuesto en la región de Chapala, en Ajijic, Chula Vista, en Guadalajara, San Miguel Allende, y bueno, podríamos seguir y seguir. Tienen una magnífica relación con la comunidad mexicana donde se han instalado. Ellos son respetuosos, amistosos, agradecidos por la hospitalidad, y los mexicanos somos magníficos anfitriones, muy hospitalarios. Incluso el síndrome del lanchero de Acapulco, que nomás está buscando cómo sacarle una lana al gringo, desaparece en las comunidades donde vienen a instalarse. No hay agandalle, no hay tanto afán por a ver qué le saco a este. ¿Por qué? Pues porque saben que están ahí viviendo buena parte del año, y que si los estafas una vez, pues ya no, a lo mejor se van. Y en cambio, si estableces una buena relación con ellos, pues se van a quedar y van a venir más. Pero ellos también demuestran que no son esa imagen del americano feo, arrogante, prepotente, materialista, obsesionado por el dinero. Por otro lado, Claudia, trato de explicar por qué el dinero cuenta tanto en Estados Unidos. Pues porque fue la vía privilegiada para el ascenso social o de movilidad social hacia arriba. En Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en muchas partes, España, pues podías tener una situación social acomodada, prestigiada, respetada, si eras obispo, o si eras duque, o si eras guerrero, y habías combatido en tal o cual guerra, como conde de cualquiera de los condes franceses, o los duques ingleses, o los príncipes de Florencia, lo que tú quieras. En Estados Unidos no, la única vía pues era con la lana. A ver, ¿por qué me van a respetar? ¿Por qué voy a llegar a un nivel de prestigio, de respeto, de eminencia, de prominencia en mi comunidad, en mi sociedad? ¿De cómo lo puedo lograr? Pues con dinero. Es la que tengo a mi alcance. Si gano mucho dinero, le podré caer gordo, seré un patán, un ignorante, lo que tú quieras, pero voy a ser muy rico. Si quieres, es el síndrome Trump, aunque él desde luego pues heredó su dinero. Pero el hecho es que esa es, desde hace 200 años, la vía privilegiada del ascenso social en Estados Unidos, a diferencia de Europa y, por cierto, de América Latina y de otras partes del mundo. Bueno, entonces, pues claro que les interesaba el dinero, porque era la forma de ascender en la sociedad, porque no había otras. Pues sí, es cierto. Y también es cierto que comparten su dinero más que cualquier otro país del mundo en lo interno. En este esfuerzo que encabezaron hace algunos años Bill Gates y Warren Buffett de donar la mitad de sus fortunas gigantescas a la filantropía, pues le ganaron a todos los demás países del mundo, donde también hay triple millonarios, pero que no comparten su lana, se la quedan. Y además, no solamente es la única forma de movilidad social, sino que en esa medida van recibiendo el reconocimiento de la misma sociedad. Entonces, Estados Unidos es un país que reconoce este talento, esta forma de estar creciendo, que probablemente no lo ves en otros países. Lo valoran, o sea, desde los robber barons de finales del siglo XIX, los Rockefeller, los Carnegie,
los Vanderbilt, los Guggenheim, todos ellos, pues para empezar, sí llegaron a obtener un prestigio y un reconocimiento social inmenso debido exclusivamente a su dinero, lo cual obviamente indujo a muchos otros de tratar de hacer lo mismo. La inmensa mayoría, por supuesto, no lo lograron, pero algunos sí, y en todo caso muchos lo intentaron. Pero además, pues sí fueron poco a poco creando instituciones. Los museos de Estados Unidos, que son a estas alturas los principales museos del mundo, junto con, digamos, París, Madrid, Londres y San Petersburgo, Berlín, pues son museos todos ellos privados, donados o financiados por estas inmensas fortunas que tuvieron un enorme impacto y fueron una forma de estos ricos, nuevos ricos, arribistas, recién llegados, medio rupestres, todo eso es cierto. Fue una forma para ellos de lograr el reconocimiento social al que todavía aspiraban, y lo lograron. Claro, y además el hecho de que Estados Unidos no tenga una institución, un ministerio de cultura que dicte qué es lo que es cultura y qué no es cultura, pues ayuda también a que los capitales privados puedan proponer, ¿no?, ideas sobre qué va a ser cultura y además cómo se puede financiar, ¿no? Es un modelo que no sé si existe en otro lado, pero es una de las grandezas y de las libertades del país. Bueno, no tienen el aparato estatal cultural que tiene Francia, por decir algo, o Italia. No hay un ministerio de cultura, lo que hay es el National Endowment for the Arts, pero con poco dinero y con poca fuerza institucional. En efecto, es privado prácticamente todo. Pero también es cierto que tienen un sistema fiscal que es especialmente conducente para el financiamiento privado. Y uno de los temas ahí que pronto vamos a discutir en México, Claudia, aunque a muchos de nuestros amigos no les va a caer nada bien, es el tema del impuesto sobre herencias o sucesorios. México es uno de los pocos países del mundo donde no existe ese impuesto. Y en Estados Unidos, desde que existe a principios del siglo XX, pues fue un factor decisivo para la filantropía, no tanto para la recaudación del fisco, no pinta tanto dentro del presupuesto nacional, pero en Estados Unidos pinta mucho y todos lo hemos vivido de una manera o de otra. Pinta para que los ricos tengan que donar su dinero a fundaciones, a museos, a casas de ópera, de teatro, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si no donan ese dinero a todo eso, sus herederos van a tener que pagar una fortuna de impuestos y les conviene más crear una fundación Rockefeller, que fue la que financió el descubrimiento de la Revolución Verde y del maíz de tallo corto en Sonora, que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de habitantes del mundo desde los años 60, la Fundación Ford, que tanto ha participado y hecho cosas en México, el Museo Guggenheim, las fundaciones Carnegie. ¿Por qué donaron ese dinero estos ricos? ¿Por magnánimos, por generosos, por nobles? Para nada, hombre. Lo donaron porque si no se los quitaba el fisco cuando murieran. Igual no se los iban a quedar sus hijos, pero así servía de algo. Bueno, ese sistema también en Estados Unidos se presta mucho a esta participación privada en la cultura. Yo no quisiera decir de pronto estas pequeñas frases que metes a lo largo del libro, que
que hacen que uno suelte la carcajada porque estás hablando, ¿no? Con una seriedad y con una argumentación, con intuición, y de pronto dices lo que a ti te gusta o lo que no te gusta, y eso hace que uno establezca una relación como más personal contigo, con el escritor que se va, digamos, proyectando en su plática, ¿no? Entonces yo no quisiera que dejáramos de hablar sobre el sentido del humor de los norteamericanos, que lo comentas, hablas incluso de personajes muy importantes en el tema del arte, la cultura y las industrias creativas, como Chaplin, como Elvis Presley, como el baile de Despacito con Justin Bieber, ¿no? Tocas muy rico y muy interesante y chistoso el tema de la cultura de masas. Bueno, trato en efecto de meter, de colocar pues párrafos o oraciones dentro del libro, pues que traten de explicar de una manera más indirecta, más, si quieres, sarcástica, irónica, humorística, lo que quiero yo compartir con el lector. Pero también, en efecto, pues sí, hay un capítulo entero sobre el sentido del humor norteamericano, que a mí siempre me pareció excepcional, pero excepcional no solo porque a mí se me hace muy chistoso, y entiendo que a muchos no, o bien por un tema de idioma o por carácter nacional, pero a mí sí se me hace un gran sentido el humor porque es autodespreciativo, es un humor que se burla de sí mismo. Los norteamericanos se burlan de ellos mismos, como creo que ninguna otra sociedad, ningún otro pueblo lo hace. Se burlan de sus excentricidades, de sus defectos, de sus orígenes, de todo. No hay nada que escape a la burla de los norteamericanos sobre sí mismos, desde estos eventos que tienen lugar cada año en la Casa Blanca, bueno, con Trump ya no, pero hasta con Obama, no en la Casa Blanca, sino en los corresponsales ante la Casa Blanca, donde acude el presidente y donde hay 3 o 4 cómicos que se dedican a burlarse del presidente delante del presidente, y que es una de las sesiones cómicas más interesantes del año en Washington, a través de los grandes autores cómicos norteamericanos, que por supuesto no son los únicos. Digo, podríamos remontarnos pues a Shakespeare, o más todavía, a los autores de teatro griegos, de las comedias griegas, no solo de las tragedias. Pero los norteamericanos como que han desarrollado más, yo creo, el humor como forma cultural, las películas cómicas, los stand-up comedians en todas las ciudades de Estados Unidos, los discos que había, ahorita ya no hay discos, pero durante muchos años, en los años 60 y 70, los grandes cómicos norteamericanos grababan discos y tú podías comprarlos y escuchar sus monólogos. Saturday Night Live, que millones de norteamericanos ven cada sábado en la noche. Autores como Mark Twain, actores como los hermanos Marx. Es decir, es un sentido del humor que está profundamente arraigado en la sociedad norteamericana, porque es la forma en que tienen ellos de tener una mirada crítica sobre sí mismos. No tienen otras que otras sociedades sí tienen. La historia, la introspección, una especie de psicoanálisis colectivo, tipo los argentinos o hasta los franceses. No, el sarcasmo, como los ingleses. Estos no tienen esos instrumentos. Entonces tienen esta mirada tremendamente autocrítica, que es el humor, y que es enormemente atractivo para quien lo puede seguir y lo puede disfrutar. Y es un humor que aquí en la frontera pues conocemos mucho porque por el acceso, porque pues las personas crecieron, ¿no? Con el Sesame Street y con
programas en inglés, caricaturas, entonces, bueno, pues es muy fácil que te mueras de la risa, pero sí son chistes que tienes que tener algo de información de lo que está sucediendo en Estados Unidos para entenderlo, ¿no? Pero tú lo entiendes muy bien y además lo haces de una manera muy, muy graciosa. Recuerdo esto donde estás, cuando estudiaste en Francia, que estás en la Rive Gauche platicando con tus amigos franceses de lo estructuralismo, criticando los McDonald's, y tú feliz comiéndote la hamburguesa afrancesada por las papas. Bueno, pues mira, es que también es importante destacar, Claudia, que la cultura americana, que se ha expandido por todo el mundo como ninguna, pues desde Roma, desde el Imperio Romano, y por eso hablo de esta civilización norteamericana, incluye desde luego a McDonald's. Es una forma privilegiada para Estados Unidos de lograr que su civilización llegue a los lugares más remotos del mundo. La Coca-Cola, el McDonald's, los jeans, el rock and roll, etcétera, todo eso, pero también las películas de Woody Allen y también las novelas de Hemingway y también los musicales de Broadway y también un ejemplo que lo menciono nomás de paso, pero se me ha hecho muy interesante, Claudia, en los últimos tiempos, cuando en los años 80 el presidente Mitterrand de Francia decide que quiere hacer una nueva decoración de la Plaza del Louvre. Hace un concurso a ver quién presenta el mejor proyecto. Claro, decide él a la francesa, a esos son franceses, el presidente decide y se acabó. Nada de licitaciones. ¿Y qué escogió? Pues la famosa pirámide del Louvre. Esa pirámide de vidrio, bueno, son dos, que está en la plaza central del museo más visitado del mundo. ¿Quién hizo esa pirámide? Un arquitecto, I.M. Pei, que era chino, que emigró a Estados Unidos y que fue invitado por el presidente de Francia a elegir la obra arquitectónica más importante de los últimos 150 años en Francia. Es decir, Estados Unidos es capaz de recibir a Pei de China y encargarle obras monumentales en Washington, la nueva ala de la National Gallery, el East Wing de la National Gallery, que es preciosa, y muchas otras, desde luego. Y luego de exportar a este chino gringo a Francia, donde su obra, ¿qué es? ¿Es china porque él es chino? Pues no. ¿Es americana? Pues no. ¿Es francesa? Pues no. Y es todo eso a la vez. Esa es la civilización norteamericana, desde la hamburguesa hasta la pirámide del Louvre. ¿Por qué insistir en que es una civilización? Pues mira, es una discusión bien interesante. Yo solo la planteo en términos muy resumidos, Claudia, y me gustaría más adelante pues, tratar de desarrollar más esas ideas. Pero, ¿por qué una civilización? Porque es mucho más que una cultura. Primero, porque tiene la capacidad de proyección militar, que a muchos nos puede disgustar, pero es un hecho. Y no todas las culturas del mundo tienen esa capacidad. La India, esta cultura milenaria con una vitalidad, una energía extraordinarias, no tiene ninguna capacidad de proyección militar en el mundo. Unos dirán que qué bueno, aunque tengan armas atómicas. Bueno, eso ya es una opinión sobre ellos, pero no la tienen. Ni siquiera los chinos la tienen. ¿Sí? No es un asunto que tienen esa proyección militar, que quiere decir que en efecto conquistan algunos lugares, como Roma conquistó Galia, lo que era Inglaterra, España, buena parte del norte de África, por supuesto Grecia, Egipto. Bueno,
O sea, sí, para imponerle tu cultura a otro, muchas veces lo tienes que invadir y conquistar. España sí lo supo hacer. Hubo una civilización ibérica, si quieres, hispana, a partir del siglo XV. Segundo, es una civilización porque va más allá de la cultura en muchos sentidos. Incluye la cultura, pero va más allá de la cultura o solo la cultura en un sentido muy amplio. El tema de la gastronomía, el tema de la vestimenta, el tema de la música, pero también el tema más evidente de todos, el inglés. Claro, que es la lengua. Es el latín del mundo contemporáneo, es el idioma común. Yo tengo alumnos indios aquí en la Universidad de Nueva York, cada año tengo este año tengo 3, y les pregunto siempre, oigan, ¿ustedes en qué idioma hablan entre ustedes? Dicen, no, pues en inglés. ¿Y por qué? Digo, pues porque yo hablo hindi. No, pues yo hablo bengalí. No, pues yo hablo no sé qué. Entonces, el idioma común de 1.300 millones de indios es el inglés, porque el hindi no es un idioma común a todos. Bueno, pues multiplica eso en el mundo entero. Y luego súmale a esta civilización las ideas que le han entregado al mundo. Otros dirán que le han impuesto al mundo, lo que tú quieras. El Imperio Romano, la civilización romana, impuso muchas cosas, no fue por las buenas. Eran las legiones romanas que llegaban e imponían el código romano, imponían la construcción de carreteras y de acueductos y todo lo que tú quieras, no era por las buenas. Pues lo hayan hecho los norteamericanos por las buenas o por las malas, fueron la democracia representativa, la economía de mercado, las libertades individuales, la continuidad de las instituciones. Todo eso es algo que en el mundo entero hoy de alguna manera es compartido. Te insisto, algunos dirán, sí, pero es porque lo impusieron. Pues con más razón es una civilización, porque fueron capaces de imponerlo. Y de recibirlo, ¿no? Y todos los que estamos alrededor de recibirlo y de adoptarlo y de irlo tropicalizando. Y esta simbiosis que han tenido y que tiene Estados Unidos entre ciencia, ingeniería, tecnología, software y equipo militar, ¿no? Hace que tengamos ahora una agenda hacia el futuro, que es, digamos, la tercera parte. ¿Qué sucede ahora con Estados Unidos? ¿Cómo va a conservar este excepcionalismo, ¿no? Y me acuerdo de la frase que trae también el presidente como frase de su campaña, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los temas? Hablas de inteligencia artificial, hablas de biogenética, de robótica, el adelanto de los chinos con tecnología verde, que también ya se está proponiendo dentro de las campañas. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con los Estados Unidos? Bueno, Claudia, yo creo que ahí hay algo especialmente pertinente, importante para Tijuana, por ser un poco nuestra ventana mexicana hacia China. No con el éxito que hemos querido, que muchos gobiernos mexicanos han buscado desde hace 25 años, pero de que es la ventana que tenemos, digamos, no es una ventana exitosa, pero es la que hay. Bueno, yo creo que es muy importante entender cuál es la característica, la naturaleza de esta rivalidad creciente, de estas tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, pero también entender en dónde está cada uno de los dos países, porque es muy fácil, si quieres tú, irse con la finta de que China ya rebasó a Estados Unidos, ya alcanzó a Estados Unidos,
ya en 5G Huawei es más potente y más grande que AT&T o lo que tú quieras, y que China es el país del futuro y Estados Unidos ya está en pleno declive. Algún día tal vez eso sea cierto, aunque solo fuera por razones demográficas. Son 4 veces más los chinos que los estadounidenses. Pues digo, a la larga, pues sí, pero es muy a la larga. China no es una potencia mundial hoy en el sentido fuerte de la palabra potencia. No tiene capacidad de proyección militar más allá de su región, de las inmediaciones. No tiene una capacidad económica de realmente incidir en las economías de otros países, salvo algunos en ciertos momentos en algunas regiones, en África por lo menos, y con enormes dificultades para consumar sus proyectos. Pero sobre todo, Claudia, China carece por completo hoy del famoso soft power, que prefiero yo llamar esa civilización norteamericana. ¿Cuántos jóvenes tijuanenses estudian mandarín y cuántos estudian inglés? ¿Cuántos estudiantes hay chinos en Estados Unidos y cuántos norteamericanos en China? ¿Cuál es la proyección cultural china en el mundo, además del idioma? Pues nada. Lo que más fabrican los chinos, que se consumen en el mundo entero, son teléfonos celulares que son de Apple o de los coreanos, pero no son chinos. Es decir, China está muy lejos todavía de ser un rival como superpotencia de Estados Unidos. En tal o cual rubro pueden tal vez, sí, pronto alcanzar Estados Unidos. 5G. Ok, pon tú. Pero aguas, porque la Unión Europea les está prohibiendo usar tecnología china para el 5G. En México, cuando Huawei trató de venderle a Peña la fibra óptica y los cables en la frontera, incluyendo Tijuana, Estados Unidos dijo que ni más, prohibido. Y obviamente México acató, igual que Inglaterra. No es que no somos más sumisos que otros, porque ¿quién se pone a patadas con Sansón? No, pues nosotros no, y menos aquí en la frontera, donde se siente el triple la repercusión, ¿no? Oye, qué gusto que estés con nosotros. Le vamos a compartir 10 ejemplares de tu libro para las personas que nos escriban a proyectos.especiales@tijuanainnovadora.com y nos digan por qué quieren disfrutar el libro del doctor Jorge Castañeda. ¿Qué más nos quieres decir para cerrar, Jorge? Qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, Claudia, gracias de veras. Pues mira, primero saludar nuevamente este esfuerzo magnífico de Tijuana Innovadora. He ido varias veces a acompañarlos a ti, a Pepe Calicot, con enorme cariño y enorme agradecimiento. Creo que han sabido en Tijuana pues, pasar por momentos difíciles y levantarse y salir adelante, como lo están haciendo ahora con el regreso al trabajo, con el control relativo del COVID en una ciudad que padeció mucho al principio de estragos realmente, con una enorme vitalidad, con una enorme apertura al mundo, a Estados Unidos, al resto de México, porque ya sé que hay muchos tijuanenses de segunda, de tercera generación y muy orgullosos de serlo, pero también hay muchos tijuanenses recién llegados y de primera generación, y enhorabuena, y qué bueno que se llevan también entre sí y que es ese sitio donde todo México se mezcla, donde están todos los Méxicos. Tijuana, por ser una ciudad joven, por ser una ciudad vital, seguramente por su carácter fronterizo, pues es una ciudad donde se juntan todos los Méxicos y lo hace una ciudad
una enorme vitalidad, de una enorme energía. Entonces, pues yo sí quiero mandarles un abrazo muy apretado a todos mis amigos, mis amigas en Tijuana, y también instarlos a seguir conociendo, interesándose por, aprendiendo de Estados Unidos y enseñándole cosas a Estados Unidos. Tenemos mucho que aportarles nosotros, los mexicanos en general y los tijuanenses en particular, a los Estados Unidos, a los norteamericanos, de cómo es la vida, cómo es el mundo. Y creo que tenemos mucho que hacer en esa materia. Jorge, pues qué gusto tenerte una vez más, un gran abrazo, cuídate muchísimo y gracias por estar siempre con nosotros y por seguir estudiando esta frontera, estas relaciones entre México y Estados Unidos. Gracias, Claudia, por volverme a invitar. Un abrazo para todos los amigos, todas las amigas en Tijuana y pues espero que nos veamos ya en persona el año que entra. Muchas gracias. Continuamos. Sigan con nosotros. Muchas gracias por esta charla tan nutrida de información, sin duda de interés general, pero en particular para quienes vivimos el día a día en la región frontera, Tijuana-San Diego. Bueno, pues hemos escuchado las opiniones de Jorge Castañeda, a quien agradecemos ser parte de Tijuana es el futuro. Y a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales, los invitamos a ser parte de Tijuana Innovadora, haciendo un donativo para apoyar nuestros programas sociales. Es muy sencillo, solo tienen que entrar a tijuanaeselfuturo.org/donar y seguir las indicaciones. Recuerden que transformando a Tijuana, transformamos el mundo. También los invito a que compartan nuestros contenidos, las conferencias, paneles y otras actividades de nuestro programa están a su disposición en la plataforma de YouTube, totalmente sin costo. Continuamos. B-Fusion is a multifaceted strategy that seeks to develop the potential of binational communities at our U.S.-Mexico ports of entry that reimagines cross-border districts and allow human energy to flourish. Our strategy advocates building more walkable urban environments that benefit people. We promote programs and projects that will catalyze the full potential of the San Isidro-Tijuana binational border districts. bfusion.org. Desde hace 60 años, nuestro compromiso contigo se fortalece cada día. Información y entretenimiento para toda la región. El único medio de televisión que te brinda cobertura estatal. Canal 12 en Tijuana, Canal 4 en Mexicali, Canal 23 en Ensenada. Televisa Californias nos acerca. Gracias por seguir conectados con Tijuana es el futuro, celebrando una década de Tijuana Innovadora.
Avanzamos rumbo al cierre de nuestro programa presentado a ustedes por Arcus.nexus, una empresa punta de lanza en la industria del desarrollo de software, con 275 colaboradores y presencia en Monterrey, Nuevo León, Aguascalientes, Irvine, California, y su sede principal en Tijuana, Baja California. Su enfoque es en servicios de crecimiento de producto, innovación tecnológica y extensión de equipos de desarrollo de software. Arcus Nexus es un valioso socio estratégico para empresas de tecnología que compiten en el mercado de los Estados Unidos. Es momento de presentar a un personaje singular. Se trata de Ido Aharoni, un diplomático experto en medios de comunicación y branding, creador de la marca Israel. Él conversará sobre el arte de posicionar lugares. Ido Aharoni se desempeña como profesor distinguido global de Relaciones Internacionales en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York. Aharoni es un veterano de 25 años en el Servicio Exterior de Israel. Es un especialista en diplomacia pública. Ha sido el cónsul general de Israel con más años de servicio en Nueva York. Vamos a seguir esta charla de nuestro invitado con Sue Sarnio, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana. Bienvenidos. Good day. I'm really happy to be here today to have the honor of introducing Ambassador Ido Aharoni, a Global Distinguished Professor at New York University's Program of International Relations in the Faculty of Arts and Sciences. Ambassador Aharoni is a 25-year veteran of Israel's Foreign Service, and he's a public diplomacy specialist and a founder of Brand Israel. We're very lucky to have Ambassador Aharoni here. He's held two of Israel's most prestigious diplomatic positions, serving as the Consul General in Los Angeles and in New York. Ambassador Aharoni served as a senior advisor and a press secretary to Israel's foreign minister and vice prime minister, during which time he introduced the concept of country positioning as a pillar of Israel's public diplomacy and foreign policy. For me, as a diplomat, it is such an honor to be here with you, Ambassador. And it's great virtually and have you in Tijuana with us. I have so many questions for you. I hope we have enough time today, and I hope we can bring a little bit of your expertise to our Cali Baja region. You are clearly one of the foremost practitioners of what we diplomats call public diplomacy. But speaking diplomat to diplomat, I think you and I both understand what we mean by that. But I'm not sure if our audience has the background and understands what we mean when we say public diplomacy and how important it is when you're serving your country. Could you tell us a little bit what we mean by that term? Yes. So first of all, I wanted to thank you for your very, very kind introduction. And the honor is all mine to be introduced and to be in this session with you, an esteemed diplomat who served among many places in Jerusalem. So we have a lot in common. I'm actually right now in Jerusalem and you're in Tijuana. And it's a lovely encounter thanks to technology and thanks to the Innovadora. Public diplomacy, there are several ways to describe what it means, but I think the easiest ways to tell our viewers that if an embassy is in charge of government-to-government relations, usually a consulate general is more engaged in people-to-people, regional, state level kind of work. And that really is the idea behind public diplomacy. Public diplomacy is the kind of diplomacy that takes place community to community, people to people. We're using all the softer elements that nations have to offer. It's about the culture, it's about the science, it's about the knowledge, it's about the spirit of the nation, not so much about economic sanctions or military power so public diplomacy is the other level of diplomacy that exists. And if you ask me personally, I think it's the only kind of diplomacy that remains today because technology in many ways confiscated all the traditional tasks of diplomacy. So the diplomat as an analyst is gone. It was gone the moment search engines appeared. The diplomat as an advocate is gone. It's gone because technology is allowing policymakers to announce their policies directly above the heads of the traditional mediators. So the only thing that is left
for the new diplomat, for the modern diplomat, is to think and function like he or she are the chief marketing officers of their nation, meaning public diplomacy is all about being able to market your country's assets, the values, the spirit of the nation. In the case of the United States, obviously, the American national ethos, America as a land of opportunity. The DNA of the United States as a brand is all about freedom. And it's a wonderful, wonderful asset to work with. That's a very good explanation of it, I think. And it is a very good description of how diplomacy has evolved over the last few years with technology. You're right, our role is changing. And I do agree with you that the Consul General role is probably the most fun job in diplomacy, because we are doing the people to people. That's especially what I like about being here in Tijuana. But it does make it sound a little bit that you might be like the American TV show Mad Men, with sitting in New York City in the skyscrapers like Don Draper, cooking up advertising strategies for a country. Is that really is that an accurate characterization of what we do in public diplomacy? Yes and no. Yes, in the sense that, marketing and advertising campaigns are part of what you need to do in order to reach out to large audiences. But it would be a mistake to think that it begins and ends with campaigns. The task of managing the performance and the image of a country or a region or a city is a never-ending task. So it's not about a campaign. A campaign is one of the tools that you can use in the process. But I was lucky because I served in New York twice. The first time from 2001 to 2005, I came to New York as Consul for Media and Public Affairs. Israel's largest media relations apparatus is based in New York until this very day. And I came about 3 months before 9/11. And 9/11 was the event that really prompted this process of soul searching. And in the process, I met with many people on Madison Ave, just like as you described. In fact, some of them were from Young and Rubicam, which I believe is the company the show was modeled after. And one of them later on became the CEO of Young and Rubicam. But they were very generous with me, with their knowledge, with their time, with their experience, and also with their money, because most of you have to understand, the Israeli government was so deeply entrenched in the old classical diplomacy that when I came up with the idea of let's look at Israel the way you look at any other brand, there was a tremendous pushback. And so there was no money. And Young and Rubicam donated all the early studies that were, this is a huge advantage that an Israeli diplomat has in New York that I think that no other diplomat could have. So the advantage that I had was that I had access to all those great minds on Madison Avenue, on the research side, on the strategy side, and then on the executional level as well. And that was really the beginning of it. And then I came back to New York in 2010, this time as Consul General, and I was there for 6 years, and I was given the opportunity to implement everything that I learned from the best. And I really learned from the best of the best that marketing research has to offer in the United States. It's fascinating. And it is interesting to see how certainly that post 9/11 period was very challenging for all of us, but also for countries trying to find their way in sort of that post 9/11 reality. I think that's a challenge. The Brand Israel program, you mentioned to me when we talked that you changed it to, now you call it positioning rather than branding. Branding has sort of as like the marketing label. But why do countries or places or regions actually need to be positioned for other people in the world? Like you say, with technology, we have access to everything. With the cell phone and a Google search, we can find out just about anything about a place. Why do they need positioning? Because most places are very frustrated
there is this thing called brand deficit. There are very few places that enjoy a brand surplus, meaning that the brand is stronger than the place. I think one perfect example is Brazil. But most places are suffering from what we call brand deficit, meaning the place, at least in the eyes of the stakeholders, is far more attractive and superior to the brand. What is the brand? The brand is the total sum of experiences, emotions, and associations that we attach to either a product, a place, a human being, an institution, an organization, an ideology, a religion. These are all brands. And so sometimes the brand is bigger than the subject matter, and sometimes it's smaller than the subject matter. In case the brand is smaller, it's called brand deficit. This is the case of Israel, for example. Israelis will tell you that their place is far more attractive than it's being portrayed outside, externally. So that frustration is a great motivator for decision makers all over the world to try and improve the way their place is being perceived, experienced. The way to do it is to improve the overall performance of the place. The best example was New York of the 1970s, that was on the verge of economic bankruptcy and then bounced back during the 1980s, the 1990s, and certainly during Mayor Bloomberg's time as mayor. And it really became one of the strongest city brands in the world, on the top of the list together with London. And so it's a perfect example of how in less than 30 years, a major city like New York was able to improve its overall performance, upgrade its performance in almost all aspects. Obviously, COVID-19 has now changed everything in New York, but that's really the motivation. The motivation is economic. It has a lot to do with the image of the place. It has a lot to do with the ability to be attractive. One of the most famous sayings of public diplomacy is that it's important to be right, but it's no less important to be attractive. And traditional diplomacy is all about being right. It's all about advocating policy. It's all about winning an imaginary debate by using historical and legal arguments. And public diplomacy, modern diplomacy, is about the understanding that it is no less important to be attractive than to be right. Because if you're attractive as a place, as a nation, as a culture, then it's easier for you to do all the other things. Let me give you an example. The United States, and as you can tell, I'm a big fan of Brand USA. The one thing that makes the United States such a powerful brand, and I really disregard all the nation brand index and so on, the United Nations Human Development Index, and even the OECD rankings, because at the end of the day, the United States as a brand is in a league of its own. Why? Because when you look at all the things that matter, for example, when you look at the list of the top 100 strongest brand names in the world, over 80% of them were originated in the United States. When you look at Hollywood today, it's the number one change agent in the world. When you consider culture today, popular culture, by and large, is American popular culture. When you look at the most popular sporting brand in China, it's the NBA. When you look at what is it that people consume, what kind of music is dominant all over the world, what kind of televisions, now with the streaming services, it's even easier for American culture to have access to almost every community in the world. And the language, thanks to the internet, the language that is the global language today is American English, not British English. With the exception of China and a few other countries in Asia, the international language today in the world, thanks to the internet, is American English. And so that's the power of the United States as a brand. It sets the agenda. Let's take the issue of same-sex marriage. Who branded same-sex marriage as a mainstream issue? Hollywood. Hollywood is the number one branding agent in the world. Hollywood branded Paris as the world's capital of romance. Hollywood branded New York as a capital of police corruption and crime in the 1970s through a string of movies
from taxi driver to mean streets to cruising and what have you. And Hollywood branded Las Vegas as the city of sin. What happens in Vegas stays in Vegas, The Hangover, and there was a long list of movies that branded Las Vegas. So, I mean, Hollywood has a tremendous power. When I say Hollywood, I just mean I'm using Hollywood as an example to the power of popular culture. So it's way more than just movies and TV. It's music, it's literature, it's magazines, it's journalism, and so on. That's fascinating. So can we talk a little bit? I know you also served in Los Angeles, and you know Southern California and the Northern Mexico region. I'd like to talk a little bit about the Cali Baja region. The cross-border cities of Tijuana and San Diego have positioned themselves as Cali Baja. They call themselves Cali Baja. The region has 7 million people, combined GDP of $250 million. It's a strong tradition of creativity, innovation, and a really lively gastronomy scene, wineries, artisanal beer. What is the value of positioning a region like Cali Baja to the region? So usually regions are trying to position themselves as, destinations. So it's mostly about travel. It's mostly about tourism. And indeed, pre-COVID-19, tourism was, again, one of the strongest agents of change in the world, because when you experience a place, there's nothing stronger than experiential marketing. Today, thanks to technology, we can experience places without actually being there. Although it's not the same, there's plenty of research that looks at it and says it's not the same. It's something, but it's not the full thing. So a region like Cali Baja can benefit from several things. The first is, as I said, is tourism. And hopefully post-COVID-19, it will become a magnet of tourism. How do you boost tourism? You boost tourism by highlighting usually the lifestyle aspects of the brand. So you mentioned the cuisine, you mentioned arts and crafts, you mentioned everything that has to do with lifestyle, all the way, by the way, to extreme sports. Extreme sports is a very big thing that is a predictor of travel. So we know, for example, in Israel that we have 3 marathons every year, and we have one Iron, I think they call it the Ironman race or something like that, in the desert. So we have 4 major opportunities to brand the Israeli desert and major Israeli cities around extreme sports. And so that's a big part of travel today, especially for millennials and younger people than millennials. So travel, tourism, build a brand around lifestyle assets. The second is, of course, investments. Investments is what we call direct foreign investment, is the money that comes in that goes into the economy. It can be an investment in an existing company. It can be an investment in a new company. It can be an investment in a real estate project, and so on and so forth. This is one of the things that you do. And I think that the close proximity to San Diego is very important in that sense, because San Diego is one of the largest cities in the United States. And I think that the port of San Diego is actually the largest port in California. So San Diego is a big hub of business, and you can definitely benefit from that free transition, free movement of commodities, services, and ideas and human beings. I think that's a tremendous asset that the region can have, is the fact that San Diego and north of San Diego, Los Angeles, are right there. And then the third thing that you do as a region in order to improve your brand, your performance, is to promote your cultural assets outside of your region. Why is that important? It's important because it's a way to communicate your DNA, your assets. What is it that you bring to the table? One of the ways to do it is to help your export brands. For example, if you have a famous tequila brand, let's celebrate it worldwide.
And today with micro-marketing and micro-targeting, it's very easy to do. It's not so expensive. In the old days of Mad Men, you had to pay a lot of money for what we call blanket advertising. Blanket advertising is the most inefficient, wasteful form of advertising because you're paying a fortune for a billboard or even a Super Bowl ad, and you really don't know what is the impact of your investment. But when you're using those little devices by way of micro-targeting, it's actually very, very easy to crop all the information, to harvest all the information, and to know exactly what worked and what didn't work. You know exactly what delivered the client or the consumer or the participant and what didn't. And so the opposite of above the line blanket advertising is below the line micro-targeting. And that's the way to go. That's how you celebrate your assets. And then lastly is the issue of goodwill. When your brand is strong, and we know that from nations, when your country's image is good, when your country is accepted in the family of nations as a constructive, positive actor, it's easier to maneuver around the world. So if your region, Cali Baja, is going to have a strong brand, if we will do all the things that we said we were going to do, invest in tourism infrastructure, be able to introduce programs to attract investors, be able to celebrate the assets, the cultural assets, the natural assets of the region outside of the region, and then of course instill pride in the people of the region and the stakeholders, then it will be easier for us, for example, to raise money in the financial world, to finance all the infrastructure projects. It will be easier for us to attract the most famous architects in the world to come and build buildings. The most famous case of a place that improved its positioning thanks to architecture is, of course, the city of Bilbao in Spain. One museum, the Guggenheim, designed by Frank Gehry, really put it on the map. And then you see, of course, Barcelona is another example of a place that really built its reputation around architectural gems. We try to do it also here in Israel with the city of Tel Aviv, that is a bastion of Bauhaus architecture, which is known as the international style. And it worked. It worked for a while. In the early 2000s, there was a great deal of international interest in Tel Aviv, the white city, the city in white, because it was known as the third largest concentration of Bauhaus architecture. So these are the gems that you need to identify and then celebrate internally and then externally. You know, now that you're saying this, I think you might have hit on something for me. I first came to Tijuana 6 years ago to participate in Tijuana Innovadora. I was serving in Washington, and I was invited out to give a presentation on educational opportunities in the U.S. And I said, hey, this is a really interesting community. It's, there's a lot of creativity going on here, a lot of energy, a lot of interesting things going on. So I think that I may have fallen for that. Later on, I had the opportunity to come here, and I said, this has been great. And I've really felt like I'm at home here. People have really welcomed me. But you mentioned something earlier. You mentioned a place having a DNA. And I think I think of humans having DNA, but can you tell us a little more about what you mean by that? What makes up the DNA of a region or a place? So usually we use the exercise of personification to make that point. And you try to imagine if a place was a human being, first of all, would it be a man or woman? That's a very big question. We usually describe places, especially countries, in a female form, with the exception of some countries like Israel and Germany, where it's more common for people to use the male form. But usually we say she about a nation or about a city. But then try to imagine, ask yourself guiding questions. If Tijuana was a person, what kind of person? Would that be an old person, a young person, energetic, tired? What body?
will they have? What's their body structure? Are they heavy? Are they slim? And what kind of personality? Are they bubbly? Are they vibrant? Or are they kind of laid back? And when you do this exercise, personification, it gives you a strong insight, because at the end of the day, if you will take if you will perform a quantitative study, and you will ask people universally, and that's the essence of the brand. If you will ask people across the board universally, when I say Brazil, imagine Brazil as a human being, you will more or less get the same type of person universally, and that's the strength of the brand. So what does it mean to have a DNA? Sometimes, like in the case of Brazil, the essence of the brand is organic. It's a reflection of many things. None of them was designed by human beings. It's the climate, it's the geographical layout. The climate has a lot to do with the nature of the brand. For example, Spain's brand was everything under the sun. They were playing on two of their main advantages. One was the climate, the fact that there's sun in Southern Europe, and the second is the diversity, the inclusive nature of the Spanish society. So everything under the sun worked. And so one option is to look at your brand as something that evolves organically. And the other, like in the case of Las Vegas, is to say, I'm going to design the brand from A to Z. And sometimes you can combine the two. You can look at your organic assets and then add something that was designed. And you have many cases like that. I mentioned Barcelona, Berlin, Tel Aviv in many ways is a brand that was partly organic because of its closest proximity to the Mediterranean. It's a Mediterranean experience, but also very high-techy, very startup-oriented, and that was by design. And the brand that we chose for Tel Aviv back in the 1970s was Nonstop, the city nonstop. It's a nonstop action, nonstop everything, and nonstop works because it's not necessarily positive. There are many things that are overbearing about being nonstop. It's not easy to cope with something that is nonstop, right? So there's nonstop traffic jams and nonstop air pollution, nonstop noise, but also nonstop nightlife and nonstop business and nonstop action. And so the good and the bad is very important to maintain that balance. So this is what it means to identify the DNA. You have to go through a process to do that. It's not so easy. The process, which I call R-SWIM, involves 5 steps with no shortcuts. The first is research. And the purpose of the research is to find out, first of all, who are the stakeholders? Who are the people that own Cali Baja? Who are the people that own Tijuana? Are they only the people that live there? Or maybe the people that own the brand are the people that have a connection to Tijuana. Mm-hmm. I've not been to Tijuana for many years, but I have a strong connection to Tijuana because I have wonderful memories from Tijuana. And I've been there in the 1990s, and I have friends that live there and do business there and so on. So I'm a stakeholder too, although I'm in Jerusalem right now. And if my daughter lived in Tijuana, definitely I am a stakeholder, although I don't live in Tijuana. So that's the purpose of the research, is to identify the turf, identify the stakeholders, and find out what are the strengths and the weaknesses of your place. The second step is the S, strategy. What is the overarching one guiding principle that will help us organize everything that we know about Tijuana or about Cali Baja? The strategy is the heart of the process. If you did the research correct, if you did the research right, the strategy should reflect the findings. The research has to be qualitative and quantitative at the same time. Based on the strategy, you build a work plan, which is the practical translation of the strategy. Usually it requires investments in infrastructure, right? So it's museums, it's universities, colleges, cultural institutions.
Then you implement the work plan, which could take years, like in the case of Tel Aviv, it took them years, and then you measure the effectiveness of your plan, of your implementation. That's called the R-SWIM methodology. And that's really the key to the positioning of places. That's really interesting. I think the biggest challenge that everybody in the world is going to face after we get through this COVID challenge is how do we get back to rejuvenating our economies, and how do we get back to attracting investment, attracting tourists, attracting the economic dynamism to start moving again. And I'm wondering what role sort of post-COVID safety and health and cleanliness and that sort of role will play in that strategy and in that DNA that you're talking about. How do countries or places or regions have to adapt if they want to continue to attract people to rejuvenate their economies after COVID? Right. So it's an excellent question. The obvious thing is to say, well, hygiene matters, and we need to, if we want to attract tourists in post-COVID-19 world, we have to show them that we are better than the rest, right? So we are going to clean the hotel room twice a day and so on and so forth. I'm not sure it's sustainable, but I think that there's something that runs deeper that is connected to that, and that is the notion of law and order. Lawless places, I remember when the first reports about what was happening in Italy came out, it was interesting to see how the media attached lack of discipline to the rise in the number of infections. But I don't know if that was indeed the case, but the idea that the media was immediately framing the story in our expectation of the Italians to be disobedient. And again, I'm not saying anything bad about the Italians. I don't think that they're more disobedient than other nations, but it's the idea of lawlessness is very troubling to people. And so I think that a strong sense of law and order, of obedience, of discipline. I'm talking about the ability of people to maintain social distancing. I'm talking about the ability of governments, municipal and national, to actually put effective enforcement in place. Like, for example, in Israel, it wasn't, the Israeli government talks a lot about ending the lockdown, but the truth of the matter is, it was the Israelis who decided to end the first lockdown, not the government. And the Israelis, the day after Passover, they decided enough is enough, and they just stormed the streets, and that was the end of the lockdown. Now they're imposing a new lockdown. I don't even know if Israelis are going to obey. I have no idea, to comply with the lockdown. I have no idea. I have a pretty bad feeling that it's not going to be so easy. So countries like Israel that will project the soft nature of enforcement around COVID-19 will have a very, very difficult time to recover quickly. But countries that will have the ability to project to the world a strong system of enforcement, a strong system of, a swift and harsh response to the virus, I think those countries will have an easier time, because in our minds, the pandemic, and it may have nothing to do with reality, with the medical realities, but in our minds, travel is the number one agent of the pandemic. And therefore, I expect places to respect law and order. And I feel safe when they do that as a consumer. So that's the first thing that has to happen, I believe. It runs really deep. It corresponds with our biggest fears. Just like COVID-19 really traumatized humanity, if you think about it, because it really corresponded with our deepest fears. Here we're dealing with something we don't know what it is. We cannot predict
its behavior, and it can kill us. And it's the biggest fear that we have, and you know, combines with a very high level of uncertainty. So the first thing that you need to do is increase the level of certainty by highlighting law and order, and it's extremely, extremely important. One of the reasons New York is having such a difficult time to make a comeback right now, and it is making a very slow comeback, is because of the images of the looting in New York. It makes it very difficult for people to, even New Yorkers, to feel safe in New York. And so that's the first thing that would need to happen. Secondly, governments will have to, and I think it's already happening in many, many places, will have to adapt to this new idea of flex economy. What is flex economy? The traditional social contract was designed when life expectancy in the Western world was around 60 to 65. Bismarck was the first who came up with the idea of pension at the of retirement at the age of 65, because he believed people will not survive to get to. He didn't think people will live to be 65 in his time. So it was a very shrewd move on his part. But our children's children are going to have a life expectancy of 90 to 95. We never really planned on those extra 30, 40 years of paying pension. Add to that the fact artificial intelligence is going to eliminate many of the jobs as we know them. Add to that the fact that you know, humanity is expected to move to the big cities by 2050. It is projected that 75% of the people will live in major cities. A major city is 100,000 people and more. And here you have a need to redesign a new social contract. And what will be the new social contract? I believe it will require what we call flexible economy. What is flexible economy? It's an economy that is based on the talent and the skill of individuals. In some places, people refer to it as gig economy. I think gig economy is a major component of flex economy, but it's the ability to shift from one sector to another. Let me give an example. COVID-19 created total devastation in the hospitality industry, and you had all of a sudden millions of hotel workers that had nothing to do, but you needed nurses in hospitals, you needed social workers in communities to help the people that were infected, and you didn't have enough. So flex economy is about the ability of a government, again, it could be municipal, regional, or national, to quickly transition from one sector to another, train people quickly from one side within 3 weeks, have people that used to be housekeepers in hotels to help to be, you know, staff people in hospitals and places where they're needed. And of course, the technological platforms that allow people to make a living based on their talent and skill. There are platforms like that called, for example, there's an Israeli company called Fiverr that is a perfect example of how gig economy will work in the future, where it's an open marketplace where people post their skill and other people hire them. So for example, I do all my video editing using Fiverr, and it's good, it's inexpensive, and it's amazing because I can sit here in Jerusalem and I have my video editor in Madrid, and it's amazing. It's just flawless and works perfectly, and I think that's the future. So a combination of flex economy and the idea that of safety in the deepest meaning of safety. What makes people feel safe? Think about it. When you board an airplane, there's a whole ritual. They read the instruction, and the reason of that ritual is to make you feel safe, to make you feel that you're in good hands. Mm-hmm. And it's the same idea with the recovery from COVID-19. I have never felt safer on an airplane than when I flew on El Al. I will guarantee that. Very special treatment. But I would like to get back to one of the things you'd mentioned, talking about the flex economy and our cell phones and how that's changed things. You know,
we're old school diplomats. We worked in an era where the personal connection was the most important. And I still believe the personal connection is the most important thing we can do. But when you're talking about positioning or persuading people or bringing people to think the way you think, how do we do that now with the technology that we have? You're not just in advertising, but how do we use that technology and that changes in the economy to do the old-fashioned job of diplomacy? So, Israeli scientist Daniel Kahneman of the Hebrew U and Princeton, who was supposed to be with us here in Tijuana, but unfortunately couldn't make it, he won the Nobel Prize in economics. And he wanted the Nobel Prize for his work on understanding judgment and biases in decision making. And he came to the conclusion that there are two systems. System one, that accounts for most of the decisions that we make. And system one is impulsive. It's usually subliminal. We're not even aware of the decision. For example, when we see other people, the issue of attraction to other people is not something that we can explain to ourselves. It happens within a blink of a second. And then you have system two, which is more rational, and it's basically an attempt to explain to ourselves, to rationalize to ourselves all the decisions that we made, the irrational decisions in system one. So system one, system two, there's a clear division between the two systems. And so we have to understand the importance of system one decisions, because at the end of the day, what really matters is the ability to create an emotional tie between the consumer, the client, the participant, and that which you represent as a diplomat. And what you can represent as a diplomat, can vary from a policy to values. One of the things that I felt as an Israeli diplomat for many, many years, that I wasn't just representing a policy. I wasn't just representing a government. I was representing an historical narrative. I was representing values. I was representing something that is much bigger than any given politician or any given government. And that's something important, because if you understand Daniel Kahneman's system one approach, then you understand the power of images, then you understand the power of maintaining a healthy, strong emotional connection to a place. I give you back the example of New York. Israelis love New York. Israelis are in love with New York. When something happens in New York, Israelis feel that it happened to them. The number of Israelis, there are 9 million Israelis. Let's say 6 million of them are in a position to travel globally. 500,000 of them, of those 6 million, enter the United States through New York every year. When I told this to Mayor Michael Bloomberg, he couldn't believe me. He said, "Are you sure that's the number?" I said, "Yes, 500,000 Israelis." Israelis travel to New York 30% more than the global average when you look at nations. Why? Because Israelis have a very strong connection to New York. That connection is a reflection of a very long history. The fact that Israel's Prime Minister David Ben-Gurion was married in New York City Hall in 1917. His wife was from Brooklyn, Paula Moonves, all the way to the fact that the legendary mayor, LaGuardia, was very helpful in the early days of the Zionist movement. The special relationship between Ed Koch in New York, the special relationship between Rudy Giuliani in Israel, and of course, Michael Bloomberg in Israel. So there's a very long history that created that emotional tie. On the day of 9/11, millions of Israelis were crying, were sobbing a tear, because they felt that, if you hit New York, you hit Israel. And I think New Yorkers feel the same about Israel, at least most of them. And that's the beauty of it. So that's the job, really, and I agree with you that there's nothing like a real personal connection. But in the age of technology and the digital world, how many people can we touch personally?
throughout our career. Steve Jobs introduced the first smartphone in 2007 and changed the world because he allowed people for the first time in history to self-design their own informational feeds, which means that now we're working vis-a-vis a very precise and accurate and sophisticated algorithm, and not vis-a-vis an editor of a newspaper who used to tell us in the old days what's important, what's not. Now we decide what's important, what's not. And the task of the diplomat is to find a way to be relevant to every feed. And believe it or not, the way to do it doesn't go through foreign policy, doesn't go through policy. It goes through life experiences, through personal stories, through anecdotes, a lot of lifestyle, a lot of food, a lot of sports, a lot of leisure. That's what attracts people to online conversations. It's not about policy. And that's the biggest mistake policymakers are making. They think it's all about their policy, and it's not. You know, I'm fascinated that you had the figure of 500,000 Israeli visitors to New York, because by coincidence, that is the number of Americans that we estimate come to Baja California every year as tourists and as residents. There's a lot of Americans, dual citizens, who live in Baja part of the year, whether Baja California or Baja, or they come as tourists or they come in doing business. And many Americans many Mexicans come across the border. The San Ysidro crossing is the busiest land border crossing in the world, I'm sure. Even in this age of COVID, when we have travel restrictions, we have over 100,000 people crossing that border every day. It's quite remarkable. And I think that you're right about that personal connection for this region. That may be what makes Cali Baja the region that it is, because people have the personal connections. And the number of people, when I told my American friends on the East Coast that I was moving to Tijuana, the number of people who had recollections of surfing trips to Baja when they were students in college, and people who have fond memories of visiting the Baja Peninsula. It's remarkable. And Californians especially, California and Baja California have special ties that go way back to, when the Catholic missionaries came to the region and traveled up the peninsula. So it's interesting that you have that same figure. Maybe that it does explain the special relationships. I think this has been a very fascinating discussion. I think that we're probably ready to wrap up here, but I just wondered if you have any other advice to people in the Cali Baja region sort of going forward. Tijuana is the future. That is the theme. Tijuana es el futuro is the theme of the Tijuana Innovadora this year. Do you have any other advice for building the concept of the region for our listeners today? Yes. So a couple of things. The first is identify your own competitive edge. And it could be more than one. Then find a way to effectively communicate that to relevant people. Most places waste a lot of time, a lot of energy, and a lot of money by communicating their messages to people that are not interested. Again, Israel is an example. That's what we've done for tens of years. Communicating messages about a geopolitical conflict that really wasn't relevant to the lives of most people in the world, especially not in Asia. And even in the United States, our research showed that most Americans really don't care about our problems. Most Americans tell us very simply, be relevant to me. Show me, how can you, Israel, be relevant to me? Same thing goes for Baja California or Cali Baja or Tijuana. Show the world how you can be relevant to them. Then they will, and then lastly, which is something we didn't touch upon, the importance of creativity. It is today widely recognized that human creativity is the number one asset. It's more important than oil. It's more important than gold. If you know how to nurture and cultivate and facilitate creativity,
and innovation, then you have a major advantage. The main reason for the success that we experienced here in Israel as a brand in the last 15 years is because of the fact that our DNA is all about giving people permission to ask questions and to challenge authority. And we created here a nation of problem solvers. In the United States, obviously, which is the #1 hub of creativity in the world, you have 5,500 universities, you have 23 million students. And so that's huge, huge power. And so that's, the last advice I would give to the people of Baja California is find ways to enhance your ability to cultivate and nurture creativity from a very young age. And that will attract all the creative people. And creativity is not just limited to the arts. You find creativity in the military. Israeli military, for example, is a major bastion of creativity. You find creativity in science, obviously, especially in medical research. You find creativity in the arts and culture, and of course, in technology. So creativity is in all walks of life, and places that are able to celebrate their creative spirit, like Barcelona, like Berlin, like Toronto, like San Francisco, like Los Angeles, New York, have a major, major advantage. And of course, Tel Aviv. Ambassador Arjona, this is really interesting, and I really appreciate you taking the time and reaching across the ocean here. It's wonderful to have this technology, to have you with us today. And we really thank you for taking the time and for joining us in Tijuana Innovadora. Thank you so much for having me. Agradecemos a Ido Aroni por ser parte de este foro. Sin duda, sus conocimientos en cuanto al arte de posicionar ciudades es un tema que nos vincula con Tijuana Innovadora, cuyo objetivo es precisamente lograr que el nombre de Tijuana sea referencia de innovación para México y el mundo. Gracias a Arcus Nexus por participar en el arte de posicionar lugares a cargo de Ido Aroni. Gracias también a Café de Volada, Revista Mujer Actual y periódico Frontera. Continuamos.
Somos testigos de importantes sucesos, del comienzo de una nueva década, una oportunidad de visualizar, reinventar y construir el futuro. Tijuana es resiliente, se adapta y se reinventa. Tijuana es el futuro. Del 6 al 10 de octubre, no te pierdas las conferencias y paneles que abrirán conversación a temas de interés regional y global. Tijuana es el futuro. Tijuana. 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 Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border. Is a dynamic destination and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Arcus Nexus es una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software. Hoy, tiene presencia en Monterrey, Aguascalientes, Irving y su sede principal en Tijuana. Nuestra pasión es trabajar con proyectos que nos reten a ser creativos e innovadores. Orgullosamente tijuanense, Arcus Nexus se suma al movimiento de Tijuana Innovadora, con la firme convicción de que el talento mexicano no tiene fronteras. Saludamos a quienes se están conectando en estos momentos a través de nuestras plataformas de Tijuana es el futuro. Quiero recordarles que uno de los ejes que estamos abordando desde distintos ángulos a lo largo de estos días es el de la ciencia. Agradecemos a Radio Fórmula, Grupo Cadena y Te Verás por su apoyo para presentarles estas actividades. Les comentaba cómo el tema de la ciencia, debido a la contingencia de salud que vivimos este 2020, toma un papel protagónico. Quiero dar la bienvenida a este foro al Dr. Ron Diskin, principal investigador en el Weizmann Institute of Science de Israel. Ron Diskin se formó en Ciencias de la Vida y Bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén y realizó un postdoctorado en Biología en el Instituto de Tecnología de California. Es un investigador muy prestigiado en su área relativa a los mecanismos moleculares ocultos en las infecciones virales y también estudia el filovirus y otros patógenos humanos. Su tema esta tarde es Biología estructural en la lucha contra virus mortales y vamos a escucharlo con particular interés. Adelante y gracias, Dr. Ron Diskin, por aceptar la invitación de Tijuana es el futuro. Thank you very much for inviting me to this exciting conference at Tijuana Innovadora. My name is Ron Diskin. I'm a scientist at the Weizmann Institute of Science in Israel, and I'm going to present you today the power of structural biology in fighting viral diseases. So I hope you can now see my screen. And before I start, I want to explain a little bit some terms in my title. So the title is Structural Biology in the Fight Against Viruses, but what structural biology really is all about? So structural biology is actually a discipline that aims to understand the biological systems using information about their spatial organization. And by spatial organization, you understand that we want to see the biological systems that we investigate. And when we investigate proteins, we really want to see how they are organized in three-dimensional. And for that, we use fancy instrumentations
like this synchrotron radiation facility that you can see here that is located in Grenoble, France, or electron microscopes, state-of-the-art electron microscopes. And eventually, using those fancy techniques, we can draw a three-dimensional comprehensive map of proteins. And these maps show where are the exact locations of all the thousands of atoms that make these proteins, and we can represent that in neat graphical ways, as you can see here. And why do we even care to see the structure of these proteins? We do that because the function of the proteins relate to their structure. And if we have structural information, we can derive functional information. If we understand the function of the proteins, this is the starting point to manipulate the function. So for example, to inhibit proteins or to change their specificity. And this is basically how we today design novel drugs against some of the interesting biological targets. Now, the other term that I want to pay attention to is viruses. What viruses are? So viruses are tiny particles that basically do not have their own capacity to replicate. And that means that in order for a virus to replicate and disseminate itself, he really needs to find a host cell. This host cell could belong to humans, it could belong to animals, even plants. But the virus really needs to find a way to penetrate this host cell in order to replicate. And the essence for that is the lack of some components that viruses simply don't have, like ribosomes, for example. So this very intricate process of viruses that need to locate their cells doesn't really happen in vacuum. Typically, there is some kind of an immune system that is searching for such viruses and trying to prevent them from entering the cells. And this is exactly what we do in our lab. We study how viruses recognize host cells, how viruses penetrate host cells, and how they do that in the face of the immune system, and what are the tricks that they are sometimes using in order to evade immune response, and how we can actually use this information in order to combat viruses. So the outline of my COVID-19 talk today would be a short overview about coronaviruses. I will talk a little bit about the drugs and vaccine efforts that are being developed and pursued nowadays. And I will also tell you about the things that we do in the lab, which is targeted immunotherapy against COVID-19. And the goal in this talk would be to give you a perspective of a scientist, how we actually see this pandemic, some things that the information that we have in our hand, and I hope it will be interesting to all of you. So coronaviruses, or coronaviridae, is a large family of viruses. They're enveloped, meaning that they have a membrane coat around them that surrounds the genetic material. And you can see it very nicely here in this micrograph. You can see this round shape of the viruses that is caused by this membrane coat. They also have a single-stranded RNA genome, and that will become important later on in my talk. So their genome is coming in the flavor of an RNA molecule. Now you can see here in this very nice micrograph that was taken many years ago, density around the viruses. This density belongs to the spikes. Those are large protein complexes. And this unique shape gave them the name corona, because it looks like a crown. And here you can see that we have many viruses. This is actually a very partial phylogenetic tree showing some of the viruses that we know, and this is the new virus that emerged. So what is the history of coronaviruses? Actually, it goes back quite a long time. The first virus was actually identified in the 60s. That was a virus that infects chickens, and even nowadays, this is an agriculture problem.
But that was not the only virus that we got familiar with from this family. We know about other coronaviruses that actually infect humans. And those are very common viruses. They are very widespread. Many people contract these viruses every year. And they typically only cause mild common cold symptoms, sometimes pneumonia, and no more than that. Now, the first instance of a real dangerous coronavirus was the emergence of SARS, or Severe Acute Respiratory Syndrome virus. And that was in November 2002 in China. And this virus infected almost 10,000 people. It killed almost 1,000 people with a death rate of about 10%. And then in July 2003, it just went away. It disappeared. So that was the first encounter with the deadly virus from this family. Now, the second encounter was in 2012. Another virus emerged. This time, its name was Middle East Respiratory Syndrome because it appeared in Saudi Arabia. And you can see that this virus did not affect as many people as the first virus because the spread of the virus is much slower. However, it's more deadly. Almost 1/3 of the people that contract this virus die. And this virus is still spreading, and you can see that every year we have additional few cases of this virus. So it's still out there, but it's not causing a massive pandemic because it's spreading very slow. And of course, our very recent encounter with the coronavirus, that was late December 2019, again in China, in Hubei province. It's called SARS coronavirus 2 because it's very similar to the first coronavirus that appeared almost 20 years ago. And it's causing the coronavirus disease, or COVID-19. And this is how we currently experience this virus, social distancing and all kinds of different measures trying to restrict the spread of the virus. Now, this slide showing you the epidemiological data that is accumulating in the world, and I took that from the ECDC. And basically, you can see the number of confirmed cases every day since the beginning of this pandemic. And I want to show you basically the magnitude of the spread of the virus. Here, I don't know if you can see that, but this very small blip that occurred in February this year was the massive outbreak in China that all the world watched very carefully. And we were all fearing that it will eventually spread to the rest of the world, which eventually happened. And you can see how large the spread of the virus is nowadays. In all the different continents, we see the virus, and there is massive infections going on, which really, the beginning of the infection in China looks very, very small compared to the numbers that we are seeing nowadays. So how can we really stop the SARS coronavirus? So basically, we need to consider two arms or two different tools that we have for prevention and for treating people that already contracted the virus. Now, for prevention, besides social distancing that is very helpful, the only medical instrument that we have is vaccine, or vaccines in general. And I will talk a little bit about vaccines. Now, once people already contracted the virus, then we're talking about the treatment options, and there are various treatment options that I will go over in a minute. I just want to mention that there is another possibility. It's called prophylactic treatment. And basically, that combines those two arms. And the idea is that if we have an effective medicine against the virus, we can actually give it to people before they contract the virus and protect them.
Now, of course, this is not something that you can do massively to a large number of people, but you can certainly do that to a few people that you want to protect, like healthcare workers, for example, or other people that we want to protect. And that might be achievable by some of the compounds or therapies that I will mention today. So I want to start with off-the-shelf drugs that are already available on the shelf, and we can now use them in order to fight the virus. And that immediately raises the question of how could it be that we already have drugs against a newly emerged virus? And people actually asked me this question before. And if we don't know what is the answer for this question, that of course could lead to all kinds of different theories for the virus. So I will explain how come we can actually have good drugs against the virus, although we only now encounter this particular virus. In order to understand that, we actually need to look at the drugs and divide them into two parts. There are drugs that act on the host on one side, and there are drugs that act on the virus on the other side. So let's start with the simple case of drugs that act on the host. And the very simplest thing to illustrate that would be ibuprofen. If you have fever, you can take some anti-fever medication or anti-pain medication. And this is regardless to the cause of the fever. And of course, it will be also effective in reducing fever for COVID-19 as well. But not only that, we have other drugs that are more targeted for the virus, and or at least for the COVID-19. And one of the drugs that made it to the news is dexamethasone that you can see here. This is a steroid. And in order to understand how this simple steroid that is very common, very cheap, widely used for many decades, how this could be effective against the virus, we need to appreciate the nature of the disease. So the more severe cases of COVID-19, the ones that people are eventually getting hospitalized and make it to the intensive care units, they don't really suffer from the virus directly. They actually suffer from a condition known as a cytokine storm, which is an inflammatory condition that basically results from overactivation of the immune response. And the immune response and the inflammation starts to hurt healthy tissues in vital organs. And that could be, of course, a deadly thing. So steroids in general reduce the immune response. So by giving those steroids, we can reduce the inflammation, and that can help to save lives of severely affected patients. So that helps to fight COVID-19, but not directly fighting the virus. But we also have drugs that are useful against the virus. In order to understand how these work, we need some additional information. So here you can see a schematic diagram of the genome of the virus, which I already mentioned is an RNA virus, meaning that it's coming in the flavor of an RNA molecule. Now here in boxes, you can see the different proteins that are encoded by the genome of the virus, and there are several of these proteins here. And I will circle some of them, because those are drug targets that we currently pursue. I will mention S later on, and also the PL and the 3CL proteases. But now I want to focus on another protein that is called RDRP, or RNA-dependent RNA polymerase. Now you need to understand that each and every RNA virus, and there are many RNA viruses out there, need to bring with him an RNA-dependent RNA polymerase in order to replicate. If it doesn't have this capacity, it won't be able to replicate. So this is a very important protein that all RNA viruses have. Now, if we look at structures of RNA-dependent RNA polymerases from various viruses, starting from dengue here on the right, poliovirus here in the middle, and the original SARS coronavirus from the early 2000s here on the left,
you don't need to be an expert structural biologist to understand immediately that we're talking about proteins that are very similar to each other. They have the same features that repeat in all the different cases. And this is not very surprising because these are proteins that really need to carry the same function, which is to read an RNA template and synthesize a new complementary RNA chain. So it's not wonder that we have such a big similarity between those proteins, even though they're coming from very, very different viruses that don't even belong to the same family of viruses. So you can also now appreciate that if we can inhibit one of these proteins using a drug, the drug could potentially also be effective against other viruses by inhibiting their RNA-dependent RNA polymerases. So immediately when this virus, the current SARS coronavirus emerged, people started to screen known drugs to see which one would be beneficial and will be able to stop the new virus. And this is one of the early works that published early this year, and you can see a series of compounds that were tested against the new virus. And here in this box, you can see one compound that you may have heard its name. This is remdesivir. And first of all, you can see that it inhibits the virus. You can see that in this red curve. And also that it's not highly toxic to the cells, which is a good property of any drug that we want to use. So this is an inhibitor of the RNA-dependent RNA polymerase. And it belongs to a family of inhibitors that you can see here that are called nucleoside analogs. Basically, they resemble to the building blocks of the RNA, and by this similarity, they can bind the RNA-dependent RNA polymerase and inhibit its function. And remdesivir is a molecule that was developed by Gilead Sciences, and it was originally developed to fight Ebola. However, it turned out to be that it's not the best drug to inhibit Ebola, so it was left on the shelf. And now, in the face of the new pandemic, it was tested against the new virus, and you can see that it indeed can inhibit the virus. It went into clinical trials, and it was shown already that there is some benefit in using remdesivir. So now people are actually getting remdesivir in order to alleviate the symptoms of COVID-19. And you can see that there are other drugs that are nucleoside analogs. They can also inhibit the RNA-dependent RNA polymerases. This molecule, for example, was developed against flu, but it's also has some partial activity against SARS. So there are additional drugs like that, and some are still being tested in the clinic, and so on. So I showed you how we can actually have some already made medications that could potentially be effective against the new virus. Now I want to jump and talk a little bit about vaccines. Now I'm bringing this table to show you many different efforts to develop vaccines against SARS. But if you will pay attention to the citation here, you will see that this article is from slightly over 10 years ago. So this is not the current SARS, this is the previous SARS. And you can see that there were many, many different studies trying to develop vaccines against the old virus. And I'm showing that to you just to illustrate that there is more than one way to achieve a good, viable vaccine against the virus. Now, most of these approaches make use of a very simple strategy. And the idea is to present a key protein, a key viral protein to the immune system, to teach the immune system how this viral protein looks like, to train it, if you like. And then once the real virus comes, the immune system is already recognizing this virus as a foreign agent, and it can readily mount a good response. So the protein that most of these studies have used is this beautiful spike protein that appears here around the virus. So those are the white densities that you see here are
made by this beautiful spike complex that its structure was solved a few months ago, and you can see here the citation. Most of the efforts are actually to take this protein in one form or another and present it to the immune system. So one of the leading companies now in the race to develop a good vaccine is Moderna. I'm sure you heard about this company. And let's try to understand what Moderna is doing. So Moderna is not taking this protein per se, is actually taking a messenger RNA molecule that encodes to this protein. So they're taking this messenger RNA, they inject a large amount of this messenger RNA into the subjects. Some of the cells of the healthy tissues of these subjects take this RNA molecule, and they start to produce the protein. And once they produce the protein, then the protein is seen by the immune system, and antibodies are being raised against the protein. Now, conceptually, this is something that exists in the research world for a long time, but we don't have an approved vaccine that is using this technology so far. So if the vaccine of Moderna will be approved, that will be the first time that an RNA-based vaccine will be approved. But there are many other ways to present the spike complex to the immune system, and I want to show you another example. And this is the use of some viral platform to present the spike complex to the immune system. So here in the left, you can see an example. This is a virus that is called VSV. It normally doesn't really infect humans, and when it does infect humans, it causes a mild disease. But we can engineer this virus now to present, instead of its own spike complex that is shown here with these blue marks, we can engineer it to display a different spike complex. And in this case, it was engineered to display the spike complex of Ebola virus. And that created this recombinant virus that is called RVSV-ZIBOV, which is basically the first vaccine against Ebola virus that was approved. It's called, the commercial name is Ervebo. It's being produced by Merck, and it was approved as the first vaccine against Ebola only this year. So this is a very new technology. And I should mention that the VSV is only one viral platform. There are actually several good viruses that we can utilize, and some of the leading companies now in the race to develop vaccines against SARS coronavirus are actually making use of this platform. They're using viral platforms to present the spike complex of the virus in order to elicit good immune response. Now, we know that this way of presenting the spike complex is good because we actually investigated that. So we took this RVSV-ZIBOV and we analyzed the ability of this vaccine to elicit an immune response in vaccinees, and we compared that to the immune response that survivors have in their blood. And this is some early work that we conducted in the last couple of years. And here you can see one slide that summarizes the work. And basically, we, in collaboration with the group of Florian Klein in Germany, in Cologne, Germany, we took antibodies from people that were vaccinated with this vaccine. We analyzed the antibodies. We deciphered how these antibodies target the spike complex of Ebola. In this case, you can see here the spike complex of Ebola. And we saw that the way the spike is presented to the immune system can actually produce very good immune response. And we can target very beneficial epitopes, targets on the spike that eventually allow the immune system to mount a very good response that is effective. It can really neutralize the virus. So this is a very potential way to move forward with the vaccines.
And as I told you, there are many, many such efforts, and they vary really by the vector that they're using. So we talked a little bit about off-the-shelf drugs and vaccines. Now I want to go back and talk about specific drugs that are being developed against the virus itself. And one of the major targets for such drugs is the protease, or are the proteases, because we have a couple of proteases here. We have a couple of proteases here. They're shown here. And the proteases are special proteins that basically designed to cleave the polypeptide chain that is the precursor of the virus. And you can see the virus cleaving points here with the arrows and the triangles on this polypeptide chain. And without this cleavage, basically no infectious particles will be produced. So if we can inhibit the activity of these proteases, we can actually prevent the virus from replicating. And this is a structure of one of the proteases that was already solved and is available already in the databases. And it looks very, very, very similar to the proteases of the previous SARS that emerged in the early 2000s. And this is not very surprising because the viruses are really, really close to each other. And they're basically identical in the site, in their active site, which is the target of many of the inhibitors of these proteins. So there was a large body of work that was already conducted with the previous virus, and there were many compounds that were found to inhibit these proteases. All of those compounds are putative drug candidates. None of them made it to the clinic because the previous SARS really disappeared after less than a year. But all of these are good, at least starting points to develop drugs. And on top of that, there are massive efforts nowadays to develop new drugs. And I want to mention only one such effort, which is the COVID Moonshot Initiative, which is really a crowd-sourcing initiative to recruit experts from all over the world to design novel drugs against this drug target. And they already have some compounds that looks very promising, and it could be that some of them will progress into clinical trials in the future. So another potential way to fight the virus is using immunotherapy. And this is a very promising approach because we know from a large body of work that was conducted in recent years that immunotherapy is effective against various viral diseases. And there is a great hope that it will be very effective against COVID-19 as well. Now, the very crude way of using immunotherapy is to take plasma from people that recovered already from COVID-19. Those people already mounted a good immune response that allowed them to recover, and their plasma is rich with antibodies that can target the virus. And now you can give these plasma samples or plasma donations to critically ill patients, and that really alleviates their symptoms and help them to recover. So this is a good way that I think most of the countries today utilize. And it seems to be effective, although there are still clinical trials that are trying to evaluate the amount of how much these plasma samples are actually effective in fighting the virus. But this is not the only way, and now I'm going to show you some of our own data that relate to immunotherapy that we actually develop in the lab. We are not relying on plasma samples from donors. And before I will show you the results, I just want to mention that research in general is a collaborative effort.
It takes many people, intense effort, and a lot of funding in order to conduct the research. And I want to acknowledge all the people that are involved and make everything possible. So starting with my lab members and former lab members, all of our excellent collaborators that make it possible to conduct this research, and the many funding agencies and donors that really contribute funds for this research. So our idea is to develop antibody-like molecules that are known also as immunoadhesins. Now, the idea of immunoadhesins is very old. There are several decades have gone since the first immunoadhesin was conceived. And all the immunoadhesins has this very generic form. They look like antibodies. They have two active domains that are aimed to bind the target in some way or another. Sorry. And they also have an FC portion that is borrowed from an antibody that helps these molecules to recruit the immune system, basically. So we already designed immunoadhesions in our lab, and I'm showing you an example for one immunoadhesion that is called Arenacept, that is targeting different viruses that belong to the Arenaviridae family. It can target several different viruses, and we show it here. And those are highly deadly viruses. You can see that in order to work with these viruses, you really need to work in the highest safety lab measures that could be taken in a BSL-4 facilities. And you can see that it's very effective in neutralizing various viruses. And we were wondering if we can design something similar also to combat SARS. Now, in order to combat the virus, we need to have an active domain that would bind the virus. And we actually taking advantage of the natural life cycle of the viruses, which is they need to enter the cells, as I mentioned previously. And in order to do that, they need to locate the host cell. And they do that by their spike complex that we mentioned already. And this spike complex binds a specific receptor on the surface of cells. And we can use this cell surface receptor as the active domain that would eventually bind the spike complex, and basically we'll have a decoy. And if we will saturate the spike complex with our decoy receptor molecule, it won't be able to locate the target cell, it won't be able to enter the cell, and then will prevent the replication of the virus. Now, we already know what is the receptor of the virus. It's a molecule called ACE2. And this is a beautiful structure that was presented earlier this year. And here you can see the viral protein here in blue. And you can see that it binds the cellular receptor here in magenta. And the idea would be to take this part of the receptor, hook that into the FC portion of an antibody, and create the immune adhesion. Now, another subtlety that we need to consider is that this virus is a zoonotic virus. It's a virus that emerged from animals, crossed from animals to humans. And evolutionary, this virus is actually optimized to infect its host, natural host, which could be bats or pangolins or any other animal that we failed to recognize so far. So it's not optimized to humans at this point. Maybe in the future, if it will circulate in the human population for many years, it will become optimized for humans. But now it's still optimized to its natural host. So if we will take ACE2 not from humans, but from its natural host, that might give us a much better immune adhesion against the virus. And this is exactly what we were trying to do. The only real problem is that we don't know what is the host that really transmitted the virus to humans.
And here we see the power of structural biology. So on the left, you can see the structure of the viral protein in gray, and you can see the cellular receptor in orange and yellow. And the key contact residues, which are the building blocks of the protein, you can see here in this stick representation. And now we can look at the sequences of these ACE2 receptors from all the mammals. We just take database of sequences of mammals, and we look at the sequence diversity of the ACE2. And here with these arrows, I'm indicating sites that are critical for the binding of the virus. And in each of these sites, you can see that we actually have many different letters. These are one-letter codes of amino acids. And having different letters here tells us there could be different amino acids that appear in different ACE2 in different mammals. So what we did was to take this information, this structural information, and simulate, using a computer, simulate what would be the binding of various ACE2 coming from various mammals to the virus. And here you can see some metrics that we use in order to evaluate the interface between the viral protein and the human and the ACE2 receptor. And you can see here each dot represents a different ACE2. You can see the human in green and all the other mammalian ACE2 as different spheres. And then we can isolate and look at the ones that really represent the top binders, the ones that can bind very tightly to the viral protein according to the prediction here, and see what are the structural features that allow them to bind so well. And then we can take these structural features and embed them into an ACE2 that was coming from humans. And this is exactly what we did. And you can see here how it actually looks like. So in orange, we have the original ACE2 from human. And in blue, you can see a modified version of ACE2 in which we modified one of the building blocks in order to enhance the interaction with the viral protein shown here. So in this example, we have a longer side chain that makes better packing with these residues of the viral protein. Here you can see that by changing the amino acid with a slightly longer neck, we can achieve a salt bridge that will form with the viral protein. Again, if we slightly modify some of the residues, we can better organize their surface and create an additional hydrogen bond with the viral protein. So by combining some of these modifications, we were able actually to produce a superior ACE2 that would bind much stronger to the viral protein. And here you can see the actual experimental results. So this is a binding curve. And to evaluate binding, we can actually look at a number that tells us about the dissociation of the two proteins. So this is the dissociation constant. And as lower this value gets, the tighter the binding is. And this is the binding of the wild type or the human ACE2 receptor to the viral protein. And here is the binding of our modified receptor to the viral protein. And you can see much tighter binding. You can see that this value now is much lower. So we achieve much tighter binding, which is always good for us because tighter binding means that the reagent will be able to act at lower concentrations in a better way against the virus. And we can actually test the action, the biological action of this reagent against the virus. And you can see here a slide that summarizes the biological results. So you can see that we can neutralize pseudoviruses. And in gray, you can see an immune adhesion that is made from the human receptor compared to the red curve, which is the modified receptor. And you can see that there is a big shift that tells us for more beneficial neutralization. Here you can see the ability of this reagent to identify infected cells, which is critical if we want to recruit the immune system to fight and kill infected cells. And you can see that it can do that much more efficiency compared to the much higher efficiency compared to the human reagent.
And here you can see the neutralization of live viruses that was tested by collaborators in proper biosafety measurements. And you can see a huge difference in the ability of our modified reagent to neutralize the virus versus the human reagent. So basically, we have a very, very potent reagent that is a candidate for clinical use. So this is one way to produce immunotherapeutic reagents, but of course, there are additional ways. And one of the ways that is very heavily explored all over the world is to isolate monoclonal antibodies from infected individuals. So I showed you before that we can take plasma samples from those patients. But the plasma sample contains all kinds of different antibodies. And of course, we want the ones that are highly reactive against the virus, and we cannot isolate them from the plasma samples. But we can identify such antibodies. And if we manage to identify such antibodies, we can produce them. And then we no longer need donations of plasma from patients. We can actually produce them recombinantly in the industry and use that as drugs against the virus. So there is massive effort all around the world. Some of the companies like Eli Lilly and Regeneron already initiated clinical trials with their own monoclonal antibodies that they've isolated from patients. And there are additional many companies and labs all over the world that are trying to do exactly that. And there is room for many more antibodies because eventually we will want many companies that will produce good antibodies, and we want large diversity of antibodies also. And we were also engaged with such an effort. And again, this is in collaboration with the lab of Florian Klein from Germany. What Florian did is to take samples from people that recovered from COVID-19, and he took samples along a few weeks after the recovery, and he looked for the antibody and the way the antibodies develop along this time. And he isolated quite a bit of monoclonal antibodies from these patients, and some of them are really highly reactive against the virus, and you can see them here. Some of them are already given to an industrial partner for further development. And now we want to investigate some of these antibodies with our structural abilities, because we want to understand how these antibodies actually exert their function on the virus. We want to understand how they bind the virus, how they neutralize the virus. And having this knowledge will really help us to advance some of these antibodies into clinical use. So I'm going to end my lecture with one slide that I will share with you, with the most recent structural information that we derived in the lab. And here you can see an antibody or the Fab portion of an antibody on the right, and on the left you can see the target viral protein. This is the receptor binding domain of the virus, shown here with this light blue. And from this structure, we can learn exactly how the antibody binds the viral protein. We see exactly the binding interface. We see exactly what are the important amino acids, what is the epitope of that the antibody recognizes. We can also learn immediately what is the neutralization mechanism of this antibody that basically competes with the binding of the receptor, the ACE2 receptor. So we have the mechanism and we have the epitope, and we have a lot of vital information that will help us to advance these proteins. So this is what we do in order to fight the virus. And I thank you all for listening to my talk, and I'll be more than happy to answer questions in case you have any. And thank you very much. Bravo, bravo. Thank you. So it was great to hear your talk, and what I really like it's that it's made for people that really don't know
anything about biology and chemistry, and so thank you very much. I have a couple questions, but I would just, because the time, I'm going to choose one. Okay. And it says, what makes a virus more or less difficult to find a vaccine? That's an excellent question. And we have a long history of viruses that resist efforts to develop vaccines, like HIV, for example, which for many, many years people have trying to develop vaccines, and so far we still don't have a good vaccine against HIV. And also influenza. We also know that each year we need to get vaccinated again, because the vaccine of the previous year is not effective against the viruses that keep appear every year. I don't think SARS coronavirus is one of these examples. We know exactly why we can't develop good vaccines against influenza, because it's a virus that keep changing its genome. It recombines different parts. This is because of a very special structure that its genome has. We also know for HIV some of the difficulties or some of the aspects of HIV that make it extremely difficult to develop vaccines. Luckily, we don't see these features in SARS coronavirus. So SARS coronavirus is actually more similar to viruses like Ebola, for example, for which we actually have good vaccine. So I'm very optimistic, and I think we will have good vaccines against SARS coronavirus, and I think we will have more than a single vaccine, which is great. I don't know what would be the efficacy, what would be the protection level that these vaccines will offer, but any kind of protection would be great, and it could really substantially influence the course of the pandemic. Okay, great. Thank you very much. Thank you for being here, Dr. Ron Diskin, and we really appreciate it. And please be safe. Thank you for being with us. Thank you very much. Thank you. Esta conferencia sobre biología estructural a cargo de Ron Diskin llega a ustedes gracias a Certus Laboratorios, que tiene el siguiente mensaje para ustedes. De esta pandemia hemos aprendido mucho y hemos aprendido juntos. En Certus Laboratorio, el COVID-19 nos volvió más humanos y comprometidos contigo. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Y bueno, una de las actividades estelares de Tijuana Innovadora es el Paseo de la Fama, que este 2020 reconoció a organismos de Tijuana y San Diego que han canalizado recursos de apoyo al sector salud en atención a la urgencia sanitaria que ha traído el COVID-19. Este año celebramos la edición número 17 del Paseo de la Fama. Vamos a ver este recuento. Lo que más me gusta de Tijuana es la evolución, esta mezcla de culturas. Creo que por eso estamos aquí. Somos visionarios, somos soñadores, pero con la diferencia de que no dejamos que el sueño se quede donde está. What I love most about Tijuana is the soul of its people. People who persevere. Individuals with grit. Tijuana es su gente que siempre está dispuesta a dar el todo por el todo, a ayudar en el momento que les pides. We love the people, we love the culture, we love the food. Cada grupo de diferentes países aporta a que la comunidad de Tijuana sea más fuerte, tanto económica como cultural. Es una ciudad noble, buena,
que le abre la puerta a cualquiera. Es ver lo que queremos hacer y luego ponerle un plan y trabajar ese plan para llegar a ese resultado que buscamos. Entrepreneurs who pivot, maquiladora employees who are resilient, companies who continuously create and innovate and flourish, a community that can roll with the punches, a society that can rise again. Es un orgullo pertenecer a Baja California. Queremos que sepas que en Certus no bajaremos la guardia y seguiremos aquí para ti, siempre presentes, para apoyar a nuestra comunidad, pacientes y médicos en las decisiones de salud ante el COVID-19 o cualquier otro padecimiento. Hagamos juntos lo que nos toca. Cuídate y sigue cuidando a los tuyos. Certus Laboratorio. El corazón de nuestra gente está para servirte. Arcus Nexus es una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software. Hoy tiene presencia en Monterrey, Aguascalientes, Irving y su sede principal en Tijuana. Nuestra pasión es trabajar con proyectos que nos reten a ser creativos e innovadores. Orgullosamente tijuanense, Arcus Nexus se suma al movimiento de Tijuana Innovadora, con la firme convicción de que el talento mexicano no tiene fronteras. Al caer la noche, cuando llegas a casa, entérese de lo más relevante del día, de ambos lados de la frontera. Info 7 Noche, toda una jornada de noticias, un noticiero de TV Azteca Baja California. Lunes a viernes, 9 de la noche por AMAS. 21.2 de tu televisión abierta. Adaptarnos a los cambios continuos requiere que estemos informados para tomar las decisiones que benefician a nuestra familia y a la comunidad. Lo que hagamos o dejemos de hacer me afecta a mí y a mis seres queridos. También a mí. Y a mí. Y a mí. Lo que importa es que nuestro esfuerzo sea unidos. Noticias Ya, Frontera San Diego, Tijuana. Hi, I'm Chef Patty Hinage, and it's an honor to be a part of Tijuana Innovadora, especially in the context of this wonderful Common Cultures panel. I was born and raised in Mexico City and have lived the last 20 years in the US raising a Mexican-American family. As a political analyst turned chef, I've spent the last decade exploring Mexican culture through the lens of food with my James Beard Award-winning TV show, Patty's Mexican Table, trying to help bridges between Mexico and the US as I share my learnings with my audience. The more I've explored and learned about my home country, the more I've become fascinated with the US-Mexico border and culture. In 2018, I took my viewers with me on a road trip from the Tijuana border to the Baja Peninsula, exploring the unique Baja cuisine. I even had the pleasure of having rockstar Chef Javier Plasencia, who is a part of today's incredible group of panelists, take me on a tour of his favorite spots and cook with me and for me. In Baja Norte, I learned the stories of what food and life are like on the border. Stories of resilience, courage, reinvention, adventure, and building community through food. There is still so much more to shine a light on both sides of the border. Arts, culture, innovation, topics which are celebrated through the fantastic program of Tijuana Innovadora. I couldn't be more excited to share that I'm coming back to Tijuana and San Diego next year to dive deeper into the unique bicultural landscape of this vibrant region for my next project, La Frontera, a PBS primetime special which will air in the summer of 2021. And it will be available not only nationwide but also internationally through Amazon Prime. Thank you for having me today, and congratulations again for Tijuana Innovadora. Hola, soy Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo. Tijuana es la frontera más transitada del mundo, lo que nos da una ubicación estratégica para la industria, los negocios y el turismo médico. Contamos con una larga tradición de hospitalidad para visitantes de todo el mundo. En Tijuana hemos enfrentado muchas épocas difíciles y siempre hemos salido adelante con innovación y una comunidad unida.
Tijuana tiene una identidad artística, deportiva y cultural única. Actualmente somos la capital latinoamericana de la cerveza artesanal y referentes de la gastronomía internacional. Tenemos todo para salir adelante, principalmente nuestra gente generosa, innovadora y decidida. Bienvenidos a Tijuana, aquí donde empieza la patria. Para quienes se están conectando con Tijuana es el futuro en este 10º aniversario de Tijuana Innovadora, les damos la bienvenida. Gracias por sumarse a nuestro foro en este 5º día de actividades y presentaciones en el evento digital más grande de México. A lo largo de la semana hemos dedicado especial interés al tema binacional. Lo bicultural es parte de nuestra vida fronteriza por el intercambio de ida y vuelta tan cercano que se realiza entre las ciudades de Tijuana y San Diego. En este contexto, hemos realizado varios paneles alrededor de la presentación del libro El tercer país, San Diego y Tijuana, de Michael Malone. Y por cierto, que este libro lo pueden encontrar en Amazon y en la librería Barnes & Noble. El siguiente panel de hoy reúne a personajes activos en la vida bicultural para responder a la pregunta de ¿cuáles son los atributos culturales que unen a estas ciudades gemelas? Para versar sobre este asunto, tenemos al licenciado Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura de Baja California, un promotor cultural que ha sido director del Centro Cultural de Tijuana en 2 gestiones distintas y también ha sido agregado cultural del Consulado General de México en San Diego. Marta Gilmer, director de la Orquesta Sinfónica de San Diego. Bajo su liderazgo, la orquesta ha abierto nuevos programas y festivales. Sus aportaciones van en el sentido de establecer programas innovadores y permanentes para la Sinfónica. También está con nosotros el chef Javier Plasencia, promotor de Tijuana a través del arte culinario. Javier Plasencia se ha convertido en embajador de nuestra ciudad en los diversos eventos nacionales e internacionales en los que participa.
Asimismo, damos la bienvenida a Judy Gradwell, presidenta y CEO del Museo de Historia Natural de San Diego. Entre otras distinciones, Judy tiene el mérito de ser la primera mujer que lidera el importante museo desde su fundación hace casi 150 años. Nos ayuda a moderar este panel el señor James Clark. Clark fue el director ejecutivo fundador de San Diego Tijuana Smart Border Coalition, miembro del Consejo Asesor Binacional de Tijuana Innovadora. Vamos con ellos. Welcome. Welcome to the Cultural Connection panel for Tijuana Innovadora 2020. I'm James Clark, and I'm very honored to be hosting and moderating this panel. You know, when I moved to San Diego from Los Angeles in 2003, I was very concerned that I would be giving up so many cultural attractions that I'd loved in the City of Angels. Fortunately, I was really wrong. I've gotten so much more here in Tijuana and San Diego that have offered me a full plate of cultural delights, which I could have been out every night of the week, at least pre-COVID. Today, we have 4 panelists that represent the very best of San Diego Tijuana. Martha Gilmer is the CEO of San Diego Symphony, which along with the San Diego Opera, La Jolla Music Society, mainly Mozart, and her sister organizations in Tijuana, bring the world's musicians to our stages. Martha has initiated an annual citywide January Arts Festival, engaged leading guest artists for their San Diego premieres, commissioned new works, and presented several West Coast premieres. Under Martha's guidance, the Symphony's Bayside Summer Nights is scheduled to inaugurate its new permanent facility, the Shell, in the summer of 2021. She has also inaugurated Jazz at the Jacobs series and appointed an internationally acclaimed Rafael Payari as her music director. Judy Gradwell came to the Natural History Museum in Balboa Park after 30 years at the Smithsonian Institution in Washington. The NAT is working to preserve the remarkable biodiversity of the Southern California and Baja California Peninsula. Judy is also a leader in the continuing enhancement of Balboa Park, the 1,200-acre urban cultural oasis that opened with the 1915 Panama Pacific Exposition. The park is the home of the NAT and 15 other museums, the famed San Diego Zoo, and theaters including the Old Globe, which along with the La Jolla Playhouse have made San Diego a leader in premiering Tony Award-winning production. Ochoa is the Secretary of Culture for the state of Baja California. Pedro has served the presidency of Mexico in the Ministry of the Interior and the National Council of Culture in the Ministry of Culture. At the Ministry of Foreign Relations, he was cultural attaché at the Consulate General of Mexico in San Diego for 12 years. At Secut, the Tijuana Cultural Center, he was general director on 2 occasions, the first of them in 1989 to 1994, and the second period from 2013 to 2018, where he was characterized by giving special emphasis to exhibitions of national and international stature. Under his leadership, Secut developed Cineteca Tijuana for international films, El Cubo Fine Arts Gallery, the IMAX Theater, and our wonderful Museum of the Californias, as well as bringing national and international groups to Secut and into the theater, which is also the home of the Orchestra of Baja California and the Tijuana Dance Group. Javier Plasencia told the New York Times that the mission of his signature restaurant, Misión 19, was to revitalize the food scene in Tijuana and the city itself. In an interview with the New York Times, he called his cuisine Baja Mediterranean, or Baja cuisine, combining the finest ingredients of the region. He started his experience as a child in the kitchens of his family's restaurants, first at Giuseppe's, later at Cesar's, and the elegant Villa Severios. Plasencia told the Times that he would later travel the world in search of flavors, ingredients, and different types of cuisine before returning to Tijuana to consolidate what would become his own style. Branching out, he has launched the wonderful dining experience at Finca Altozano and its adjacent boutique hotel, La Divina in Ensenadas Valle de Guadalupe, our premier wine country. When it comes to food and drink, Javier has become a cultural icon at a very early age.
Now, we could start with our panelists because I think it's good to have the secretary first. You have a presentation, Pedro. Bien, voy a iniciar con una introducción y luego pondré algunas de las diapositivas. Alguna vez un amigo me dijo que la única ocasión que los grandes metrópolis culturales han volteado a ver a México fue en la época del muralismo, el gran movimiento inspirado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Sin embargo, estudiando un poco más el asunto, aunque este tema sigue siendo el punto de atracción toral para el arte mexicano en los Estados Unidos, justo en febrero de este año, en Nueva York, se inauguró una gran exposición en el Whitney Museum of Art, denominada Vida Americana, Mexican Muralists in American Art. Es decir, de qué manera el muralismo mexicano, con personajes no solamente los que ya mencioné, sino hay que sumar la gran explosión que ha significado Frida Kahlo o Alfredo Ramos Martínez o Rufino Tamayo, cómo estos artistas mexicanos fueron determinantes en la concepción del arte americano del siglo XX. Justo antes de entrar al aire a platicar con ustedes, me llegó una foto del taller de Siqueiros, donde está el joven Jason Pollock estudiando con él. Entonces, el arte mexicano ha sido un atractivo siempre en los Estados Unidos. Pondré unos antecedentes muy breves, porque es lo que me permitió a mí hacer un trabajo en San Diego. En 1962, los Kennedy visitan el Museo de Antropología en México. La imagen de Jackie Kennedy debajo de la Cuatlicue o de la Piedra del Sol, pues se publica en los principales diarios de los Estados Unidos, de México y de América Latina. 3 años después, el maestro Fernando Gamboa, un extraordinario museógrafo, se puede decir el director, el fundador de la museografía en México, llevó una cabeza olmeca a la Quinta Avenida de Nueva York, que le valió 2 primeras planas consecutivas en el New York Times. La noticia pues, le dio la vuelta al mundo, porque las cabezas olmecas, que es la cultura olmeca es conocida como la cultura madre en México, es anterior a los mayas, es anterior a los aztecas, anterior a todas las culturas de Monte Albán, en Oaxaca, etcétera, que pudiera, o que a alguien se le ocurriera mover una cabeza olmeca con ese peso y esas dimensiones, y colocarla justa en la Quinta Avenida de Nueva York, se concibió como un triunfo artístico y cultural, y el atractivo que esto generó. Años más tarde, en 1990, el gobierno de México, con el apoyo ya de la iniciativa privada, abiertamente en la cultura, concretamente Televisa, el presidente Salinas inauguró en el Museo Metropolitano de Nueva York la gran exposición México, Esplendores de 30 siglos. Y el texto introductorio del catálogo era del premio Nobel Octavio Paz, que ese año lo obtuvo. Y, entre otras cosas, Octavio Paz decía que en estos 30 siglos de arte mexicano, si bien es cierto, no hay una repetición, hay una constante en el arte mexicano. Hay ciertas formas, cierta sensibilidad. Y esto atrajo ampliamente el interés, porque, la cultura mexicana abarcada entre los olmecas y la última pintura de Gabriel Orozco, digamos, se comprendía un común denominador. México se ha debatido todo el siglo XX entre 2 fuerzas poderosas: conservar la tradición o acercarse a las vanguardias mundiales. Es decir, seguir pintando paisajes campesinos, agrícolas, o las últimas expresiones del modernismo. Pues México tiene esa doble lectura, es lo que se pudo concluir
en esta exposición de esplendores de 30 siglos. Se incluían algunas piezas de Frida Kahlo, pero frente al museo había una pequeña galería que tenía una obra de Frida que fue adquirida por Madonna. Esta compra que hizo Madonna de Frida Kahlo y la publicación del libro de Hayden Herrera, la biografía de Frida Kahlo y las pinturas de Frida Kahlo en los 90s, es lo que le dieron el inicio al movimiento que hoy conocemos, voy a ser modesto, en casi todo el mundo como la fridomanía. La hay en Estados Unidos, la hay en Europa, particularmente en Alemania, porque el papá de Frida, el señor Guillermo Kahlo, había nacido en Alemania, pero también en Francia, en Londres, en Madrid, donde llena exposiciones, sobre todo cuando va acompañado de Diego Rivera. En 95, Sharon Stone declara, si yo pudiera conocer a Octavio Paz y me pudiera leer su poesía, me enamoraría de él completamente. Paz, entre otras cosas, cuando él recibe el premio Nobel, dice el jurado de la Academia Sueca, le dimos el premio Nobel por su inteligencia sensual. Seguramente lo que leyó y lo que entendió así Sharon Stone. En 2016, en Los Ángeles, LACMA organizó una exposición extraordinaria. Pablo Picasso, Diego Rivera, Conversaciones a través del tiempo. Esta exposición, que me tocó en suerte acompañar a mi amiga Guadalupe Rivera Marín, la hija de Diego Rivera, llorar ante la de emoción en la inauguración porque dice, es la primera vez que a mi padre le dan un nivel al lado de Picasso. Es decir, estamos hablando que esto ocurrió hace apenas 2 años y Lupe Rivera Marín considera que es la primera ocasión que a su padre, Diego Rivera, que nosotros lo consideramos el gran monstruo, el gran creador de la pintura mexicana, el gran artista del siglo XX, él estaba viendo, Lupe, que por vez primera se le hacía este reconocimiento a su padre. Pero también hay norteamericanos que han escrito novela en México, Steinbeck, La Perla, Malcolm Lowry, Bajo el Volcán, y hay grandes estudiosos de la cocina mexicana, Diana Kennedy, que descubrió para el público norteamericano la cocina mexicana, que se quedó a vivir en Oaxaca y sigue estudiando y escribiendo sobre la cocina de nuestro país. Ha publicado Las cocinas de México en 72, El arte de la cocina mexicana en 75 y El sabor de las cocinas de Oaxaca apenas en 2010. Pues este contexto me permitió, ahora voy a entrar ya en materia, cuando yo llegué a San Diego nombrado en 2001, lo primero que le dicen a uno es, no hay presupuesto para hacer nada. No budget to doing anything. Entonces, me puse a pensar qué era lo más conveniente y resultó que lo más relativamente sencillo era generar un ciclo de conferencias con los escritores, pintores que yo había conocido a lo largo del tiempo. Y la primera sede del ciclo de conferencias fue la Universidad de San Diego, USD, y llegué como cualquier hijo de vecino, así decimos en México, a rentar el auditorio, un auditorio de 400 personas, que tenía evidentemente un costo de arrendamiento. Le dije a la Secretaría de Relaciones, ustedes nada más apóyenme con dinero para la promoción, y el resultado fue que el primer año hicimos todo el ciclo de conferencias ahí, fueron 7 conferencias, pero que el público pagaba, y de la taquilla yo le podía pagar los honorarios al conferencista. Conseguí que la Secretaría pagara los boletos de avión, pagábamos la renta del espacio, y nuestros amigos del Valle de Guadalupe nos regalaban el vino y
el presupuesto del consulado se limitaba a pagar la cena del invitado. Al año siguiente se acercó Wells Fargo con nosotros y dijo: queremos patrocinar de México. Y lo mismo, el espacio ya no nos renta, y lo mismo Aeroméxico inauguró su vuelo Tijuana-San Diego. Entonces el ciclo ya se pagaba solo. Entonces fuimos cambiando de sede del ciclo para dejarlo permanentemente en el Museo de Arte de San Diego porque nos daba mayores facilidades, y logramos organizar más de 70 conferencias bajo ese esquema, casi 80 conferencias. Vinieron los principales escritores, pintores de México, y cada conferencia era un acontecimiento. Tuvimos a Carlos Fuentes, a Carlos Valls, a José Luis Cuevas, a la hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín, Alberto Ruiz Sánchez, hablamos de Octavio Paz, y todo este ciclo fue quedando y creando un público. La mayor satisfacción quizás fue que cuando hablábamos de la historia de México o hablábamos de algunos libros clásicos de la literatura mexicana, los maestros de las high school y de las universidades enviaban a sus alumnos como una práctica de clase. Entonces, esto permitió generar un movimiento en torno a la cultura mexicana. Me tocó celebrar el 2010 y allí organizamos el primer simposium de México en 2010 con grandes exponentes, 2 americanos, Eric Van Jong de UCSD, experto en independencia de México, Underwood, experto en Revolución Mexicana. Teníamos entonces los 2 expertos en historia de México en los 2 momentos del Bicentenario y el Centenario de México. Estos ciclos ya los organizamos en el Mingay, porque encontramos el gran interés del Mingay en la cultura popular mexicana. Rob Cisner fue un gran aliado. Entonces, Rob Cisner era para tener la historia y la tradición de México. Por ejemplo, exhibimos 200 botellas de tequila, contamos la historia de México a través de botellas de tequila, con la magnífica exposición del restaurante El Agave de San Diego, de Old Town. Y por otro lado, teníamos estas expresiones tan contemporáneas, y teníamos un gran aliado que fue Hugh Davis, que organizó una exposición en todo el Museo de la Joya, denominada Tijuana Strange New World. La frase del escritor inglés Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, y así le quisieron poner a esta gran expresión, esta gran exposición, con recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Gobierno de Baja California. La llevamos a Washington y Los Ángeles. Entonces, ya sé que estoy rebasando mis tiempos, llegando a mis 12 minutos, a mis 13 minutos, pero quiero decir que este gran interés no hubiera sido posible sin el apoyo de los museos de San Diego, el Banco Wells Fargo, la línea Aeroméxico y la apertura de los museos y de las universidades de San Diego, que tienen San Diego State, UCSD, gran interés en la cultura mexicana. Hasta ahí le dejo y ahí está mi tiempo inicial. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Many thanks, Mr. Secretary. We greatly appreciate that. Martha, we were greatly anticipating a great event this summer, the new home, the Shell, Bayside Summer Nights. But virus got in your way. But there will be another summer, next summer, so tell us about that. Yes, we were very excited to open the show this summer, and obviously that was not going to be possible. So sometimes they say good things come to those who wait, and we are, if not patiently, we are certainly waiting. It's been an incredible year with for the San Diego Symphony Orchestra, with the appointment of Rafael Payare, our music director, who comes from Venezuela. Rafael directed with us in 2018 in January, and we, after having seen 21 conductors come through as possibilities for music director,
we knew really at first sight that Rafael was a perfect match for the orchestra and the city region. Rafael comes from Venezuela, but he is absolutely an international music maker, really conducting on podiums all over the world, recently in Japan and certainly in Europe and in the US. So he began the season as music director, had 6 weeks of concerts before the pandemic, but he's been here in San Diego since March the 13th, keeping close to his orchestra and involved in lots of the virtual things that we're doing. Rafael could not be more excited about the outdoor site, the Shell, which has really been in the thoughts of San Diegans for, better part of 17 years. But in earnest, it began in 2015 when we started working with the Port of San Diego and the Coastal Commission to obtain a 50-year lease for this piece of land that we have been having a temporary venue on for now 15 years. Construction began in September of 2019. And going forward, by January, we were still more or less on target to open on July the 10th. But of course, once the COVID virus it started interfering with supply and so forth, we certainly realized that we were going to be slowed down, but more importantly, that we were just not going to be able to. The San Diego Symphony Orchestra is so excited to have welcomed Rafael Payari as our music director this year. He had concerts with the orchestra over 6 weeks, and we knew we had absolutely made the right choice. Rafael is from Venezuela, but has conducted all over the world, most recently in Japan, and he's returning to Europe soon to conduct in Sweden and many places in the United States. And he has been here since March the 13th, deeply connected with our orchestra and our audiences during this time of pandemic, and really having great innovation and ideas around programming and connecting with our audience virtually often. This is Rafael on the stage of the Shell, and no one is more excited about this development than Rafael. The Shell was 17 years in concept, but really the last 5 years have been intense in terms of bringing it to fruition. As you can see from this artist rendering, it's there, right there on San Diego Bay. It is intended to be a park. Most of the time, we'll occupy it about 15% of the time, but otherwise it will be open to people to walk around and enjoy those beautiful views. The facility itself seats roughly 3,500 to up to 10,000 people for a concert, but we will occupy it 15% of the time. As I said, the rest of the time it is a park. This is another view, and you can start to see this, the vibrancy. There is not a bad seat in this house. It's on one hand, it has grandeur and is just imposing, but the intimacy that you feel wherever you stand or sit on the lawn is palpable. It will have a state-of-the-art sound system, including surround sound with these light towers, 6 light towers around the facility, all of which will have surround speakers so that the sound will sort of envelop you. The stage is larger than the orchestra has had before, and that means we can have wonderful guest artists, guest choruses, and a full orchestra on this stage. Also has amenities, including this beautiful walk-in plaza as you arrive, and it will also have food pavilions. We have not only 2 kitchens available to the public, but we also have food carts throughout the venue. So a wide range, including many area restaurant owners and chefs that are coming to bring a local feel to this. We very much wanted to focus on our local food artists. So here you can see the Shell under construction, and you can see it's got a massive technical component to it. The technical side of things will eventually be covered up by an inner liner, and you will not see, the public will not see this, but under here are acoustic panels that are both reflective and absorptive, plus the rigging system that will allow the hanging of video screens, of a sophisticated amplification system, and of course of incredible state-of-the-art lighting system. These are the food pavilions I mentioned before. This plaza is going to be open, and in fact, we can have it open even when there are not concerts. And I know that this is going to be kind of a hub for the performances. And now you can see the kind of grading of that
audience area. It rises to about 10 feet in height. And at the back of that, and in fact, underneath the back of the seating area are 64 indoor restrooms, which is something that the former site was longing to have, is indoor plumbing. Now, this is another great feature of this site, is creature comforts for all of our audience. Again, a look at that complicated catwalks and sophisticated staging. This is a tensile structure. It is steel frame with a sort of stretched fabric that is, you can stretch it about an inch an hour. And so this fabric is stretched tight on the steel. And in fact, it is a resonance chamber in and of itself for the music. And when you bang on the outside, it's like a tense drum. It has its own sound. In addition to the show, which we hope is going to welcome people to San Diego from all over, including our many visitors, we are very involved in our community, in the community of San Diego. And in 2018, we did an incredible project in Friendship Park on either side of the border. And it was 60 percussionists, many of them flying, for instance, many came from Guadalajara, and it was the first time they were ever on an airplane. Percussionists on both sides of the border, of the fence, and performing a piece by John Luther Adams called Inexut. Everybody began in a close cluster, talking to each other on either side. And as the piece, which lasted an hour, as the piece continued, everybody spread out and had specific instructions as to how they should interact. The people, I was obviously on the Mexico side, and everyone was having a wonderful time. And kind of stumbled upon this concert, many by accident, that it was happening there. But you can see it was festive, and it remains one of the most incredible experiences I've had in my many years in performing arts. I think that one of the border guards really summed it up. He said, I had great anticipation of this day and some trepidation to think of listening to drummers for an entire hour. But the piece was beautiful, and he said, at the border, we often think about our differences, and today we thought about our similarities. So that was really one of our best concerts. And Alma Delia Abrego of the Orchestra of Baja California, we had a field trip to hear the orchestra and to meet her, and then she came to San Diego to hear our orchestra. And this was all, of course, pre-pandemic, but we really hope to be able to work more closely with the Orchestra of Baja California. We are doing a number of programs in San Diego for our youth. We have ambassador programs so that youth are understanding in the summer. They come together, and this year virtually, about what it is to work in an office, what it is to run an organization, what it is to meet the public. They learn how to raise money. And last year they raised $5,000 at our performances to support our military concerts. And this is a job training program from many high schools in San Diego as one example. We also work with a group called David's Harp. It is an after-school program to youth, some of them suffering from homelessness, who learn music production. And they come and they film many of our education programs for us. They've started their own business, but we also, our sound producers that work with us, especially in the summer, are mentoring them and giving master classes. So those are just a couple of the areas in which we are working. We also, our musicians go to Las Colinas and have performed 2 concerts there. But importantly, we've started a drum circle there with the women. That's been, every time it's offered at 7 o'clock in the morning, there are more people that sign up than we can even accommodate. And this is a way we think that we look at music to reach people, to understand our similarities, to inspiration, and offer a way of healing, of engaging, and of growing. So our mission statement is changing lives through music, and we try to live that as every day in our lives. While we're on this kind of pause, we are looking at various things that we can do virtually, and we have a number of things on our website that is called at sandiegosymphony.org. And you can find some of these there. But I just want to say how happy I am to be on this panel today. When I came here 6 years ago, one of my great goals was to really look at important work we could do together binationally. And the pandemic has somewhat put that on hold, but hopefully not long. And I really look forward to
bringing the San Diego Symphony musicians to some of your churches, to halls, to community centers, and vice versa, to really foster more inclusion and more communication. So thank you for including me today. Thank you, Martha. That's great. We all look forward to next summer, but also the continuing programs you're doing. Javier Plasencia, Tijuana has become a major North American gastronomic destination, primarily due to your pioneering of Baja cuisine. Tell us what makes Baja cuisine or Baja Med so special and so unique. Okay, the ingredients that we have here down in Baja California are very spectacular. We have, we have the Pacific Ocean, and we also have the Sea of Cortez. So we have, we're very well known for seafood, but we also have amazing products from the land. We have great agriculture. We have amazing tomatoes, strawberries from San Quintin, berries, olive oil. I mean, you name it, we have it. And so it's very close to our restaurants. So we work very closely with the producers, and that makes it very unique that, that we're working together. Also the culture, we have many people that, immigrants that come for a better living here in Baja California, or people. And so that the people that come to Baja California with the dream of making a better living or trying to cross the border, they end up staying in Tijuana. And people from all over Mexico, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, also the immigrants that have come to the city from El Salvador or Haiti, or they stay here, and it's a cultural mix of different cuisines, and we learn from those, we learn from them. And that's what makes it very unique. Also, our neighbors, San Diego has amazing chefs, also amazing producers. So we're working together with them. So they've been coming to Baja California for some years, and we're learning from them, and they're also learning from us. So we are very tight. We are very united with the chefs from San Diego and the producers. And that's what makes it very, very unique and interesting. And plus the wines that we have here, Valle Guadalupe, the craft beer scene is it's growing a lot. And we take a lot of inspiration from the Asians that live here in the city too, and in Baja California, the Chinese community, Japanese, and now with the Thai and Vietnamese flow that we're getting, it's very exciting. That's great. At least we on the north side of the border are greatly looking forward to coming south back to the Valle de Guadalupe. It's actually hard to watch you there when we're not there yet. Yeah, it's a beautiful space. The weather is great. We've been getting a lot of tourists from central Mexico. Most of the restaurants are open now, and the hotels and the wineries. We are working, 50% capacity, but still we're outdoors, so it's safer and people feel safe, and it's great. It's amazing. It's been an amazing month, and we're happy to see all the tourists come back. Hopefully you guys can come back soon too. Thank you. We will. Judy Gradwell, more than almost any other organization in San Diego, the Natural History Museum has been involved with Baja California, the entire coast, particularly of the Sea of Cortez. How is the NAT working to protect this unique wildlife that we have throughout the Baja Peninsula? Well, I am delighted to be able to be here today and talk about some science in addition to culture. I represent the San Diego Natural History Museum, and we have been binational since our beginning almost 150 years ago. The Baja California and California make up one continuous bioregion that is bisected by the border, and humans are the only form of life that recognizes this border. We at the museum study plants and animals on both sides, in addition to the effects of the wall on wildlife. And I just couldn't keep from showing this photo. I was looking
looking for historic photos from our expeditions and found this fabulous photo from 1930 of the border crossing. We have had expeditions and on both sides for quite some time. This is a 1930 era field vehicle in Baja California. On the right, reminding me to talk about the longstanding tradition that we have of environmental conservation as well in the peninsula. Starting in 1937, the museum led by Clinton Abbott campaigned to stop the slaughter of sea lions and seals for the use in dog food, which is what you're seeing on the right in Mexican waters. The industry started in California, and when it was outlawed, it moved south. And so it was an international effort to get it stopped in Baja as well. We still have a number of expeditions in normal non-pandemic times, and they're always binational. We are proud to maintain professional relationships with universities, governmental, non-governmental organizations throughout the peninsula. One of the major programs we have done in the past is a film called Ocean Oasis, which was produced by the museum in 2000 about marine life in the Gulf of California and the Baja California desert. And the film helped efforts to include the Gulf of California in the list of the World Heritage Sites. So it is an internationally protected area now, partly due to the efforts of Mexican conservation organizations and this film, which has been shown at the museum. It's been shown in Secut. And in the pre-pandemic times, it was also shown at the Museo Caracol and Ensenada. We also make the film available at no charge to any organization and to communities throughout the Baja Peninsula. We also have a tradition of environmental education throughout the peninsula. This is photos of a program called Probea, which was around for about 25 years. And then other non-governmental organizations really took up the work, not so that the museum did not have to take the lead anymore. And we've turned our focus toward undergraduate and postgraduate education training with the hope to help develop a generation of Mexico's scientists and decision makers. We study a number of species that live on both sides of the border. One of my favorites is the red-legged frog. And just last March, actually it was March 14th, right as the border was starting to close and COVID was marching on both sides, we were able to have a successful translocation of eggs from Baja California near the Mailing Ranch up to 2 sites in Riverside and San Diego County. The red-legged frogs had been locally extinct in Southern California, and the closest relatives to this population were in Mexico. And this is a rare example of an international conservation success story. And I'm told that the eggs were introduced in March, and we now have froglets hopping around California, and we'll be able to hear the red-legged frog, which has not been singing in this part of the world for decades. Another interesting story is the Mexican long-tongued bat, which is listed as federally as endangered in the United States, and it winters in Mexico, but flies north following the agave bloom in the spring. And we're working on studies investigating the connection between the success of agave plants in coastal San Diego and this population. On a recent expedition, our scientists discovered 2 mines that have brooding maternity roosts for these bats with 10,000 bats. We're trying to understand what the effects are of that population are on the agaves. And I just wanted to show the bat-friendly tequila sign, which is a really wonderful program that's helping to conserve bats and conserve the diversity of agave plants. So ultimately, it will help with your tequila production as well. And the bat-friendly tequila program keeps a small proportion of the agave ranch allows the spikes to bloom rather than harvesting before the spikes come up. That supports the bat population, and the pollination supports diversity and longevity of the agaves.
We also work binationally on preserving data and sharing data. These are two databases that we maintain, one on the flora of Baja California, and also an amphibian and reptile atlas of peninsular California. Additionally, many of the scientific organizations in the area work together to share both information and promote conservation. And we're right now working on rare and threatened plant species together in the Sierra de la Giganta, the Sierra de la Giganta in the Guadalupe corridor. As I mentioned earlier, humans are the only species that recognizes the wall, but the wall affects many types of wildlife. And this is actually a photo farther east along the wall, not in the Tijuana Tecate corridor. But our scientists are working right now with along the US-Mexico border to understand the rare plants that are being affected by disruption. And then we also have scientists who worked on the court declaration documenting negative environmental effects of the border fence construction project. So we are monitoring both the effects of the wall as well. Every year, we participate in what's called the Border BioBlitz, where teams of scientists and community scientists get together on both sides of the border to document the stunning biodiversity at key sites along the US-Mexico border. And the program uses this iNaturalista, which is the Mexican version of iNaturalist, to record species that people are seeing and creates a social community around observations of plants and animals. Of course, our mothership is in San Diego in Balboa Park. Our museum has been in this site for over 100 years at this point. And because we have all of the materials are bilingual, and we cover the natural history of California, and are just starting for the museum that will address the natural history of the Baja Peninsula. And as James mentioned in the introduction, we sit in Balboa Park with 16 other sister museums, and the museums themselves have a tremendous amount of exchange. We heard Dr. Ochoa talk also about some of the exchange with museums in terms of sending artwork and exhibitions. San Diego Zoo Global is involved with cross-border conservation work as well, and the museums also highlight Mexican artists in San Diego. And then a couple of the museums, the Timken Museum of Art and San Diego Museum of field trips from Tijuana schools. So students receive docent guided tours of various museums in Balboa Park in pre-COVID times. The Baja Peninsula has been called the Galapagos of North America because of the number of species that occur there and nowhere else in the world. And we are dedicated to ensuring that this important natural patrimony is preserved for future generations on both sides of the border. We value our relationships with sister organizations and colleagues in Mexico and look forward to ramping up our field work as soon as travel is safe again. And I invite you all to visit us if you are in San Diego. In the meantime, learn about our bilingual programming by visiting our website. So thank you for having me today. Thank you, Judy. At this point, everyone has given his or her presentation. All were great, diverse as this region is. The cultural scene, the music scene, the dance scene, and both sides, the food and wine scene, make this region so different than any place else. We have just finished putting together a new book that was commissioned. It's called El Tercer País,
San Diego, Tijuana, 2 cities, 2 countries, 1 community. It will be inaugurated in English and in Spanish at Tijuana Innovadora, virtual, in October. Javier was one of the people that was interviewed for the book. We have our sponsors are from both sides of the border, and we're very pleased. It was written by award-winning writer, published by Silicon Valley Press, and will be available to obviously all of you and to the people that you have in wherever we can have that book out. It's 400 pages of our 2 cities. It covers an awful lot of history that go back when we were all one country, New Spain. Then we were all one country, Mexico. And then, well, we know what happened. So, but together, I think we're able to pull ourselves back together, and that San Diego, Tijuana are an example for North America. We're an example for how the United States and Mexico, along with Canada, can work together for the common good of all of our people. So much here on this continent that to have anything that really separates us is a big mistake. So at this particular point, we have about a half hour left, but I would like to ask you if you would like to ask each other a question about what you are doing. Mr. Secretary? No. You have some other words to say. No, bueno, yo sigo trabajando con San Diego, ahora desde la Secretaría. Me reuní hace unos días con la Ópera de San Diego para empezar a tener algunos conciertos. Nos van a empezar a compartir algunos conciertos virtuales para Tijuana y estamos adaptando espacios para hacerlo en el modelo de lo autocinema. Yo creo que la relación es permanente y eso nos da muchísimo gusto. Lo mismo empezamos a trabajar con la Sinfónica de San Diego y me ofrecí para ayudarles a tener un concierto en Bellas Artes en la Ciudad de México. Empezamos a trabajar con Víctor Vilaplana este proyecto, pero la pandemia ha frenado todo y la cultura pues no es la excepción, ¿no? Es el gran peligro de la humanidad. Un amigo me dice que estamos viviendo tiempos bíblicos y me parece que es cierto. Sin embargo, el único que la vive, que la goza es Javier Plasencia, como pueden ver ahí, está en un Edén, ¿no? Pero yo creo que el trabajo conjunto se sigue dando, como decía la directora del Museo de Historia Natural, desde el punto de vista, desde las instituciones y los artistas empiezan a trabajar muy de cerca con las instituciones americanas. Esta idea de la sola región, de las facilidades que presenta, yo creo que son muy grandes. Hay un proyecto mayúsculo entre los dos gobiernos para declarar la ruta de las misiones en Alta California y las 2 Baja Californias, declararlas Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que ese sería un gran avance en comprender cómo las misiones son esta cadena que une culturalmente las 2 regiones, desde Alta California hasta Baja California Sur, pasando por Baja California. Creo que es un proyecto mayor. Ayer le compartí a Javier un libro fantástico sobre las historias de las misiones. Y creo que ahí pudiéramos trabajar muy de cerca, porque desde las misiones no solamente viene algunos términos civilizatorios, sino también el lenguaje, el cultivo del vino, la cocina, etcétera. Y puede ser un proyecto en que podamos trabajar juntos, los aquí presentes, junto con otros museos y organismos culturales del sur de California. Lo dejo sobre la mesa como un proyecto a futuro. Thank you, Pedro. It's interesting, the work that you did when you were at the consulate to make Mexican Americans and Mexicans living on the San Diego side of the border aware of the culture of their country. I think it's critical because we want to make sure that we all understand each other's culture. At the same time, Judy came to us from Washington. We suffer from, or are blessed, if you want to put it that way, of being about as far away from our national capitals, both of them, as we can get.
So there are things that we can do here. I remember talking to our consuls general on both sides. Sometimes they can work together to solve problems that need not ever go to Mexico City or to Washington. We know our region best. So I would ask those of you who are here and your friends and your colleagues to encourage everyone to know more about both sides of the border. Obviously, passports are a problem. Most Americans, surprisingly, don't have one. Most Mexicans don't have one. And without that, we have on both sides is limited. We would like to see more Mexicans get the passports and to also to get their visas. Last year, and I'm on the board, was on the board of mainly Mozart, we had Autism Weekend here. We went to Tijuana to Pasitos to talk to the kids down there, and we had some 60 kids who wanted to come up to the program. That was fine, but most of them didn't have passports. So the two consulates worked together to make sure. The Mexican consulate went to Tijuana and helped them get their passports, and then the U.S. consulate helped process the visas and able to work with the kids who also have autism on both sides of the border. So we need to be sometimes more innovative here than Washington or Mexico City would ever think about. Martha, you're also new here, relatively new. Can you talk about the general music scene in San Diego? Well, I think San Diego is an exciting cultural scene in general, and certainly musically with the opera and David Bennett and all of the innovation he's brought to San Diego Opera, including his Detour series, which has been just revelatory, and really think opera at that scale reflects the time we're living in today, as opposed to, grand opera, which is also reflects the time we're living in today in different ways. But David has been terrific. You mentioned mainly Mozart, of course, and Nancy Letourneau is a great leader there. La Jolla Music Society is right now doing, he has decided to do their Summerfest, which occurs every August virtually, and is bringing people from around the country to make music together with their new leadership in Ina and Barterton. So these are great partners. And our theater world in San Diego is also rich, and we talked about our museums. So I did come from Chicago, which is of course a bustling city, but I am probably able to take in more culture here because of its proximity, its availability, and it's really excellent. So I couldn't be happier. And I completely agree about the cuisine of both Tijuana and the Valle. I was there a couple of years ago. It's such an exciting place to be. And the food scene here in San Diego is great as well. I think we're learning to adapt right now to dining outdoors, which is very pleasant right now. May not be so if this thing continues back into, but at least winter, we can be outside. We're blessed with some of the best weather in all North America. Javier, you want to talk more about the general wines production, and you mentioned craft beer, the craft beer production on both sides of the border? Yeah, in Valle Guadalupe, in this region, we produce 90% of the Mexican wines that are produced in Mexico. We have about 200 wineries, registered wineries now in this region, and the wines are just getting better and better every year. We have from Nebbiolos to Cabernet, Sauvignon Blanc, Chardonnays, a lot of Bordeaux blends, and that's why Valle Guadalupe is getting such an attention, not just in Mexico, but in the whole world, because now you see all the wines, a lot of the wines are being exported from out of Mexico. So I feel very proud when I go to the States and I see the wines in the wine list of one of the, like the French Laundry now carries a couple of wines from Baja California. So it's, and we're seeing a lot of more articles like the Wine Enthusiast, Wine Spectator, all those major wine magazines are looking into Baja California now. And it's not just
the wine, but also the restaurants that are opening here in the Valle and in Ensenada and Tijuana, all the region. It's just getting better and better and better. It's very unique. The little hotels, the wineries. It's just an amazing place to be right now, and it's just going to keep growing and growing and getting better and better. And the olive oils also are amazing. And craft beer scene, it's very, very interesting because we're learning a lot from the master brewers in San Diego. We were very, very together. I made a couple of beers last year with a couple of brewmasters from San Diego, and this connection that we have, and it's very interesting. I made a beer with epazote, Mexican honey. It was amazing that went very well with one of my dishes from one of my octopus dishes that we serve in Finca Altozano. And I also made another beer that with Peter Brothers in San Diego, that it was based on a dirty martini. Those flavors was very unique. And so that's what we're doing also with food and chefs. We're collaborating in the two cities, and that's what makes it very, very interesting. This whole area, it's very interesting because of this connection that we have. And well, now my restaurants have 90% of my wine lists are from this region, and we feel very proud of what we're doing right now, and it's just one of my best times to be here right now. So we're still working, learning. We are, documenting everything that we're doing, because we're such a young region that we don't have much history. So we kind of making history, astronomically speaking, and it's very important to us to register and you know, we're creating recipes for Baja California in this region. So it's a very, very interesting times, and I think lots of good things are going to come out of these years to come. And we have the ingredients, we have the talent, we have the creativity of the people, and we have you guys as a neighbor. So what more can you ask for? So I'm very excited to be here, and actually I'm also in Baja California Sur, which is the same thing that happened here in the north. It's happening in the south. Cabo San Lucas, San Jose, Pescadero, Todos Santos, they're becoming these huge places to visit because of its food. And so I encourage you all to come in California Sur, which is, he also has amazing products and food. So it's going to be very good years to come for Baja Sur as well. We're anxious to get there. Judy, you talked about the work that you've been doing at the NAT. You have a 150-year-old institution there that you're guiding. Tell us some of your plans or what your thoughts for your next 150 years. Well, that's definitely a important part of my job. And so I really see my job as getting us ready for the next 150 years and creating a blended model that uses on-site, online, and in nature activities, because we think it's going to be quite some time before we pull out of the pandemic. But also we've learned a lot, and we are able to reach people online in a way we have not been able to reach them on site. And so we are looking at creating this blended model, and part of our 150th celebration will involve inaugurating a gallery that's devoted to Baja California, which is part of our mission area and has not been represented as well as it could be in the museum itself. So I'm very excited about Mostly that. Tijuana Innovadoras of the past, our audience have been us, the people from San Diego and Tijuana, Baja California. This Tijuana Innovadora, though, it will be worldwide.
people will be able to tune in from Europe, from Asia, from the East Coast, from Latin America. So we do have the great opportunity here to promote ourselves for our culture, for our tourism, for our food and drink, and to let a lot of people know what a very special place San Diego, Tijuana, San Diego, Baja California is. Quite often, my friends come down to Los Angeles and they think they're just coming down to the beach. And then they come down and they realize there is so much here that we don't need their 12 million people here permanently, but we're happy to have them as tourists. So I would love to offer any of you, if you have any questions. There will be a question and answer period. I don't know how for sure yet they're going to do it at the actual Tijuana Innovadora in October. So if there is no other comments from any of you, can you just give us just your own quick wrap up, Mr. Secretary? Con todo gusto, James. Muchísimas gracias por la oportunidad. El trabajo ahora en la Secretaría, porque ya he hablado un poco de lo que pasó en el consulado y he hablado un poco de lo del Secut. El trabajo ahora lo tengo concentrado en dos puntos: el conocimiento de la historia, y esto me interesa mucho compartirlo con ustedes. Celebramos en febrero el segundo Congreso de Historia de Baja California. Después de 60 años que se organizó el primero, Baja California ha cambiado bastante rápido estos 60 años. Lo otro es qué hemos hecho en términos de pandemia ahora que se ha paralizado la actividad. Bueno, estamos publicando, en estos últimos meses tenemos ya 3 libros circulando y muy prontamente, muy próximamente, los próximos 3. Estamos publicando libros de historia, estamos publicando literatura de Baja California y en términos de pandemia, estamos produciendo casi 60 actividades por mes para ver de manera virtual. Y eso nos ha generado mucho público, muchos seguidores en nuestras distintas páginas. Entonces, ahí nos hemos concentrado en el conocimiento de la historia, la difusión de la historia de Baja California, la literatura y la producción de los espectáculos en línea. Hemos tenido participaciones del gobierno de Quebec, en nuestra página, por ejemplo, de Colombia, Ciudad de México, y con mucho gusto está a disposición de todos ustedes. Coincido contigo, James, que el trabajo que se ha hecho de vincular a nuestras dos ciudades, efectivamente los muros fueron puestos para separar, pero terminaron uniendo aún más a estas dos comunidades. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Judy? Any last words for us? First, I want to say Don Jose Gallico, the founder and the man behind Tijuana Innovadora, expects to have an audience overall of at least 2 million during Aura. If you had 2 million people to say something to, Judy, what would you say? Wow, you're setting the bar high here, James. Well, for you, there is no bar too high, Judy. I think the binational culture in our area elevates us all. And it is a tremendously place to live. It's an exciting place to visit. And it feels like we're just on the upward trajectory. You've heard from all the speakers, all these great plans that are going on, how we're constantly learning from each other and innovating and growing. And I think it's just going to get more exciting as time goes on. And I couldn't be more pleased to be here and also to be presenting on this panel. Thank you. Thanks, Judy. Martha? Well, this has been a fabulous hour to spend with all of you, and I thank you. I cannot wait to hear the San Diego Symphony Orchestra in Mexico City at Bellas Artes, but I also know the beautiful places in Tijuana that we can play, and I want to do a meal paired with music in the Valle, and our musicians, every musician loves food, so we would love to play there and make an evening for audience and musicians alike. And I agree, San Diego is a really exciting place to be right now. I know our future is even more promising than our past because of our binational relationship, and this region is
so strong. So it's a wonderful place to be. Let's add some native plants to that meal. Perfect. and some frogs. Javier? Thank you for having me. I would love to have musicians from San Diego come in and do a set pair with music. That would be awesome here in the. And also, I want to. There's a beautiful space in Todos Santos that I'm thinking about doing an event for this with this film. If we can do it, I would love to. And let's keep on sharing ideas and doing great things between these two amazing regions, which I only see one, but the border situation. Pedro, I just want to ask, ¿qué pintura es la que tienes atrás de tu escritorio? ¿De quién es el pintor? ¿Es de la francesa que estaba por Tijuana hace tiempo? No es Daniel. A ver, pásale, Daniel. Daniel, estoy en la oficina de Daniel Serrano, que me la presentó, es el director del Centro Estatal de las Artes. Hola. Saluda, Daniel. Hola. Y pues que nos platiques un poco de la pintura. No es Daniela Galois, ¿eh? Ok, tenía como la duda. Es el acervo de la Secretaría de Cultura de Baja California. Muy bien. ¿Cómo se llama ella? Laura Reyes Sapire. Laura Reyes Sapire. Es que tenemos acceso a la colección de obra de arte de la Secretaría de Hacienda. En México los artistas, los pintores pueden pagar sus impuestos con la pintura. Y llegan a la acumulación de obra que lo prestan a los estados de la República. Entonces, ella se llama, puedes leer nuevamente. Laura Reyes Sapire, Escapar de la Abundancia del 1995. Es un collage sobre papel. Se llama Escapar de la Abundancia. ¿Quién quiere escapar de la abundancia? No lo sé, pero así se llama el cuadro. Muchas gracias. Gracias. On behalf of Tijuana Innovadora 2020 and the Cultural Connection, I want to thank all of you, Secretary Pedro Ochoa, Martha Gilmer, Governor Presencia, and Judy Grabo for being a part of this program. Muchas gracias a todos nuestros invitados, Tijuana Innovadora, incluyendo la cultura en los temas binacionales, donde hay mucho por hacer. Antes de cerrar este segmento, quisiera agradecer el patrocinio de Revista Mujer Actual, CDT y FIDEM, la Asociación de Hoteles del Noroeste, TV Azteca, Toyota Baja California y Periódico Frontera. Gracias a ustedes, Tijuana es el futuro, es posible. El libro El Tercer País, San Diego y Tijuana, 2 países, 2 ciudades, una comunidad, está al centro de Tijuana Innovadora 2020. Este tercer país en la frontera fue creado por gente comprometida de ambos lados y ha desarrollado su propia cultura, estilo y actitud de cooperación intercultural que se ha convertido en un modelo para las 2 naciones y para el mundo. Disfruta Tijuana Innovadora 2020 y lee El Tercer País. Ambos traen un mensaje de esperanza para nuestros tiempos difíciles.
¿Hacia dónde avanza la tecnología para favorecer el desarrollo de las sociedades? Este es uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa en Tijuana es el futuro. Para dar continuidad a estos nuevos escenarios que propician sobre todo las tecnologías de la información, hoy sábado, por cierto, último día de nuestro foro, tenemos una conferencia de primer nivel con Pablo Junco, director de tecnología de Microsoft para Latinoamérica. Esta es una conferencia presentada a ustedes por la Universidad Autónoma de Baja California. Pablo Junco cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información. Es un apasionado de explorar cómo las tecnologías emergentes tipo blockchain pueden ser usadas para cambiar la vida de las empresas. Pablo es un Certified Architect Professional por la Asociación Internacional de Arquitectos de Software IASA. Tiene una licenciatura en informática por la Universidad de Southern Mississippi. Le damos la bienvenida a Pablo Junco. Adelante. Hola a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Pablo Junco, soy el director de tecnología de Microsoft para Latinoamérica y el Caribe y estoy aquí para hablar de transformación digital, pero acelerada con el uso de la tecnología nube y, por supuesto, en este caso, con la nube de Microsoft. Dejarme empezar con una pequeña reflexión. En el actual clima económico que es a nivel mundial y que también en México lo estamos viviendo, y en este tiempo de incertidumbre, el mayor aprendizaje que nos podemos llevar cada uno de nosotros, y especialmente lo estamos viendo en el día a día, y en México, desde luego, no es una excepción, es que ninguna empresa, independientemente de su tamaño, es inmune a una crisis, y que ninguna organización es 100% resistente. Lo que sí estamos viendo es que las empresas que son digitales o que han sido reforzadas con capacidades digitales están siendo capaces de ajustarse de forma mucho más ágil, rápida y poder responder a las necesidades de sus clientes. Estando en sus casas o desde donde estén trabajando, en el caso que sean first-time workers. Hay una palabra que yo creo que es clave y que todos tenemos que entender, que es la palabra resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente a condiciones cambiantes. La resiliencia se ha convertido en el sello distintivo del éxito en el entorno actual. Y muchas de las empresas que hoy voy a compartir con vosotros, creo que es un buen ejemplo de ello. Las organizaciones se están embarcando en un viaje de la transformación digital y están viendo beneficios de haber invertido en ella a tiempo. Con tecnologías habilitadas en la nube, estas empresas tienen acceso a herramientas bajo demanda y a la capacidad adaptada a sus necesidades. Con escalabilidad y velocidad de implementación, están viendo un mayor ahorro de costos. Y las herramientas que disponen son eficientes, ágiles y autosuficientes. Sus empleados o personas o colaboradores se mantienen productivos en toda la organización. Estas organizaciones o entidades públicas, por qué no decirlo, han sido capaces de responder de forma rápida a esta crisis. Ellas tienen una base sólida para su recuperación y están empezando a reimaginar el futuro que puede traer. Desde luego, pueden contar con nuestro apoyo, el de apoyo de Microsoft, también con la tecnología que ponemos a su disposición y a los servicios de consultoría que personalmente yo represento. En este momento en que cada industria se enfrenta a cambios transformadores y son sumamente retadores, os invito a definir a través de ejemplos cómo el éxito puede ser para muchas de las compañías. Empecemos por una parte que para mí me parece fundamental. Muchos de estos desafíos que estamos hablando y que hacen que las compañías estén en un punto complicado muchas veces para convertirse en digitales o fortalecerse con sus herramientas digitales para aumentar su resiliencia. Claramente, el data es algo que está siendo, como comentaba antes, una barrera. Curiosamente, la raíz de muchos de desafíos que se enfrentan nuestros clientes es también algo que
debemos tener en cuenta que es su solución, parte de la solución. Es decir, los datos es el desafío, los datos es la solución. Los datos son generados por fuentes prácticamente ilimitadas. El ritmo de crecimiento de los datos está aumentando con los años. Para que tengáis una idea, IDC estimó hace un año que para 2025 los datos en el mundo crecerán a 175 zettabytes, o que lo mismo, 175 billones de gigabytes. Increíble, ¿verdad? Para poner esto en contexto, imaginemos que ponemos todos estos datos en unos discos de Blu-ray. No sé si lo sabéis, pero un disco de Blu-ray, por cada capa, puede almacenar unos 25 gigas. Considerando esto, tendríamos una pila de discos que podría llevarnos a la nube, a la luna, más de 23 veces. Es realmente increíble. Esto también es un aumento del 9% con respecto a la misma predicción que hizo IDC sobre un año, lo cual se trata de generar datos, pero también estamos viendo que la generación de datos está superando incluso nuestras propias expectativas como empresa. Todos estos datos y el desafío que se enfrentan las organizaciones no solo va a lidiar con el volumen, sino también en cómo generar valor en función de estos datos. Así que, como las organizaciones se convierten en líderes de las industrias, necesitan resolver cómo gestionar y monetizar sus datos. Pero hay un desafío mucho más importante. Los sistemas que generan o ingieren estos datos están atrapando los datos. Y por tanto, los datos se mantienen atrapados o mantenidos para ellos mismos. Así que la pregunta es, ¿cómo pueden las organizaciones librarse de los silos de datos que los plagan? ¿Cómo se puede ayudar a la transformación digital, aumentando la resiliencia organizacional y, en última instancia, permitir que su propósito sirva para mejorar a sus empleados, a sus personas, a sus clientes? A modo de ejemplo, para Fast Shop, que es un minorista brasileño, su propósito empresarial es especializarse en proporcionar una excelencia única a sus clientes en su proceso de compra, con una atención totalmente personalizada, incluso permitiendo una negociación final del precio en el punto de venta. Por tanto, la pregunta que ellos hicieron fue, ¿cómo podrían aprovechar los datos que disponen y los análisis que están haciendo su equipo de Data Scientists para crear un modelo de negocio con descuentos en tiempo real para servir a mejorar sus clientes y optimizar su rendimiento del negocio? Otro ejemplo lo tenemos aquí mismo, en México, donde en pleno crecimiento de la pandemia, allá por el mes de abril o mayo, un grupo de empleados de Microsoft apoyaron a entidades del sector de salud, como el Hospital General de México o el Centro de Cita Banament, como hospital privado, asegurando que la información sobre su inventario estuviese disponible para asegurar que activos claves como los ventiladores o las mascarillas estuviesen disponibles siempre a las personas que lo necesitaban y no estuviesen muriéndose en un almacén para que ese hospital en particular lo pueda utilizar. Por tanto, la colaboración es parte fundamental. Y desde luego tenemos que romper con la idea de tener los datos en silos, dando valor solamente al sistema que lo ha creado. El dato tiene que ser combinado y tiene que ayudar a toda la comunidad a seguir creciendo. Con todo esto en mente, para muchos de nuestros clientes, la pregunta clave es cómo se pueden trascender los silos de los productos y los datos para lograr la transformación digital orientándose a su propósito, al propósito de las empresas. En otras palabras, ¿cómo pueden nuestros clientes conectar datos de todos los sistemas, aprovechar la inteligencia y obtener información de modo que los datos de un sistema puedan ser utilizados para optimizar el resultado o el proceso dentro de otro sistema? Para responder esto, hemos orientado nuestro trabajo a un concepto que llamamos el Digital Feedback Loop, o como voy a referirme hoy por español, el bucle de retroalimentación digital o el bucle de comentarios digital. Y vemos cómo voy sacando esas palabras que lo suelo contar en inglés, pero yo creo que lo vamos a hacer entre todos bastante bien. Mirar, con los datos y la inteligencia en el centro,
Establecer un bucle de retroalimentación digital es como las organizaciones pueden transformarse, volverse resistentes y desbloquear nuevos valores para sus clientes. Para que esto tenga éxito, las organizaciones necesitan tener la capacidad de conectar digitalmente todas las facetas de su negocio, desde sus clientes hasta sus empleados, sus operaciones o sus productos o servicios que prestan a sus clientes. Históricamente, los clientes se han enfrentado a un equilibrio difícil donde tenían que elegir soluciones para abordar una necesidad concreta de su negocio. Y hay muchas, y la verdad es que existen muchas soluciones en el mercado. Muchas de ellas pueden considerarse mejores en su clase, pueden ser muy poderosas, pero si están desconectadas entre sí, pierde mucho valor para nuestros clientes finales. Y no solamente pierde valor, sino también aumenta el costo de su implementación, lo cual no es sencillo para nuestras compañías porque necesitamos asegurar que invertimos de una forma que estamos recibiendo el retorno. Y todo esto con una forma agile que nos permita ir sacando productos, servicios, mejoras con tiempos más o menos rápidos y que las personas puedan utilizar y obtener feedback para poder nosotros escucharlo y poderlo mejorar. Los clientes no tienen que hacer compensaciones al elegir soluciones para impulsar su transformación digital. Necesitan soluciones, como comentaba antes, o como intuíais, soluciones que estén conectadas, que sean eficientes, que puedan ofrecer profundidad, siempre mejor en su clase, pero también good enough o lo suficientemente importante para darme valor a mí como compañía. La cohesión, que es decir, la mejor suite para transformar y ser resistentes en el entorno actual. La nube de Microsoft está diseñada para abordar esa necesidad. Consiste en Microsoft 365, Dynamics 365, LinkedIn, GitHub y Microsoft Azure, todos unidos con Power Platform. Para ayudar a nuestros clientes a superar esos puntos de fricción que comentaba antes en su recorrido de transformación digital, es importante disponer de una oferta integral donde todas las nubes están conectadas y liderando la industria. Han sido creadas estas nubes que comentaba con un modelo que permite que el bucle de retroalimentación digital en tu organización sea una realidad. Nuestra oferta holística abarca desde la infraestructura de aplicaciones a los datos a la inteligencia artificial. También con herramientas y servicios para desarrolladores como tú, la seguridad o el cumplimiento normativo, los procesos empresariales, la productividad, la colaboración y así muchas facetas. En una naturaleza interconectada de nuestra plataforma, es importante disponer a nuestros clientes que puedan un sistema que les permita recuperar su inversión a través de resultados clave que compongan el bucle de retroalimentación digital en su organización. Esto es, 1, capacitar a los empleados con una colaboración conectada, involucrar a los clientes con experiencias conectadas, transformación de productos con innovación conectada, optimización de operaciones con la información también conectada. Y todos estos resultados que comprenden el bucle de retroalimentación digital deben estar rodeados por una base de ofertas integradas y completas de identidad, seguridad, gestión y cumplimiento regulatorio. Todas ellas abarcan y se recogen en nuestra nube, o en nuestra solución de nube, perdón. No se puede lograr un resultado positivo sin tener en cuenta lo siguiente. No se puede tener la capacidad, no se le puede dar la capacidad a los empleados de trabajar de forma eficaz si no se puede garantizar su seguridad y mantener su confianza. No se puede involucrar eficientemente a los clientes si no se puede mantener su confianza, proteger sus datos y ayudar a garantizar que se use de manera adecuada y conforme. No se puede transformar
productos si la seguridad no está integrada, de forma que se desarrollan las aplicaciones en cada etapa de vida. O sea, no se puede tener una aplicación, por ejemplo, que requiera unos ciertos nivel de identidad del usuario o garantía de quién está usando la aplicación sin poder validar quién es la persona según el proceso. Pues pongo un ejemplo. Imaginaros que estamos en una aplicación de banca. Yo quizás puedo entrar en una aplicación de mi banco y poder observar qué productos tengo. Ahí lo único que necesito puedo estar anónimo. El banco necesita saber quién soy. Yo me podría autenticar de una forma usando mi usuario y password y poder ver mi balance contable o cuánto dinero tengo en mis cuentas bancarias. Puedo ver cuál es el resumen de mi tarjeta de crédito, por ejemplo. No obstante, no es lo mismo consultar, que hay que cuidar la privacidad, que hacer una operación. Por ejemplo, hacer una transferencia a una amiga para que se compre un artículo que ella pueda querer. En ese caso necesitaríamos tener una identidad mucho más segura. Es decir, tenemos que asegurar que esa persona dice quién es. Entonces, imaginaros que le podemos decir la aplicación le dice validación secundaria de quién eres tú. En ese momento se le haga un second factor authentication, por ejemplo, que a través de una aplicación del móvil o a través de un SMS o un mensaje de texto, podemos validar que efectivamente esa persona es la persona que está conectada en este momento en particular. Por tanto, es imposible transformar nuestros servicios, como comentaba antes, si la seguridad no está integrada de forma nativa. Y por supuesto, no se puede optimizar las operaciones si no se conecta la información, los datos, la inteligencia de un sistema de una forma segura, compatible y responsable. Y esta palabra responsable es algo que me gustaría terminar, si me da tiempo, en la presentación de hoy. Volviendo al tema de seguridad, después de cada uno de los resultados claves que voy a ir comentando con ustedes, volveré al tema con un poquito más de detalles y ejemplos, ¿vale? Bueno, vamos avanzando. Hablábamos del Data Feedback Loop. Vamos a centrarnos en una de las capacidades que personalmente creo que es fundamental, que es capacitar a los empleados con una colaboración conectada. En primer lugar, es fundamental capacitar a nuestros empleados, las personas que hacen posible que nuestra empresa ejecute su misión y que ejecutando esa misión logre ser rentable. Una de las ventajas competitivas más importantes de su empresa es precisamente eso, cómo trabajan sus empleados. Pero sabemos que proporcionar una herramienta buenísima de productividad como Microsoft 365 es solo el comienzo. Necesitamos permitir a que los empleados puedan trabajar dentro de un sistema conectado, basándose en el trabajo de sus colegas, encontrando la información de forma rápida y sencilla, creando mejores procesos para mejorar su flujo de trabajos, independientemente si están trabajando en su oficina o están trabajando de forma remota en su casa. Microsoft proporciona experiencias de colaboración y productividad totalmente integradas, fundamentalmente para capacitar a los empleados de una organización para hacer mejor su trabajo, como comentaba antes, desde cualquier lugar. Microsoft Teams es un ejemplo muy bueno. Microsoft Teams es la base de colaboración conectada, proporcionando un centro unificado para reuniones, chat y colaboración. Además, la integración profunda con Power Apps permite a sus empleados o los empleados de esta organización crear aplicaciones personalizadas, automatizar procesos rutinarios, analizar los datos empresariales directamente desde su entorno de colaboración. Con las funcionalidades y conexiones que tenemos con Azure AI, integradas en Dynamics 365 o en Office 365 y en lo que personalmente me apasiona, que es el Common Data Service, los empleados tienen más libertad para trabajar como elijan. De hecho, hay un concepto que se ha evolucionado en los años que se llama el concepto de citizen, el ciudadano dentro de mi compañía, que soy capaz de obtener la información que tengo y
poner la información de tal forma que me aporta valor a mí y a mi grupo de trabajo, mi organización y por último mi compañía como general. También tienen la flexibilidad de trabajar donde quieran, con la capacidad de respuesta instantánea, con la confidencialidad del servicio habilitada por cientos de regiones que tenemos de centros de datos a través de la red global de Microsoft. Y en México en particular, con el reciente anuncio de la creación de un data center por Microsoft en México. Echemos un vistazo más profundo de cómo la integración entre Teams y Power Platform o Power Apps pueden ayudar a capacitar a sus empleados. Y me gustaría hacerlo presentando algunos ejemplos. Empezamos por un caso, personalmente me gusta, porque es social. Echemos un vistazo también a cómo esta compañía que todos conocemos y agradecemos su aportación, American Red Cross, es Cruz Roja en este caso de Estados Unidos, ha estado usando Power Apps. En este caso lo están usando para medir y acotar el ciclo de vida de los pedidos de suministros de sus instructores, las personas que entrenan a las personas que ayudan a trabajar con Cruz Roja, que como sabéis son voluntarios. Todos ellos de una forma que les permita ser mucho más ágiles. Ellos tienen una aplicación de formación de su personal que básicamente en su fase inicial se compartió con 3 territorios y aproximadamente unos 200 instructores, donde ese proyecto se pilotó durante unas 6 semanas. Durante ese piloto se descubrió que Power BI podría conectarse también fácilmente a los datos de SharePoint y proporcionaba actualizaciones diarias sobre el proceso. La solución se está implementando actualmente con 650 instructores de pagos y voluntarios. Es decir, pago, cuando digo pago, es el que Cruz Roja les paga por sus servicios. Y voluntarios que son totalmente gratuitos. Y todos los flujos de trabajo o de aprobación que estaban antes en SharePoint se están reemplazando por Microsoft Workflow, que lo hace mucho más simple. Además, la Cruz Roja está construyendo una Power App para muchos de sus desafíos empresariales. La organización ha implementado el servicio de Power BI y está trabajando en varias líneas de negocio para quitar los silos de datos que comentaba antes y crear una comunidad de uso compartido de datos. Los beneficios de usar la plataforma en este escenario, en el escenario que comentaba del suministros del instructor, que es como lo llaman ellos, tiene varios beneficios para ellos. El ciclo de vida de pedido se ha reducido de 3 a 4 semanas a simplemente 4 o 5 días hábiles. Hubo visibilidad en todo el ciclo de vida del pedido y la carga de trabajo del personal de logística se ha bajado de forma muy considerable. Los instructores les encanta la aplicación y les resultó muy fácil de usar. Y de hecho, esta aplicación se ha usado como ejemplo para que otros instructores o otras unidades de negocios o incluso socios de la Cruz Roja estén creando otras aplicaciones móviles. Debido a que la aplicación fue utilizada para el propio negocio, había una sensación de que las ideas y las sugerencias de los empleados se escuchaban y por tanto se podría aumentar la capacidad de Cruz Roja, en este caso, de generar aplicaciones que simplificaran el proceso. Como por ejemplo, hay una instructora en un caso de negocio, en un caso de éxito, si lo miráis en Microsoft.com y buscáis en la página nuestra de caso de negocio o caso de éxito, hay una instructora llamada Claudia que llamó para preguntar si alguien podría hacer un cambio para eliminar la cadena en un cuadro de texto cuando se actualizaba una página. Algo tan sencillo como esto, ella contaba que en solo 10 minutos alguien le respondió y que ya en su teléfono, en sus aplicaciones, esa caja de texto estaba ya totalmente corregido y estaba dando el servicio adecuado. Por tanto, agilidad es algo importante. Evidentemente, look and feel también. Seguridad está garantizada porque estaba gobernada por IT. Otro ejemplo que me gustaría compartir es un ejemplo también mexicano en este caso, donde Bimbo está usando Microsoft Teams para impulsar y optimizar el trabajo colaborativo
dentro de su grupo, facilitando la gestión de trabajo y los proyectos de manera ágil. En la actualidad, el Grupo Bimbo tiene más de 133.000 colaboradores, si la memoria no me falla, dentro del grupo empresarial, lo cual demanda una integración muy importante en sus operaciones. Hay un vídeo y de hecho un caso de negocio que tenemos donde Juan Pajón, que es el director global de infraestructura del Grupo Bimbo, recientemente promocionado a Vice President, nos comentaba que siempre que se hablaba de agilidad y de la habilidad de sus empresas para poder reaccionar a cambios de todo tipo de índoles, era fundamental tener tecnología que les pudiese dar la capacidad de reaccionar de forma rápida y poder dar continuidad a sus operaciones. Y precisamente, en este caso, Microsoft Teams les ayudó a ese objetivo de ser ágiles y reaccionar rápidamente a través de una colaboración de sus colaboradores. Por supuesto, gran parte de la capacidad de los empleados para hacer mejor su trabajo en cualquier lugar es proporcionándoles las experiencias de productividad y colaboración interconectadas que hablábamos. Pero también viene de asegurarse de que tienen la habilidad y el contenido de aprendizaje adecuado para asegurar que puedan sacar máximo partido a sus experiencias. En Microsoft tenemos un compromiso total con la educación. Y de hecho, con Microsoft Learn o Microsoft Aprende, ofrecemos una amplia lista de capacitación a toda la cartera para ayudar a los empleados a mantenerse productivos y desarrollar nuevas habilidades y capacidades en un mundo cambiante. Microsoft Learn aporta de forma interactiva, gratuita, un modelo de aprendizaje mediante la combinación de breves tutoriales paso a paso, entornos interactivos de codificación y encrypting basados en un explorador, donde incluso se generan entornos de simulación para OT, y logros basados en tareas, lo que hace que estés totalmente enganchado o motivado para seguir trabajando. Para ayudar a las empresas a desarrollar habilidades técnicas, también disponemos de formación de detalle, donde cada vez que las personas van avanzando en el contenido, van obteniendo logros y badge, e incluso tienen hojas de rutas muy claras para llegar a conseguir las certificaciones de Microsoft. Y es algo que personalmente me siento bastante orgulloso. Recientemente, por cierto, si estás desempleado o no has tenido la suerte de encontrar trabajo o has tenido la más suerte de perder trabajo, hasta lo que queda de año estamos haciendo grandes descuentos para que puedas hacer tu certificación a un precio muy bajo. Te pido, por favor, que vayas a la web de Microsoft, preguntes al equipo de México de cómo conseguir ese beneficio, pero no lo dejes pasar. La formación es fundamental y debe estar avalada por certificaciones profesionales. Desde principiantes hasta estudiantes avanzados, Microsoft Learn puede ayudar a los empleados, a tus empleados, a comprender cómo se hace la tecnología y prepararse para esas certificaciones. Microsoft Learn puede ser un punto de partida para ti, para tus empleados, para aprender de las tecnologías de Microsoft. Y desde allí, complementarlo con recursos de aprendizajes adicionales, como por ejemplo el Microsoft Business School for AI, donde no solamente hablamos de tecnología de AI y cómo podemos construir escenarios de AI, sino también es de los escenarios de negocio de AI, cómo las empresas están sacando de partido a esos escenarios y cómo te puedes inspirar sobre esos escenarios para aprender de ellos y hacerlos tuyos o construir tu solución empresarial o para dotar o mejorar los servicios que tu empresa o startup está haciendo. Cambiemos de tercio y hablemos del segundo pilar. En este caso, de cómo involucrar a nuestros clientes con una experiencia mucho más conectada. Ya no es suficiente con involucrar a nuestros clientes en un contexto o con algo que les sea atractivo.
Los clientes necesitan una visión unificada y que estén conectadas, independientemente de la industria en que se encuentre, independientemente por qué canal se conectó inicialmente y especialmente recordando todas las iteraciones anteriores que ha tenido ese cliente con nuestra organización o a través de los partners. Eso sería ya ideal. Desde el marketing hasta las ventas o el servicio, los clientes esperan experiencias personalizadas, coherentes con todos los puntos de contacto con su marca, con nuestras marcas, con nuestras empresas. Muchas organizaciones ya tienen esos datos de clientes enriquecidos, pero encuentran que disponen de ciertos silos de datos totalmente desconectados que no les permiten avanzar con el ritmo que están esperando. La nube de Microsoft ayuda a las organizaciones a desglosar esos silos de datos y obtener una vista completa de sus clientes y crear interacciones mucho más fuertes y conectadas. A modo de ejemplo, con Dynamics 365 y un módulo que se llama Customer Insights, basada en la plataforma de Microsoft Azure, a hiperescala, las organizaciones pueden desglosar esos silos de datos y obtener una vista completa de sus clientes y crear iteraciones más sólidas y conectadas. Las organizaciones pueden combinar datos y enriquecer los perfiles de los clientes en tiempo real o en casi real para descubrir la información y realizar acciones personalizadas gracias a los modelos de aprendizaje automático basados en AI y Azure, ampliados con Azure Snipes Analytics y enriquecidos por Microsoft Graph. Sin escribir una sola línea de código, los usuarios empresariales podrían incluso adaptar y ampliar el impacto de su plataforma de datos de clientes aprovechando las integraciones con Power Platform. Si recordáis el caso de antes que comenté de Red Cross, de Cruz Roja. Echemos un vistazo a cómo estamos usando este principio o este pilar con clientes. Y quería hacerlo con un cliente americano que personalmente suelo utilizar mucho y he podido ver como usuario de ellos, no como empresa proveedora de servicios, sino como usuario que suele ir a esas tiendas, cómo ha cambiado su experiencia de cliente. En este caso, estamos hablando de Walgreens Boots Alliance, o WBA, que básicamente es propietario, el propietario es Walgreens, Boots y Alliance Healthcare. Ellos son un líder mundial de tiendas minoristas y de farmacias al por mayor, tocando a millones de vidas en todos los días a través de la dispensación y distribución de medicamentos, sus convenientes ubicaciones minoristas, plataformas digitales y productos de salud y belleza. La empresa cuenta con más de 100 años de patrimonio sanitario de confianza e innovación en farmacia comunitaria y en productos de álicos farmacéuticos. Y sinceramente es una compañía que puedes encontrar todo lo que necesitas y donde la experiencia del usuario es fundamental. En este caso en particular, Dynamics 365 Customer Insights les está sirviendo como plataforma de datos de clientes o CDP, en la que ellos proporcionan una vista unificada de 360 grados sobre sus clientes y les ayuda a desbloquear información que impulsa experiencias personalizadas a sus clientes. Es una única vista de cliente, tener una única vista de clientes, constituye la base para fomentar las relaciones de los clientes y las experiencias actualmente personalizables. Es un buen escenario de transformación digital sin impactar a lo que ya están haciendo a su marca y proporcionando un valor añadido en su día a día. Da igual que yo vaya a comprar a un Walgreens que está en Houston y que me vaya a comprar a uno en Miami. Si yo me identifico o le digo quién soy a ellos, el empleado sabe quién soy y me puede dar recomendaciones en función de quién soy. A modo de ejemplo, el otro día fui a recoger una bandage para mi muñeca que me había lastimado y cuando fui a pagar me identifiqué con mi tarjeta de
de socio, y el empleado me recordó que tenía que recoger un pedido de una prescripción médica en un Walgreens Pharmacy que estaba cerca de mi casa. Sinceramente se me había olvidado. Y ese pequeño gesto fue algo que yo recuerdo y agradezco. Y desde luego hace que mi lealtad con la compañía tenga sentido. Sigamos avanzando. Aún tengo 20 minutos, lo cual yo creo que vamos bien con el contenido. Tenemos un pilar fundamental, que es la transformación de productos y servicios con innovación conectada. La tecnología sustenta todo, desde cómo funciona la empresa hasta los productos y servicios que vendemos, lo que significa que las organizaciones de todas las industrias deben aprender a sobresalir y a mejorar su capacidad de desarrollo de software. No estoy diciendo que todas las empresas se tienen que convertir en una empresa tecnológica. Lo que estoy diciendo es que debemos impulsar rendimiento empresarial a través del desarrollo de software. Y esto se hace con aumentar la velocidad y el ritmo de nuestros desarrolladores, ya sean propietarios dentro de la organización o sean de los partners que nos están ayudando a desarrollar nuestro desarrollo, nuestras aplicaciones. Empoderar a todos los empleados, a todos los desarrolladores, crear un entorno adecuado para que ellos puedan innovar, eliminar los puntos de fricción, es algo que debe ser de conocimiento de la organización y deberían poner soluciones para facilitar el desarrollo de esas aplicaciones. Todas las empresas líderes que yo conozco también permiten la innovación en todo su negocio a través del uso de plataformas de código bajo o incluso sin código, lo cual les permite a cualquier persona de la compañía convertirse en un desarrollador. Y evidentemente hay como niveles. Lo que estoy diciendo es que sí, debemos hacer esas aplicaciones robustas, súper complejas, que requieren la seguridad masiva, que necesitan muchos cambios desde el punto de vista de adopción, pero también de transformación en cómo hacemos negocio. Pero podemos activar la innovación con esa comunidad de citizens que generan sus propias aplicaciones y aprender de para qué esos usuarios están creando sus aplicaciones. Microsoft impulsa la innovación conectada en toda la organización con el kit de herramientas y plataforma para desarrolladores, que creo que son de los más completos del mercado, que permiten tanto a desarrolladores profesionales como a los ciudadanos que comentaba antes a crear sus aplicaciones. La familia de productos de Visual Studio, por ejemplo, ofrece las mejores herramientas para desarrolladores de su clase, incluidos los espacios de código de Visual Studio, que proporciona entornos de desarrollo hospedados en la nube, accesibles desde cualquier lugar. GitHub, súper adquisición. Creo que las cosas que me siento más orgulloso como técnico es que GitHub incorpora las mejores prácticas de colaboración con una experiencia de más de 50 millones de desarrolladores que ya trabajan trabajando y por tanto debemos verlo como unas mejores prácticas y recomendaciones, el lesson learned de la comunidad hacia la organización. Además, GitHub puede ofrecer una experiencia de código en la nube perfecta con integraciones para acciones de GitHub para Azure. Y recordar que podemos usar nuestro GitHub global y por tanto compartido como nuestro GitHub empresarial solamente disponible para mi organización. Azure ofrece una nube de extremo a extremo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones nativas de nube y modernizar las existentes. Echemos un vistazo un poco más de detalle de cómo empresas están haciendo esto posible. Y evidentemente, juntos, especialmente con Azure y Power Apps, estamos proporcionando un enfoque de código bajo que permite el desarrollo de aplicaciones de experiencias de flujo de trabajo empresarial perfectamente integradas con Microsoft Teams. Esto es fundamental y si no me quedó claro es necesitamos hacer aplicaciones y ponerla en el canal que nuestros empleados usan. Entonces, si nuestros empleados, como en el caso de IKEA,
están usando la herramienta de Teams como herramienta de trabajar de colaborar de todos los empleados en la tienda. O sea, no tiene sentido poner una aplicación y publicar una aplicación en el store de iPod o el store de Apple, perdón, o en el de Android, o colgar la aplicación en un hub o un portal de empleados. Lo que tiene sentido es, por ejemplo, una aplicación de shift o de turnos, es que esté directamente disponible en Teams. Por tanto, debemos asegurar que estamos conectados y que estamos poniendo la aplicación exactamente donde está nuestro usuario. Echemos un vistazo un poco más profundo con la integración de Azure, Power Apps e incluso con Microsoft Teams, ya que puede ayudaros a transformar los productos o los servicios que ustedes hacen desde un punto de vista de desarrollo de aplicaciones. Creo que es una capacidad que muchos de los técnicos estamos dejando pasar por alto y nos estamos centrando en aplicaciones complejas. Evidentemente, hay muchos ejemplos, pero me gustaría compartir uno también mexicano. En Banorte, la transformación digital ya es una realidad y se ha basado y se ha impactado, de una forma que personalmente me gusta, porque impacta en 360 grados la forma que ellos entienden y atienden a sus clientes. Desde hace meses, el grupo está transformando la atención de la banca en México a través del análisis de datos, servicios digitales y tecnologías que reposan en la nube. Banorte, a través de lo que ellos llaman la banca transaccional y el área de servicios digitales, impulsó el concepto de ¿cómo era? Tesorería inteligente, perdonar. Es una aplicación de Power Apps basada en la nube mediante tecnologías de Microsoft, que gracias a una retroalimentación de sus clientes han podido desarrollar. La tesorería inteligente, como comentaba, es una plataforma digital única en el mercado, diseñada para la gestión de tesorería de las empresas, corporativos e instituciones. Dicha plataforma se construyó bajo una arquitectura de 2 capas. La primera capa era un servicio para los dispositivos móviles que tenía características de inmediata visibilidad e interpretación ágil de la información. Y la segunda, la capa de escritorio, la cual busca proporcionar información financiera más detallada, exportable en múltiples formatos, que permite conocer a profundidad la transacción por transacción, así como los datos que servirán para potenciar el proceso de toma de decisiones financieras. Por ejemplo, una operación importante sería la transaccionalidad de las ventas o los pagos o el estado de los saldos de las cajas, entre otros. Este caso, en su detalle, también lo podéis encontrar en la web de Microsoft. Un pilar también importante y es el core. Quizás no nos damos cuenta, pero el 70% de las inversiones se hacen detrás de este pilar. Evidentemente, la experiencia de usuario es importante, pero es muy difícil dar una buena experiencia de cliente, una buena herramienta para empoderar a empleados sin poder optimizar nuestras operaciones o el digital operation, como algunos le suelen llamar. La optimización de las operaciones ya no ocurre con un sistema a la vez. Ahora se hace con la información conectada, con los datos y la inteligencia en un sistema que se puede utilizar para optimizar el resultado o el proceso dentro de otro sistema, con sistemas de negocio inteligentes, conectados, que pueden remodelar las relaciones con los clientes, los servicios, los modelos de servicio y las operaciones de back-end y procesos internos, lo cual mejora la compañía, nuestras operaciones, y debe hacerse de forma continua y casi en tiempo real. La nube de Microsoft ayuda a las organizaciones a habilitar un flujo continuo de datos con información y acción en toda la empresa. Un buen ejemplo es Azure Snapseed, que ofrece un servicio de análisis ilimitado
que reúne el almacenamiento de datos empresariales y el análisis de Big Data. Sin igual velocidad, aprovecha las integraciones profundas con Power BI, Azure Machine Learning, para ampliar en gran medida la detección de información en todos los datos y aplicar modelos de aprendizaje automáticos en las aplicaciones inteligentes. Esto se reduce significativamente en el proceso de desarrollo de proyectos, ya sea para proyectos de BI o proyectos de aprendizaje automático. Como comentaba inicialmente, Fast Shop es un buen ejemplo. Ya hablé de su enfoque de proporcionar una buena experiencia de cliente, incluso llegando a un compromiso con su cliente de tener la posibilidad de negociar el precio en el punto de venta, lo cual me parece sorprendente y desde luego me gustaría verlo en la práctica en mi próxima visita a Brasil. Todo esto se hace posible porque se dieron cuenta que necesitaban una solución de BI y donde los datos fuesen, la arquitectura de datos fuese flexible y asequible. Empezaron a examinar Microsoft BI y se dieron cuenta que tenía las capacidades de visualización de datos que ellos estaban buscando. Rápidamente decidieron usar Power BI como la solución corporativa y como siguiente paso buscaron una plataforma de análisis complementaria. Azure fue la elección que ellos hicieron porque es una solución que ellos esperan que va a tener un impacto significativo para toda la empresa, ya que es una plataforma de análisis que ellos encontraron sorprendentemente de forma sorprendente, que era muy fácil de utilizar. Para que tengáis una idea, Fast Shop nos comentó que han podido construir el 90% de las capacidades de su solución sin la ayuda de TI, pero con la ayuda de TI, que es diferente. Hay muchos casos que puedo comentar, pero por tiempo me gustaría resaltar uno que es mexicano. También es para un gran orgullo porque realmente estamos ayudando a transformar los productos que son de gran impacto para nosotros, los ciudadanos. En este caso, me gustaría resaltar un comentario de Juan Pablo Botón, que es el administrador general de planeación del Servicio de Administración Tributaria, o SAT, que es un comentario que hizo él en el anuncio del plan de inversión de más de $1 millón para impulsar la transformación digital en México y que fue también usado para anunciar que vamos a tener por primera vez un centro de datos, una región de centro de datos en México. Básicamente lo que nos contaba Juan Pablo es que ha estado trabajando con nosotros, con Microsoft, en su transformación digital para optimizar los procesos de recaudación fiscal. De tal manera que les permitía usar el cómputo de la nube de Microsoft para poder gestionar grandes volúmenes de información, evolucionar los procedimientos, los procesos relativos al consumo de la factura electrónica y permitirles gestionar más de 20 millones de facturas al día. Evidentemente, esto solamente lo puedes hacer con una buena plataforma, con un sistema de agilidad y con unos desarrolladores totalmente entrenados con la capacidad de hacer aplicaciones de la organización. Sinceramente, me parece un buen escenario y os invito a leer el anuncio y todo lo que estamos haciendo con el SAT por detrás. No se puede hacer transformación digital y el concepto de bucle de retroalimentación digital sin una buena base de seguridad y cumplimiento. Por un tema de tiempo, claramente Microsoft tiene mucha tecnología totalmente conectada que os ayuda a crear esa experiencia de seguridad que todos necesitamos, cubriendo temas desde el punto de vista de privacidad, desde el punto de vista de seguridad, de prevención, de ciberseguridad, etc. Hay muchos casos, como el caso de Rabobank. Os invito a que veáis el caso, pero me gustaría indicarles que una naturaleza interconectada en la nube de Microsoft ayuda a nuestros clientes a lograr los resultados clave que comprenden nuestra o vuestra Digital Feedback Loop. Pero también vale la pena resaltar que las ofertas de Microsoft se pueden conectar y ampliar con software adicional.
la infraestructura e incluso con las nubes públicas en las que confían nuestros clientes. Por el lado de las aplicaciones, permitimos que las organizaciones personalicen la experiencia para su contexto único y que vayan más allá de lo que incluye Microsoft. Y que por eso proporcionamos enlaces adicionales a servicios y orígenes de datos desde ceros. En el lado de infraestructura, nos aseguramos que nuestra solución se integra perfectamente con otras soluciones de la industria, así como topologías locales que puedas tener on-premise o cualquier otra combinación de necesidades de computacional local, nativa en nube y delays de un cliente. En el lado de la nube, incluso creamos tecnologías que ayudan a desbloquear escenarios que nuestros clientes abarcan o que nuestros clientes necesitan usar varias nubes. Incluimos además Amazon Web Services o Google Cloud Platform. Un ejemplo clave es el Azure Arc, ARC, que permite a los clientes ampliar la administración y la gobernanza y nuestras capacidades de seguridad líderes en el sector a cualquier infraestructura. Esto permite a nuestros clientes obtener una vista coherente de los recursos de Azure, las nubes locales y otras nubes públicas, y así como aplicar el control de acceso basado en roles, utilizar la detección avanzada de amenazas y mucho más para proteger nuestros recursos. En resumen, la nube de Microsoft ofrece una pila de tecnología integrada, diferenciada, donde nuestros clientes eligen lo que ellos necesitan para impulsar su transformación digital, basada en el propósito que ellos tengan. Eligen Microsoft Cloud por su naturaleza interconectada, que les permite resultados claves que comprenden el bloque de comentarios digitales, que empoderan a sus clientes, que involucran a sus clientes, que transforman sus productos y servicios y optimizan sus operaciones. Eligen Microsoft Cloud porque nos aseguramos de que toda la experiencia que esté rodeada por una base de ofertas integradas y completas de seguridad, identidad, de administración y de cumplimiento regulatorio. Nuestros clientes eligen Microsoft Cloud debido a nuestra promesa en torno al concepto de trust, de confianza. Además de crear seguridad en toda nuestra plataforma, ponemos la privacidad en el centro de todas nuestras innovaciones. Creemos que los datos son propiedad de nuestros clientes y no de nosotros como creadores de tecnología. Nunca competimos con nuestros clientes ni vamos a monetizar sus datos. Eso es una palabra y un compromiso. Ningún otro proveedor proporciona una plataforma cohesiva que abarca las mejores soluciones de infraestructura, de aplicaciones y de AI, y por supuesto de datos, herramientas y servicios para desarrolladores y, como comentaba antes, temas de seguridad y cumplimiento en el centro. Por tanto, la nube de Microsoft puede ayudar de forma única a las organizaciones y a ti en tu camino de ser más resistentes en el mundo actual y, por tanto, mejorar la forma que tenemos para responder, recuperarnos y reimaginar el futuro que tenemos por delante. Todo ello centrándonos en conseguir nuestro propósito, nuestro North Star. Puesto que me quedan 2 minutos, me gustaría resaltar una frase que recientemente dijo nuestro CEO. En Microsoft estamos comprometidos exclusivamente para la generación de confianza en la tecnología y en el uso de la tecnología, abarcando temas desde la privacidad, la seguridad, la AI responsable, así como una seguridad digital. Pero, ¿cómo lo hacemos? Parte de nuestra respuesta la vais a encontrar en la tecnología que desarrollamos. No obstante, como ya estoy cerrando esta presentación, me quiero centrar en los 6 principios que debemos tener y seguir para crear y prestar servicios profesionales cuando usamos AI. Estamos hablando de la creación de sistemas justos, que sean fiables, que garanticen la privacidad de la información, que sea inclusivo, que esté dotado de sistemas transparentes con elementos de auditoría y seguimiento. Finalmente, algo que personalmente considero fundamental. Debemos ser responsables del uso que hacen los sistemas basados en AI
y cómo impacta a nuestro negocio, cómo impactan a las personas que usan directa o indirectamente, y definitivamente cómo nuestro sistema impacta a la sociedad. Cuando estamos diseñando y implementando sistemas basados en AI, debemos asegurar que lo estamos haciendo de forma responsable. Y por ello tenemos que intentar asegurar que ningún sistema de AI impida que un cliente o una persona acceda a un servicio, que no hayan riesgos de exclusión. Y por último, que no se infrinjan ningún derecho humano, ¿vale? Súper importante. Me gustaría terminar con una frase que implica nuestra misión como compañía. Para nosotros, nuestro propósito es claro. En cada industria, en cada país, estamos comprometidos a empoderar a cada persona, a cada organización del planeta a lograr más. Con esto, os doy súper gracias por escucharme. Ha sido una sesión larga, os pido disculpas por haber usado cada uno de los minutos, pero creo que esto es fundamental y sinceramente, Tijuana, desde luego, gracias por invitarme y os espero en ese futuro tan importante que estáis definiendo. Muchas gracias. Es hora de prepararte para tu sesión de Zoom. Pablo, es el sillón. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y esta conferencia sobre tecnología e innovación ha llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. La Universidad Autónoma de Baja California es la institución líder en educación superior del noroeste de México y contribuye a incrementar el nivel de desarrollo de la sociedad baja californiana a través de la generación, aplicación y transferencia del conocimiento y la promoción de la ciencia, el arte y la cultura. Y seguimos en Tijuana es el futuro. Gracias por compartir nuestros contenidos. Recuerden que todas las conferencias y paneles son gratuitos y están a su disposición en la plataforma de YouTube. Ha sido prácticamente una semana intensa de actividades con la participación de más de 100 personajes de primer nivel con exposiciones centradas en 3 ejes temáticos: arte, cultura e industrias creativas, diálogos del futuro y la celebración de una década de Tijuana Innovamoda. Es momento de agradecer a nuestros patrocinadores, por ejemplo, a Indy, universidad que te acompaña a crecer, y Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Por supuesto, también gracias a Telemundo. En este momento sin precedentes, estar informado es una necesidad. Cuenta con Telemundo 20 para una cobertura completa de lo que pasa en nuestra región. Noticias locales de Tijuana y San Diego, todos los días con noticieros de lunes a viernes y ahora también los fines de semana. Sigue con nosotros en nuestro último día de Tijuana es el futuro y prepárese para acompañarnos más tarde en nuestro gran cierre con la Orquesta Sinfónica Juvenil, que tiene preparado un concierto con el tema de música de videojuegos. Continuamos. Fusion is a multifaceted strategy that seeks to develop the potential of binational communities at our U.S.-Mexico ports of entry that reimagines cross-border districts and allow human energy to flourish. Our strategy advocates building more walkable urban environments that benefit people. We promote programs and projects that will catalyze the full potential of the San Isidro-Tijuana binational border districts. bfusion.org.
Seguimos en Tijuana es el futuro, la celebración de una primera década de Tijuana Innovadora, un evento que sin duda transformó la manera en que se conocía nuestra ciudad en el mundo. Lo cierto es que Tijuana es punta de lanza en diversas áreas. El sector empresarial no es la excepción y podemos decir que es gracias al empuje y tenacidad de empresarios con decisión es que Tijuana avanza hacia un futuro promisorio. Antes de presentar el siguiente panel, abrimos un paréntesis para agradecer a nuestros patrocinadores, AT&T, Arcus Nexus, una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software con 275 colaboradores y presencia en Monterrey, Aguascalientes y Irvine, California, con su sede principal en Tijuana, Baja California. Sus enfoques son servicio de crecimiento de producto, innovación tecnológica y extensión de equipos de desarrollo de software. Arcus Nexus es un valioso socio estratégico para empresas de tecnología que compiten en el mercado de Estados Unidos. Para hablar sobre nuestro siguiente tema, abrimos un panel con representantes del sector empresarial, a quienes damos la bienvenida. Ellos son Gabriel Camarena, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana; Gustavo de la Fuente, director ejecutivo de Smart Border Coalition; Carlos Higuera, presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana de ITAC; Luis Luterot del Riego, presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, CDT. Nuestro moderador es Luis Hernández, presidente de Index Zona Costa, Baja California. Bienvenidos todos, vamos con ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a este foro de la Agenda 2040 para Baja California. Me gustaría iniciar, por favor, jóvenes, pues un placer verlos a todos, con una autopresentación breve de cada uno de ustedes, su nombre, a qué entidad representan y cuáles son las fortalezas. Me gustaría iniciar con Carlos Higuera. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco esta invitación. Y bueno, pues también para nuestros amigos de Tijuana Innovadora, por supuesto, con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Higuera, actual presidente de ITAC, el organismo que se encarga de hacer la promoción para nuestra bella región. Gracias. Gracias. Adelante, Gustavo. Muchísimas gracias, Luis, y un aplauso a Tijuana Innovadora por todo el esfuerzo que han hecho en este gran evento. Yo soy Gustavo de la Fuente, soy el director ejecutivo de Smart Border Coalition. Es una organización cuya misión es abogar por cruces fronterizos más eficientes y más seguros. Gracias. Tocayo, Luis, adelante. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Represento al CDT, Consejo de Desarrollo de Tijuana, en lo que nuestra misión es impulsar el desarrollo sustentable de la zona metropolitana de Tijuana. Muchas gracias. Gabriel, por favor. Sí, muy buenas tardes y gracias por la invitación a Tijuana Innovadora. Mucho éxito en esta nueva edición. Yo soy Gabriel Camarena, soy actualmente el coordinador presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, que es conocido como CCE de Tijuana, donde existimos 17 cámaras que lo conforman. Y aquí enfrente de mí están varios de los presidentes. Gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes. Bueno, el plan del día de ahora es poder tocar temas de trascendencia, como siempre ha sido el objetivo de Tijuana Innovadora. Temas trascendentales, temas específicos y temas donde podamos dar un valor agregado. Van a hacer una serie de preguntas, vamos a una charla abierta. Lo que más queremos aquí es que la integración de esta comunidad y todo este complejo binacional que hemos vivido muchos años, pues se fortalezca con lo que viene, ¿no? Carlos, me gustaría iniciar contigo ahorita. Y me gustaría que me dieras una perspectiva un poquito desde el punto de vista de tú, en tu área y sector, ¿qué has visto que después de esta situación de la pandemia vamos a tener que hacer y cómo integrarnos? Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, mira, una de las cuestiones que nosotros en DEITAC, con Tijuana IDC, observábamos es el impacto que iba a causar precisamente esta pausa que tuvo en la economía y en la derrama económica de nuestra región derivado de este fenómeno, ¿no? Uno de los aspectos que nosotros medimos para poder ahora sí que analizar o tener un buen termómetro de la economía es precisamente el sector de construcción. Sabemos que el sector de construcción a nivel internacional es uno de los que mejor representa cómo está una economía. Es decir, cuando una economía está contraída, bueno, pues se deja de construir, se deja de invertir en este sector.
Y bueno, pues nosotros dedicados a lo que es el sector industrial, bueno, pues medimos esta parte mayormente derivado a lo que es naves industriales, parques, etcétera. Y bueno, pues en este sentido lo que nosotros estamos observando es una rápida recuperación, una rápida reactivación precisamente en este sector, ¿no? Uno de los factores que siempre hemos observado aquí en Tijuana ya desde hace algunos años es una creciente demanda precisamente por espacios industriales para dar alojo pues a estos proyectos que llegan ya sea de parte del extranjero o a nivel nacional. Y bueno, pues lo que estamos nosotros ahorita observando es que después de esta pausa que tuvimos con el COVID, es una reactivación muy rápida en este sector, ¿no? Uno de los puntos que me gustaría ahora sí que enfatizar es que actualmente tenemos un grado de ocupación mayor al 97%, es decir, que casi toda la nave industrial que está disponible actualmente se encuentra ocupada, ¿no? Esto también nos lleva a la parte especulativa, es decir, cuando algún tipo de desarrollador establece algún proyecto en donde va a tener un espacio disponible en un tiempo hacia el futuro y bueno, pues que con esto espera que tenga un proyecto en ese tiempo venidero, ¿no? Y bueno, pues en este sentido también hemos observado que los desarrolladores han estado haciendo su labor y esto nos lleva a un grado de confianza también en el inversionista nacional para aquellos proyectos que vienen hacia futuro, ¿no? Entonces, estos dos indicadores para nosotros son clave, es una muy buena medición que tenemos. De hecho, nosotros como grupo hacemos este reporte industrial que vamos monitoreando de manera trimestral y que nos permite ir observando de manera gradual cómo va comportándose ahora sí que nuestro sector, ¿no? Y en este sentido, creemos que a pesar de que a principios de año tuvimos pues esta pausa junto con todo el escollo que esto causó, creemos que vamos a cerrar el año con números muy positivos, ¿no? Y eso definitivamente derivado de la gran reactivación de lo que es todo el sector industrial maquilador, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te pudiera comentar de mi parte, Luis. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gustavo, voy contigo. En el aspecto ahorita que comentaba Carlos sobre esta ocupación 97%, tú en esta frontera, la segunda frontera más transitada a nivel México, ¿cómo has visto después de esta reactivación que estamos haciendo económicamente el impacto de ese 97% de ocupación que tenemos en el estado? El punto de vista que yo les voy a comentar realmente tiene que ver con una organización binacional, 100% binacional, netamente binacional. Entonces, vemos las cosas desde un punto de vista empresarial, pero también las vemos desde un punto de vista más humano, porque estamos viendo los cruces tanto de carga como de personas, automóviles, obviamente. Ese 97% de ocupación, pues, se traduce en mucha actividad económica, obviamente lo que decía Carlos, mucha derrama en la ciudad de Tijuana, empleos que están regresando, porque teníamos mucha gente que ciertamente se había ido a su casa, ¿no? Que básicamente le habían mandado a su casa a dejar de trabajar un tiempo, que está regresando, pero eso se traduce con nosotros en una demanda creciente de gente que quiere cruzar la frontera porque tiene recursos, que desea cruzar la frontera, pero que en este momento por restricciones que hay a actividades no esenciales, pues no están cruzando. Entonces esa misma demanda se está concentrando en la ciudad de Tijuana, que es un elemento muy positivo dentro de todo lo negativo que hemos visto en los últimos 6 meses. Yo creo que eso va a ser un aliciente para que se recupere más rápidamente la economía de Tijuana cuando vemos esos niveles de ocupación. Yo creo también que el ramo industrial pues tiene un efecto seguramente en otra serie de actividades de proveeduría en la ciudad de Tijuana, ¿no? Para las mismas plantas. Hay factores ahí con la economía que pues, seguramente que todos conocemos, en el caso de Tijuana de aeroespacial, la automotriz, los temas digamos, de accesorios médicos, en fin, todos estos temas que en Tijuana han sido muy importantes y que están, digamos, llenando esos espacios. También sí vemos nosotros que con esa capacidad ya casi llegando a su punto máximo, está también construyéndose muchas más naves industriales. ¿Por qué? Vienen nuevos trabajos para Tijuana, viene una oportunidad que pensamos nosotros en ramos como la nanotecnología,
en ramos como el clean tech, ¿no? Tecnologías limpias. Vienen muchas oportunidades en esos rubros de desarrollo de software y se va a requerir incluso más lugares industriales para desarrollarlos. Entonces, esa es parte, vemos nosotros, de un cambio geopolítico debido a la relación que existe entre Estados Unidos y China y que se está rompiendo en muchos sentidos y que ahora pues mucho de ese capital que igual se va a quedar en el sudeste asiático está pensando en venirse a México, y Baja California pues es un punto importante. Entonces, con más razón, esa capacidad que está casi a su máximo pues debe de incrementarse, ¿no? Entonces va a ser una buena oportunidad para la región. Muchas gracias, Gustavo. Luis, en el aspecto de la demanda, ahorita que está comentándonos Gustavo Lafuente, ¿no? Al estar cerrada la frontera, la demanda se está quedando en Tijuana. Tú desde el CDT, ¿qué ves que tenemos que hacer en Tijuana y las regiones fronterizas para poder capitalizar, ¿no? Poder capitalizar este poco flujo que tenemos de sur a norte, poder cristalizar esa parte económica dentro de los estados y ciudades de las fronteras? Mira, nosotros no somos cámaras, somos consejos. Nosotros vemos todas las necesidades de la ciudadanía y los representamos y nos volvemos en articuladores de esas ideas de cómo quieren que se vea Tijuana en el futuro. Y entre la sociedad y el gobierno, donde se dan dos grandes compromisos. Uno que es el lograr la confianza de la sociedad y del gobierno para ser esos articuladores. Y la segunda es el volvernos garantes de la continuidad de los proyectos por arriba de los periodos gubernamentales. Entonces, más o menos la visión que por donde queremos ir, lo que nos rige el plan estratégico metropolitano, de nuestra columna vertebral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, en el aspecto ya un poquito más estatal, ¿sí? Y lo estoy tratando de hacer de esta manera, ahorita Carlos nos habla bastante de lo que es, ¿sabes? Que la ocupación en el sector de manufactura. Gustavo nos habla de la parte de cómo la economía de Tijuana pues tiene un gran potencial. Ahorita Luis nos está diciendo, ¿sabes? Que los ejes y la columna vertebral que tiene el plan, que tiene el CDT para crecer la economía. De un punto de vista estatal y tú como coordinador aquí el CCN en Baja California, ¿qué ves que tenemos que hacer sobre este aspecto para poder detonar una economía que sea virtuosa, vamos a decir, para los que estamos aquí en la zona? ¿Sí? Y también en un momento dado, pues incrementar y apoyar la parte de la frontera con Estados Unidos, que vemos que pues, parte de la frontera está muerta, ¿no? San Isidro, todas esas partes, pues no hay economía, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener que ser una parte fundamental de ese crecimiento. Híjole, pues podríamos llevar creo que todo el programa con esto y es un excelente tema. Baja California tiene la gran ventaja, así como Tijuana, que tiene una economía muy diversificada, creo yo. O sea, la manufactura sin duda es uno de los puntales económicos de todo nuestro estado y sobre todo de la zona metropolitana de Tijuana. En el tema de manufactura, que ustedes son expertos, pero yo del lado pues un poquito hacia atrás veo como una gran oportunidad lo que hemos comentado de las cadenas de suministro, ¿no? Lo que comentaban ahorita, que varias de las empresas están volteando hacia México y hacia nuestra región para cambiar sus procesos productivos y ser proveedores de esas grandes tractoras, por decirles de una forma, de aeroespacial, automotriz, etcétera. Pues ahí vemos una oportunidad que le hemos visto de tiempo atrás, pero que ahora creo yo que estamos un poco más cerca para hacer estrategias muy definidas que tomen en cuenta la ventaja que tenemos geográfica realmente y sobre todo el TEMEC que está firmado recientemente, ¿no? Pero también tenemos una economía de servicios. Ahorita está bastante afectada en ciertos sectores, como ustedes saben. El sector turismo sobre todo es el que, aunque la apertura de la frontera está libre ahorita, podríamos decir para norteamericanos que vienen a visitarnos y se pueden regresar porque legalmente lo pueden hacer, pues Estados Unidos, como comentas, tiene la desventaja, sobre todo ciertas ciudades como San Isidro, que está sufriendo porque no tiene su clientela normal, que es todos los tijuanenses, o en este caso, por ejemplo, si me voy a Caléxico,
pues tenemos a Mexicali con una situación similar y bueno, Tecate es muy diferente. Pero en realidad la economía de servicios o la terciaria que le llaman, pues es a nivel estatal tiene muchísimas oportunidades de reactivación y esperamos que pronto se dé una reactivación, como siempre se ha dicho, muy responsable, donde sigan fluyendo las inversiones, por ejemplo, en el sector turismo que la estábamos viendo, tanto en lo que es habitacional, en lo que es assisted living, por ejemplo, que tiene que ver con varias etapas, también lo que es el turismo tradicional carretero que tenemos, ¿no? Entonces, también tenemos que estar bastante preparados para reactivarnos en una forma segura en el corto plazo, por decir, de aquí a 3 meses, porque esto se va a reactivar tremendamente, así como lo estamos viendo con las reactivaciones que hay en los que ya son considerados como esenciales o los que se han, por ejemplo, el sector de la construcción que vemos que ya está retomando vuelo y está aportando bastante en el Estado en cuanto a generación de empleos, ¿no? Junto con la manufactura. Es una amalgama tremenda de oportunidades que tenemos, que afortunadamente tenemos gente muy experimentada en cada sector y tenemos organismos que están en constante pensamiento como el CDT y otros como el IDC o lo que es DEITAC para guiarnos y todos estar en conjunto. Entonces, en general, hasta ahí la dejaría ahorita con un futuro, una oportunidad que me des después, a lo mejor ahondar en alguna cosa específica que tú veas como oportunidad, Luis. Claro que sí. Muchas gracias. Ok, ahora la siguiente pregunta va en torno a estos, vamos a decir, estos hallazgos, ¿no? Ahorita estamos hablando de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que estamos viendo. Me gustaría iniciar contigo, Gustavo, con esto, después ahí Luis, después me voy con Gabriel y después con Carlos. Desde un punto de vista política federal México y política estatal México, ¿sí? ¿Cuáles serían, Gustavo, los 2 elementos que tú consideres claves que tiene que hacer la política federal y la política estatal, ¿sí? Para poder integrar, vamos a decir, esta parte económica que va a estar en Tijuana, la parte del eje principal que nos maneja el CDT, lo que nos dice una reactivación responsable, Gabriel, y lo que es la ocupación que nos da Carlos, ¿no? ¿Cuáles serían los 2 términos, Gustavo, que tú consideres en la política estatal y federal? Y sé que eso nos puede tomar 4 horas, ¿no? Pero vamos a tenerlo aquí. ¿Qué tú ves? Yo veo una palabra en particular, es la que me surge en la mente, es coordinación. Y es coordinación no nada más federal, estatal, local, sino binacional. Yo creo que estamos en una situación complicada en últimas fechas, no solamente por la pandemia, sino por los temas políticos y los jaloneos, lo voy a dejar así, los jaloneos políticos que hemos visto. Yo creo que lo que se requiere aquí, de entrada, y lo vimos como una de las lecciones del COVID-19, es que necesitamos, nos urge y debemos exigir una coordinación entre las administraciones públicas locales y estatales, ¿no? De entrada. Tienen que ir de la mano en los temas más importantes como combatir la pobreza, salud, obviamente, infraestructura y el medio ambiente. O sea, no hay de otra, la verdad. Yo creo también que las administraciones estatales, la que sea, a la que le toque este año, el año que entra, deben de apoyar a las pymes con programas económicos después de todos los estragos que hemos visto. No se ha visto esa reacción. El lado americano es muy importante que de veras pasemos de unas administraciones locales y estatales que tienen una relación, una buena relación, diría yo, una buena, ha habido ciertas colaboraciones, pero más que nada se ha compartido información, si lo vemos a nivel salud pública, por ejemplo. Lo que no está pasando es que no estamos pasando de los memorandos de entendimiento, de los convenios a los hechos con las administraciones. Y lo vimos nuevamente con el COVID, porque el COVID nunca en las poblaciones ni de Tijuana, ni de San Diego, ni de Calexico, de Mexicali, trabajaron el problema conjuntamente y para realmente ver a la región como una sola. Cada quien se manejó por su lado. Entonces, urge ese tipo de gestión y ese tipo de
digamos, de hecho, ¿no? En el que los gobiernos trabajan conjuntamente. En cuanto a las autoridades federales, más como lo pone aquí, yo creo que es sumamente importante que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del SAT y del INDAVI, estén viniendo las autoridades federales a Tijuana más seguido y estemos teniendo unos diálogos de veras para mejorar y para, digamos, echar a volar algunos de los programas, de los proyectos que existen, caso TAI 2, caso Ferrocarril de Tecate, en fin, hay mucha problemática que si no hay contacto con la federación, frecuentemente no se van a poder llevar a cabo. Okay. Muchas gracias, Gustavo. Luis, adelante. Política pública y política estatal. ¿Qué es lo que consideras tú que debemos de reforzar? Completando un poquito de lo que dice Gustavo, para mí, para que el gobierno, tanto federal y estatal, en su diseño de a qué rumbos tomar como sociedad, como país, como Estado, pues, como dijo Gabriel, estamos las cámaras con especialistas en cada área. Entonces, que permitan que se produzca esa sinergia, que se alimente de esa riqueza de información que tenemos todas las cámaras y los consejos, y las ganas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si eso sucedería, nosotros tenemos acceso a lo local, podemos aterrizar las ideas, como decía Gustavo, tenemos la información, todos somos empresarios y con la gente que coopera con nosotros, colabora con nosotros, pues vivimos los problemas que está viviendo la sociedad. Entonces podemos enriquecer esos proyectos de una manera muy importante, de manera técnica y social. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Especialización, la comenta. Gabriel, en tu caso, ¿cómo? Yo creo que pues coincido, necesitamos una coordinación, pero sobre todo que la federación voltee más hacia Baja California. En el discurso vemos mucho que, pues sí, reconocen que estamos apoyando en el tema migratorio, por ejemplo, y hemos tenido en los últimos 2 años, yo creo que una migración tremenda, una presión demográfica tremenda, sobre todo por gentes de fuera de México y también con nacionales que quiere cruzar a los Estados Unidos y sabemos que es muy difícil. Y aquí tuvimos que lidiar con toda esta gente antes de la pandemia, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, no se ha traducido en políticas públicas federales sobre todo, que se bajen al Estado, porque el Estado sí depende mucho de la federación para coordinarse. O sea, sí, me quiero referir a que si la federación, por ejemplo, la Secretaría de Economía, no tiene un programa específico que atienda alguna necesidad o una oportunidad dentro del Estado, difícilmente el Estado tendrá la fortaleza para echarlo a andar. No puede ser, aunque es autónomo, pero no puede ser efectivo, yo creo. Entonces, tenemos el tema que vemos en los permisos de maquila, que ya se ha visto que están un poco frenados, son muy frenados. Tenemos el problema ahora que se nos viene de las NOMS para toda la importación aquí a frontera, que se va a quedar aquí en la frontera, con una tremenda afectación al comercio pequeño o mediano, que vamos a vivir. A lo mejor las industrias grandes que tienen una infraestructura del otro lado de la frontera no van a sufrirla, pero todos los que no la tienen, que son la gran mayoría, porque recordemos que tenemos la mayoría en MIPYMES, pues sí la va a sufrir. Entonces, a lo que me quiero referir es que o nosotros tenemos que ir constantemente a la Ciudad de México y tocar la puerta y casi tumbarla, junto con nuestras autoridades locales y estatales, o ellos venir, o una sinergia entre las dos, porque en realidad es lo que nos ha frenado, y tú conoces muy bien, Luis, de los indicadores económicos de crecimiento, y vemos que Baja California está frenado, pero por falta de, un lado es infraestructura y la otra es apoyos, no necesariamente económicos, sino apoyos de política pública para que nos dejen crecer al ritmo que debemos de crecer, y no me estoy refiriendo solamente al sector manufacturero, sino a todos los demás sectores. Muy bien, muchas gracias. Carlos, en tu caso, ¿cuál sería esa coordinación, esa palabra que tú consideras que nos falta entre los gobiernos? Fíjate, Luis, que uno de los temas que mencionaba Gabriel y que me sumo a ello es precisamente desde el punto de vista federal.
el que nos permitan el gestionar adecuadamente y con obviamente las facilidades, por ejemplo, los IMEX, ¿no? Estos permisos que hemos observado que de alguna manera se han visto reducidos en la emisión de ellos y que fortalecen nuestra economía, ¿no? Desde el punto de vista industrial, ¿no? Conocemos que bien Baja California es una economía muy diversificada, afortunadamente, pero en el sector que nosotros nos enfocamos, que es la parte industrial, bueno, hemos visto un rezago precisamente en la emisión de estos permisos, ¿no? Que permiten el establecimiento de una nueva inversión que a su vez va a generar, pues no nada más la derrama económica de la construcción y todo esto, sino también la generación de empleos, que es un factor importante y que posterior a esto viene pues todo el intercambio comercial que existe en nuestra región por esta industria, ¿no? Eso sería de la parte federal, ¿no? O sea, el que permitan obviamente una mejor articulación de estos permisos y que pues se entienda muy bien lo que significa una industria maquiladora, ¿no? Que es tan benéfica para la economía de todo México, ¿no? Por el ambiente federal. En el ámbito estatal, yo creo que una palabra que definiría desde la perspectiva de nosotros es congruencia. Vemos por un lado que tenemos una política pública estatal que ha sido un poquito contradictoria desde un inicio, ¿no? de esta administración, en donde observamos que a lo mejor, por ejemplo, el tocar temas de impuestos sobre nómina, el manejar cómo se gestionan algunos tipos de conflictos estatales en relación a inversiones extranjeras. Bueno, pues creo que si nosotros pudiéramos tener un mejor diálogo con el gobierno estatal y una mejor coordinación y una congruencia con los diferentes municipios, generaría una mejor atracción de inversión. Es decir, por un lado tendríamos un gobierno federal que nos permita estos permisos para poder establecerlos. Obviamente sabemos que la industria IMEX o la industria maquiladora es una de las más reguladas y más vigiladas y que aparte es de las que mejor cumple con todos los temas fiscales que tienen que ver. Y por otro lado, permitiría también un asentamiento y una expansión muy organizada de esta industria. Hemos observado que durante los últimos 2 años, algo que salvó precisamente esta región o esta industria es precisamente las expansiones que tuvieron tan importantes varias de estas empresas. Esto permitió que a pesar de que no tuviéramos ingresos muy importantes en número al menos de nuevas inversiones, sí permitió que de alguna manera siguiéramos creciendo como región. ¿Por qué? Porque estas nuevas plantas, que eran una expansión de alguna ya establecida aquí en la región, permitió el crecimiento en empleos, en inversión, obviamente, para el intercambio comercial que tenemos aquí en la región y el crecimiento de la proveeduría, pues tanto local como regional, ¿no? Y que, bueno, pues es uno de los factores que definitivamente nosotros tenemos que observar como uno de los puntos que tenemos que reforzar, ¿no? El que tengamos un mejor diálogo desde nivel federal, estatal y municipal para que esto pueda seguir fluyendo de manera coordinada. Gracias, Carlos. Quiero hacer la pregunta a los 4, ¿sí? Sobre 3 temas. Uno es educación, ¿sí? El otro tema es seguridad y el otro tema es infraestructura, ¿sí? Y lo veo porque educación es lo que nos va a definir como Estado, ¿sí? Y es algo de lo que ha buscado Tijuana Innovadora, no estar educando siempre y estar mandando información concreta, ¿sí? Pero el inversionista, aparte de ver la educación, pues ver la seguridad, ¿sí? Y ahorita vemos que los temas de seguridad pues también tienen que ser relevantes, ¿no? En la agenda. Y tercero, la infraestructura. Me gustaría empezar contigo, Gabriel, ¿sí? ¿Qué propuestas harías tú, ¿sí? Para atacar en conjunto lo que es educación, lo que es seguridad y lo que es infraestructura, ¿sí? Después de ahí me voy a ir contigo, Carlos. Después me voy a ir contigo, Gustavo, y al final contigo, Luis. ¿Vale? Bien, con mucho gusto. En educación sí es un tema que la pelota está en la cancha del Estado, creo yo, ¿no? O sea, tiene más injerencia el Estado en sus políticas de desarrollo en cuanto a la educación. Entonces, ahí lo que hemos visto, bueno, obviamente la pandemia vino a poner un periodo de stand-by, por decir, sobre todo en clases presenciales y ha forzado a que pues realmente haya adaptaciones para la tecnología y que las clases sean, pues en el mejor de los casos, pues vía lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? Que es una vía electrónica. Pero, sin embargo, sabemos que nuestra población, parte de ella, pues carece de los recursos tecnológicos
para lograrlo. Pero pasando a ese punto, yo creo que lo que se debe retomar es la estrecha intercomunicación entre lo que es el sector productivo y lo que es el sector educativo, ¿no? Para que se empaten esas necesidades que vemos ahorita en lo presente, de habilidades, de currícula dentro de lo que son las universidades o las escuelas técnicas, con las necesidades que vemos los que estamos en la planta laboral, pues que tenemos presente y futura. Yo veo que ahorita también en la pandemia detuvo esa comunicación. Esa es mi percepción. Entonces yo empezaría por lo más básico. Determinar cuáles son nuestras necesidades ahora presentes y futuras de aquí a 5 años o quizá más, pero sí trabajar en conjunto para que el sector de la educación oficial y la que es privado estemos alineados con las fuerzas productivas que vemos para nuestras regiones y así sea un círculo virtuoso y que no se convierta en un círculo vicioso, ¿no? Hay mucho tema ahí de qué hablar, pero sería mi tema en cuanto a educación. Seguridad, pues sabemos que aunque los indicadores actualmente están a la baja, pues son cuestionados porque hay una cifra negra que muchos de los que estudian esto conocen, que es la falta de la población que se transforme en las denuncias. Pues hay muy bajo índice de denuncias. Por ahí salió una nota que el 88% de los que sufren algún problema, algún delito que les cometan, alguna acción, no están denunciando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esa cifra sea la correcta. Aquí lo importante sería comparar entre la que existía antes y la que existe ahorita para ver si los indicadores andan bien. Independientemente de los indicadores, yo creo que toda la población, de lo que he visto, pues está constantemente en una situación no de alerta, pero sí de extremo cuidado en cuanto a la inseguridad, ¿no? Y me refiero a asaltos a comercio, asalto a casa habitación, aunque los indicadores vayan abajo, homicidios, pues no se diga, narcomenudeo, prevención de la inseguridad o de las adicciones. Tenemos un complejo panorama y un reto muy grande en lo que es seguridad, pero también tenemos, pues bueno, tenemos muchos mecanismos como por ejemplo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que puntualmente está observando todos esos desempeños y las estrategias que plantean las autoridades estatales, municipales y federales, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos ese problema, pero por otro lado, tenemos a alguien que nos puede ayudar a tratar de mejorar la situación y hay que tenerles confianza, ¿no? Y la tercera, pues que me dijiste que es infraestructura, pues es un tema que conozco algo, pero yo creo que hay muchos más talentos aquí que conocen muy bien el tema, entonces cedería mi tiempo para ellos. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, mira, fíjate que en el primer punto que nos comentas, educación, creo yo que la parte de educación, y coincido mucho con lo que acaba de comentar Gabriel precisamente, es una piedra angular que necesitamos nosotros fortalecer, ¿no? El tener una mejor coordinación en los niveles, tanto estatal como municipal, entre lo privado y lo público, crearía mejores oportunidades. Sin embargo, aclarando este punto, creo yo que aquí en Tijuana, en Baja California, tenemos una ventaja. La primera de ellas, hemos hecho una buena inversión en este rubro, históricamente hablando, ¿no? Se ha puesto en marcha todo el aparato burocrático para crear planteles, para crear una infraestructura en el sentido académico, ¿no? Adicionalmente, digo, dentro de todos los retos que esto representa, se ha hecho una buena vinculación, creo yo, entre el sector industrial y lo que es la academia. Ha funcionado relativamente bien, hemos tenido muchos casos de éxito y definitivamente creo que es algo que podemos seguir alimentando, ¿no? Sin embargo, algo que quiero remarcar mucho, que creo que hacemos muy bien aquí en Tijuana y en Baja California, es que el sector industrial, refiriéndome a las empresas, a los empresarios, han hecho una buena labor de educar, entrenar y capacitar al personal. Y esto se ve reflejado en lo siguiente.
Nosotros sabemos que muchas de las empresas buscan esta región porque tenemos un talento capacitado, es decir, un talento que no nada más hace bien su proceso, sino que aparte le interesa conocer más, es decir, seguirse superando, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos muchos ejemplos en la industria en donde tenemos una persona que inició en una línea de producción y hoy en día es un gerente de planta, ¿no? Esa capacitación que se recibe, esa educación que se recibe a través de las empresas ha forjado a muchas personas que a su vez sirven de ejemplo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hemos hecho una buena labor. Definitivamente hay todavía más para crecer, pero creo que llevamos una buena ventaja en ese sentido, ¿no? Las personas que se integran en esta región encuentran un ambiente, un ecosistema que les va a permitir seguirse educando, capacitando y progresando, ¿no? Entonces en ese sentido, pues una mejor coordinación ayudaría, pero creo que llevamos una buena ventaja ahí en ese sentido en relación a otras regiones de México, ¿no? En el tema de seguridad, cambiando de punto, bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir, no? Definitivamente Tijuana, Baja California, ha pasado por varios aspectos importantes en este rubro, en donde hemos tenido épocas muy, muy violentas, muy malas, y que también hemos podido recuperar el terreno haciendo buenos esfuerzos coordinados en todos los niveles de gobierno, en la industria privada y demás, para tener, pues obviamente un ambiente seguro, ¿no? Que las personas que salen a trabajar, que salen a estudiar, etcétera, pues se sientan seguros, ¿no? Y coincido también con Gabriel que en este tema uno de los aspectos que deberíamos nosotros tener es una mejor coordinación en todos los niveles, ¿no? Es decir, que el gobierno pudiera acercarse a la industria privada, a las diferentes organizaciones que componemos a todos los sectores y escuchar, sentarse en una mesa y planear en un diálogo abierto qué es lo que podemos hacer, ¿no? Gabriel mencionaba algo que creo que es muy importante, es que durante este tiempo de pandemia muchas personas se abstuvieron de ir a denunciar algún tipo de delito, del que haya sido, ¿no? Entonces, eso es un factor que en los números estadísticos oficiales no reflejan la realidad. Entonces, este es un factor que si no cuidamos, pues se nos puede volver a hacer un 2008, cuando vimos que los niveles de violencia escalaron muy peligrosamente, ¿no? Y que afortunadamente pues se hizo una buena labor y se recuperó la plaza, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que ser cuidadosos en ese tema porque sí es un factor que ahuyenta a las empresas, a las inversiones, etcétera, ¿no? Eso sería mi contribución. Y en el tercer punto que tú comentabas, infraestructura, bueno, pues mira, desgraciadamente aquí sí tenemos una gran falta de inversión en este sentido, ¿no? Creo yo que otras ciudades, otras regiones de México cuentan desde lo básico, es decir, con muchos pasos a desnivel, con distribuidores viales que fomentan el flujo de personas que van a un destino como su trabajo o su casa, y también lo que es la carga comercial, es decir, el que tú tengas caminos y estos accesos facilitan el intercambio comercial, lo cual genera un mayor flujo de mercancías y obviamente una derrama económica, ¿no? Asimismo, digo, bueno, pues en este sentido, uno de los aciertos que sí hemos tenido, pues es la adecuación de nuestros puertos y estas áreas de infraestructura que permiten un intercambio comercial más exitoso, por ejemplo, como lo ha sido, pues poco a poco la adecuación de las garitas, tanto la comercial como la peatonal, también la construcción de lo que es Matriz y en su proyecto, o sea que por fin ya tenemos un puerto aéreo que nos permita estar en la vanguardia o cuando menos iniciar esta escalada de intercambio de mercancías mucho más exitosas. El propio CBX, lo que es el puente que tenemos en el aeropuerto, también es un ejemplo a nivel mundial de un buen proyecto llevado a la práctica con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, tenemos por un lado una carencia importante de lo que es infraestructura, pero por el otro lado tenemos proyectos que son punta de lanza a nivel mundial o al menos regionales que nos permiten estar en vanguardia, ¿no? La adecuación también, por ejemplo, del puerto de Ensenada para poder recibir espacios o buques más grandes, bueno, pues también es obviamente un acierto, pero pues necesitamos un ferrocarril que pueda estar interconectado para que pueda realmente ser funcional para el intercambio de mercancías de grandes volúmenes a bajos costos y obviamente que nos permita ser más pues versátiles, ¿no? Contra, por ejemplo, digamos una región como el Bajío, ¿no? Entonces, esos son los matices y los contrastes que tenemos, pero bueno, pues creo que pudiéramos hacer una mejor labor en ese sentido también, ¿no? Gracias, Gustavo. Me gustaría si pudieras darnos ahí tu comentario sobre la parte de infraestructura, ¿no? Ya más que todo un poquito ya fronteriza, así como lo está comentando Carlos. Sí, cómo no. Mira, voy a empezar precisamente con la parte de infraestructura. Hay muchos proyectos
que se han venido logrando con los puertos, como lo acaba de comentar Carlos, pero también sabemos que hay otros que están pendientes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de infraestructura pura, tenemos una gran oportunidad en esta región para un puerto como el de Otay 2, ¿sí? Ese puerto, lo hemos comentado y muchas veces no sabemos a detalle lo que está pasando con ese puerto, con esa posibilidad. Localmente no se sabe, estatalmente quizás se sepa un poco más y ya realmente las decisiones se toman a nivel federal. Pero aquí lo que creo yo que hace falta en el tema de infraestructura es que los locales, nosotros, digamos, la población binacional, realmente nos metamos y hagamos de ese proyecto, seamos campeones, pues, de ese proyecto, a sabiendas de que, claro, hay licitaciones a nivel federal de la SCT, se han ganado, digamos, para establecer derechos de vía, para establecer quién va a ser quién va a manejar la negociación, digamos, con los dueños de predios, en fin. Toda esa parte se está realizando a nivel federal, pero no tenemos localmente un grupo de personas y sobre todo diría combinación iniciativa privada con sociedad civil para empujar un proyecto de esa envergadura, porque ese proyecto realmente va a poner en el mapa nuevamente a Tijuana y a San Diego a nivel internacional, a nivel global. Entonces, ese es el tipo de empuje que necesitamos. Y lo mismo puedo decir para otros proyectos que quizá no sean tan ambiciosos, pero tal vez lo parezcan, como el CIT, como el tren interurbano, como el cruce del ferrocarril de Tecate. Son proyectos de infraestructura muy importantes que si no hay una coordinación local, una fuerza local que los esté empujando y que estemos tocando las puertas, un poco lo que decía Gabriel hace rato, pues ¿qué tenemos que hacer, no? Si tenemos que ir a tocar puertas cada semana a México, igual es algo que se tenga que hacer. Pero hay otra parte que tiene que ver con la infraestructura y que no es que estemos dejando de lado, pero hay veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene y lo vamos a hacer con más frecuencia ahora, que son los datos. Los datos para gestionar esa infraestructura. Una vez que la tienes, la infraestructura, y no tenemos tanto campo para hacer más puertos y para hacer más cosas, ¿no? Debido a la densidad poblacional que tenemos y los crecimientos muchas veces irregulares. Entonces, tenemos que trabajar con la infraestructura actual, sí, ciertamente modernizada, algunos de los puertos, pero allí es donde tenemos que tener buenos datos, saber cómo procesar esos datos y presentarlos tanto a un lado de la frontera como el otro, para poder gestionar diferentes, puede ser recursos, apoyos, políticas públicas que apoyen pues el ir y venir de mercancía, de gente, ¿no? En la frontera. Entonces, para mí que sumamente importante que la iniciativa privada y la sociedad civil actuemos en conjunto y de veras le expresemos a la federación, oye, nosotros estamos realmente detrás de estos proyectos. En cuanto a la educación, yo los invito a ver los retos que tenemos desde un punto de vista un poco más, digamos, desde un nivel binacional. Sabemos que el estado de California tiene una serie de problemas hoy en día con su sistema educativo público. Es un estado que para el 2030 va a requerir 1.1 millones de estudiantes graduados de una carrera que no van a tener. Sabemos que el 80% de los latinos, digamos, de los hispanos del estado de California van al 20%, o sea, el 20% de las escuelas públicas del estado de California concentra el 80%, en 80% toda la comunidad latina del estado, de los estudiantes latinos del estado. Eso quiere decir que no se está educando bien a la población latina, que muchos de ellos hablan español y que incluso viven entre Los Ángeles y San Diego. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un planteamiento binacional de cómo nos vamos a hacer del talento, las capacitaciones, las certificaciones del personal para atacar esto de forma conjunta, de forma más conjunta. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo a nivel global. No es nada más el lado del caso de Baja California, es Baja California y el sur de California, a ver cómo vamos a competir contra China, contra Europa, contra, en fin. Entonces, ese es el planteamiento que hago. En cuanto a seguridad, pues miren, yo no soy experto en seguridad. Lo que sí les puedo decir, los puntos que ustedes han hecho, pues concuerdo con ellos. Yo creo que en la medida
en que podamos atraer más turismo, obviamente atraer inversión extranjera directa, pero sobre todo el turismo, que es lo que alimenta muchos de esos negocios de servicios de lo que hablaba Gabriel, y lo hagamos de una forma en que el turista se sienta más cómodo, más seguro, que conozca con certidumbre las cosas, de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, de que se pueda regresar a su país sin confusiones, sin, digamos, pensar que no va a llegar o que va a tener problemas cuando llegue al cruce. Todo eso es una forma de guiar, ¿no? Tenemos que crear una forma de guiar con confianza al sector turismo que viene a Tijuana y que viene muy seguido, por cierto, pero ahora, pues ahora hay mucho más miedo, ¿no? Gracias. Estás en mute, Luis. Se acaba de hacer una consulta nacional por estados de cuál creían los ciudadanos que eran sus principales problemas en sus colonias. Y el 90 y tantos % de todo el Estado de México dijeron que el alcoholismo. En Baja California fue la drogadicción. Entonces a veces se siente como un cantado que mientras haya ese consumo en California, que sea de los estados que más consumen drogas de Estados Unidos, pues va a seguir pasando el tráfico de drogas. Entonces, por más acciones que tomes, no va a ser suficiente. Entonces, por eso todo lo que hemos venido mencionando todo el tiempo, ¿no? Esa sinergia entre gobierno y sociedad, y que se entienda con acciones que no deben de ser la respuesta de una manera proactiva, reactiva, debe ser proactiva. Entonces, si ya te asaltaron, si ya te mataron, pues ya de qué te sirve, ¿no? Entonces, de ahí te vas a la educación, pues la base y la forma más proactiva de accionar es la educación. De ahí me voy a la infraestructura. En la infraestructura, pues hay que irnos a los básicos. O sea, tenemos un déficit de lo principal de agua y de energía eléctrica. Entonces, oye, que carreteras, puentes, lo que tú me pintes, trenes. Pero si no hay agua, no hay suficiente electricidad. Tenemos que contar con lo básico para poder hacer el desgaste, el esfuerzo, el desgaste, para atraer esa inversión que producirá esos empleos que tanto se necesitan, esos dineros que necesitan las familias para subsistir y no tener que irse al crimen, ¿verdad? Entonces eso es un círculo súper clarito, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿verdad? Y son medidas que es lo que a veces me desespera a mí, ¿no? Todo esto pues, necesita un plan estratégico, y ese plan estratégico pues, su base es información, y si la información no quieren venir a pedirla, no va a California, no, todos los estados, ¿verdad? Para que tengan información fidedigna, real de lo que está pasando, pues las soluciones no van a ser las adecuadas por región, porque no es lo mismo que saquen una política nacional que se aplique igual en Chiapas que en Baja California. Son diferentes los problemas y la manera de cómo atacarse. Entonces, yo pienso que esa coordinación municipal, que todos hemos dicho, ¿no? Municipal, estatal y federal sobre todo, debe de mejorarse 1000%. A manera de resumen, ya vamos a tratar de empezar a cerrar, voy a tratar de sumarizar, pero sí quisiera que vayan pensando en una sola palabra, ¿sí? Que puede esperar Tijuana Innovadora de cada uno de sus sectores, ¿no? ¿Sí? Una sola palabra, no vamos a desarrollar sobre ella, ya después yo voy a ir tratando de dar el cierre. Ahorita me gusta mucho tu comentario, Luis, porque es correcto, ¿no? No todos los estados ni todos los sectores llevamos la misma velocidad, ¿sí? Es algo que nosotros vemos, no podemos llevar la misma velocidad y las estructuras y políticas, que es algo que yo he escuchado mucho de Gustavo, de los años que lo conozco. Él siempre ha dicho, ¿sabes qué? Para cada sector es su base de datos, para cada sector es su velocidad, para cada sector es su estrategia. Creo yo que dentro de los sectores que nos hemos desarrollado, nos hemos destacado algunos por avanzar muy rápido y otros no muchos, ¿sí? Por estar tratando de emular y estar tratando de entender lo que es la política pública estatal, estatal, federal y municipal, que no alcanzan, ¿sí? Vamos a decir, todavía no alcanza a llegar el gobierno, o ya se fue el gobierno y no alcanzaron a reaccionar, ¿no? Yo creo que aquí la clave va a ser esa gran integración. Carlos, voy contigo. ¿Qué puede esperar Tijuana Innovadora de DEITAC?
Creo yo que la palabra que definiría ese concepto es oportunidad. Estamos sentados en una bella región, magnífica, y creo que eso lo describe perfectamente. Una sola palabra, oportunidad. Luis, en tu caso, ¿de qué puede esperar Tijuana Innovadora? Seguimiento de proyectos. Seguimiento de proyectos. Gabriel, estás en mute. Perdón, compromiso. Compromiso. Gracias. Gustavo, en tu caso. Yo creo que la palabra para nosotros es enlace. Enlace de un lado de la frontera con el otro. Buscar fortalecernos buscando al otro lado. Ok. Entonces tenemos compromiso, tenemos enlace, ¿sí? Tenemos lo que es seguimiento, ¿sí? Y tenemos, yo creo que lo básico, ¿no? Lo que es el compromiso que hay ahí. Quiero ya cerrar, yo creo que ya estamos en tiempo, no sé qué nos diga el equipo de Tijuana Innovadora. Si nos pueden decir nada más en 10 segundos, Carlos, cómo DEITAC apoya a Tijuana Innovadora. Después nos vamos contigo, Luis, después con Gabriel y al final contigo, Gustavo. Gracias. Y rapidísimo, ¿no? Una de las oportunidades que tenemos aquí es precisamente crear esos vínculos, esas estrategias en conjunto, y eso es lo que ofrece DEITAC, Tijuana IDC para Tijuana Innovadora. Gracias. Gracias. ¿En tu caso, Luis? Histórico en 3 segundos. Tijuana Innovadora se incubó en DEITAC, en CDT, con el señor Galicot y con Alejandro Bustamante. Y fuimos los primeros que financiamos el proyecto de Tijuana Innovadora. Felicidades. Puede esperar del CDT pues un hermanazgo en todas las áreas. Muchas gracias. Vamos contigo, Gustavo. Nosotros como Smart Border Coalition somos patrocinadores de Tijuana Innovadora. Don José Dalicot es parte de nuestro consejo. Hemos apoyado a Tijuana Binacional desde hace algunos años y vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Gustavo. Sí. ¿En tu caso, Gabriel? Pues nosotros en el CCE, que son los 17 organismos, pues estamos de la mano con Tijuana Innovadora. Hemos estado en el mismo camino. Yo ofrezco y ofrecemos todos los 17 organismos de estar acompañando a Tijuana Innovadora en el futuro que tenga, porque nos ha dado una gran proyección a nivel internacional y nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que cuando apenas yo iba llegando a Tijuana, escuchar a Tijuana Innovadora se me hacía algo muy remoto, ¿sí? Después del primer evento que hubo, excelente. Yo creo que ahorita este ya es un legado, ¿no? Les quiero dar las gracias a los 4 por su tiempo, por su participación y más que todo por esa voluntad de poder apoyar, ¿sí? Y poder dar un granito de arena desde su trinchera. Y básicamente, Luis, pues yo creo que acertado el apoyo que dieron ustedes para que iniciara este gran proyecto, que pues ahora ya nada más es seguirlo fomentando y que nadie lo pare, ¿no? Nadie lo va a parar porque pues siempre he escuchado Tijuana es más grande que las ideas que tengamos nosotros 4. Muchas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y seguramente el sector empresarial es parte de Tijuana es el futuro. Desde este espacio reconocemos las aportaciones y el rol tan importante que tienen dentro de nuestra comunidad y agradecemos el que comprometan sus experiencias, que comprometan su trabajo y sus perspectivas de los tiempos por venir. Vamos a agradecer a UNIDEP, Periódico Frontera, Revista Mujer Actual y Radio Fórmula su patrocinio para hacerles llegar esta conferencia. Asimismo, tenemos un mensaje de Morzán. En empleonuevo.com encontrarás trabajo rápido y sencillo. ¿Sabías que puedes postularte a una vacante sin tener que registrarte? Así es, entra al portal, busca una vacante de empleo de acuerdo a tus características laborales y postúlate. Las oportunidades están a unos clics de convertirse en realidad. Empleonuevo.com, las mejores vacantes de empleo en línea. Arte en la industria es otra de las esferas de Tijuana Innovadora que lleva exposiciones de arte a espacios alternativos para formar públicos y difundir el arte local, pero también colecciones de arte de creadores universales como la del muralista Raúl Anguiano. Vamos a ver este video sobre lo que es arte en la industria.
caso es parte del programa Arte en la Industria que impulsa desde hace 3 años Tijuana Innovadora y que hasta el momento ha promovido exposiciones similares en 18 compañías, 20 planteles de educación superior y otro tipo de instituciones. Arte en la Industria tiene ya ahorita alrededor de 13 colecciones de arte, principalmente de pintura. Ya lo que hay que hacer con el arte y la cultura, como con muchas otras cosas más, es acercarnos a la gente, es llevarles el arte a donde ellos están. Y ese es el espíritu del programa de Arte en la Industria cuando pensamos en ir a maquiladoras, a escuelas y a edificios públicos en general. El arte es la expresión de la vida misma. Cómo complementa la vida al arte, sacándote del día a día, permitiéndote reflexionar en otras temáticas, en otras consideraciones, y pocas oportunidades hay de reflexión. Y tener este espacio de reflexión es lo que el arte permite, y eso es lo que es verdaderamente enriquecedor para la vida de cualquier ser humano. Una de las últimas exposiciones que llevaron son las de esta exposición de Mariano Aparicio, Rostros de México, y la verdad, como capta toda esta diversidad de personajes, también se van reconociendo. O sea, Mariano Aparicio recorrió toda la República retratando gente de distintos estados de la República, entonces no falta quien diga, yo soy de ahí, esta es mi artesanía, este es el personaje que yo veía. Entonces, el arte donde tú te ves reflejado es muy importante, te desdobla, te hace que no seas invisible. Ahí está una obra importante y refleja lo que yo soy. Y eso no tiene precio. Pues a Tijuana Innovadora el proyecto de Arte y la Industria le da un gran reflector, sobre todo en el sentido de que nos sensibiliza mucho como organización el llegar a la comunidad, llegar a puntos tan alejados de la zona Río, en donde hay espacios como la Casa de la Cultura del Pípila o escuelas, en donde nosotros podemos acercar este tipo de obras, platicar con la gente, sensibilizarnos, repito, porque lo hemos vuelto, gracias al liderazgo del ingeniero Gurría, en un proyecto netamente comunitario. La reacción de todos los trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora, así como los alumnos y alumnas de las escuelas técnicas a donde hemos acudido principalmente con nuestras exhibiciones, siempre ha sido muy positiva, siempre han recibido las exhibiciones de manera francamente, pues no nada más muy positiva, se han apropiado de la presencia de las exhibiciones de pintura, escultura o fotografía que hemos llevado. ¿Y por qué ha sido esto? Nosotros sentimos que es porque la presencia del arte siempre será bien recibida. Nace de la necesidad de acercar un producto que tal vez no esté tan familiarizado con la población en general. Para mí lo más importante es educar, de cierto modo, a las personas, porque educar no es aprender a contar, no solamente es aprender a leer, hay que darle al ser humano una aportación, algo más que lo haga crecer como persona, y Arte en la Industria cumple con ese requisito perfectamente. Bueno, el mundo ha cambiado y el arte no es la excepción. Pienso que el hecho de ir a una galería y reunir gente en ese lugar queda un poco en el pasado, y ahora el futuro tal vez sean las galerías virtuales. Arte en la Industria se está preocupando por ese aspecto y está trabajando en un proyecto similar a esta idea. La necesidad del arte es muy importante que se conozca en nuestra ciudad, porque tiene un aspecto a veces de violencia, o lo conocemos pues por malas prácticas. Conocemos muchas expresiones, el arte, la música, el teatro, el cine, la danza, y todas ellas pues benefician a nuestra sociedad de una manera muy productiva. El futuro de estas exhibiciones es digno de análisis, porque muchos de los artistas han perdido este espacio, o la gente, por estar aislada, no tiene esa oportunidad de conocer
estos proyectos tan preciosos. Busquemos la manera, a lo mejor de manera virtual, pero los invito a que sigamos visitando. Una vez que se normalice o que exista esta nueva normalidad, no dejen de visitar estos espacios que están al alcance de todos. Así es que la presencia de las exhibiciones siempre ha sido extraordinariamente bien recibida. Tenemos un catálogo o un número de más de 1.800, 1.900 testimonios manuscritos de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora, donde nos hablan muy positivamente de la presencia de las exhibiciones en sus instalaciones. El objetivo es acercar el trabajo artístico a la comunidad que no puede acudir a galerías o museos. El pintar para mí es un complemento en mi vida. Es un gusto muy grande el que siento al pintar. Y además, pues, expreso mis sentimientos. El interés del público es en querer saber, querer conocer más bien al artista, querer saber cómo incursionó en la pintura, cómo se inspira, en qué se inspira. Complementó mi vida de esa manera, ¿no? Me hizo crecer con ese conocimiento, con esas ganas de hacer, de pintar, de conocer. Y como la vida me complementó el arte, viéndolo de una forma más personal, creo que todo lo que he llegado a hacer, todo lo que he hecho en mi vida, ha sido como una forma el poder seguir expresándome, el seguir haciendo las cosas que a mí me gustan. Me encanta cantar, me encanta bailar, pero me encanta pintar. Bueno, una cosa extraordinaria que ha definido a Tijuana toda su vida es que Tijuana es una comunidad que reacciona, se adapta y supera cualquier contingencia o cualquier posición o situación difícil y negativa. En nuestro caso, lo que hemos hecho es hacer un esfuerzo muy importante a través de Tijuana Innovadora para desarrollar lo que le llamamos galerías virtuales. Estas galerías virtuales nos van a permitir ir a lugares dentro de la pandemia y pasar estos videos, y estos videos pues darán una idea, si no exactamente igual que con la presencia física de las obras, cuando menos darán el mismo, o trataremos de obtener el mismo efecto, que es que las personas aprendan un poco sobre manifestaciones de arte y cultura, pero sobre todo que aprendan un poco más de nuestro México. La ciudad de Tijuana, o esta comunidad, recibió una colección de lo que ahora son 62 obras del maestro Anguiano, entre esculturas y pinturas, y con esa colección instalamos una galería, la Galería Raúl Anguiano Rutas. Pero la verdad de las cosas es que perdimos ese espacio, o ese espacio se perdió, y entonces lo que hicimos fue hacerla itinerante, es decir, ahora esta colección va a andar por todos lados. Eso lo que hace es darle mucha más calidad de vida a nuestros eventos y en general a absolutamente toda nuestra vida.
Hola, mi nombre es Julián Huergo y soy creador de contenido. Y me complace estar aquí con todos ustedes en este que es el foro digital más grande de México. Tijuana es el futuro. Un evento con motivo de celebrar en grande los primeros 10 años de actividades de Tijuana Innovadora. Muchas gracias a todos por conectarse y seguirnos a través de Facebook y también de YouTube durante toda esta semana llena de contenido sobre diferentes temáticas. Asimismo, agradecemos a Arcus Nexus por patrocinar esta actividad. Una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software, con 275 colaboradores y presencia en Monterrey, Nuevo León, Aguascalientes, Irving, California y su sede principal en Tijuana, Baja California. Su enfoque es en servicios de crecimiento de producto, innovación tecnológica y extensión de equipos de desarrollo de software. Arcus Nexus, un valioso socio estratégico para empresas de tecnología que compiten en el mercado de Estados Unidos. Avanzando con nuestro programa, abriendo nuestros diálogos de futuro, ahora es turno de abordar la divertida, pero también compleja industria de los videojuegos. Una industria que no deja de sorprendernos por la fuerza con la que avanza y la capacidad que tiene de reinventarse y proponernos nuevas experiencias, vivir aventuras de fantasía o historias realistas, pasar 10 minutos o decenas de horas, hacerlo de manera individual o con amigos, competir de manera local o vía internet. No importa lo que busques ni quién seas. No solo hay uno, sino decenas de videojuegos esperándote a vivir un buen rato. ¿A qué se enfrenta este sector? ¿Cuál es el reto de crear videojuegos en México? ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro en nuestro país? Para contarnos sus experiencias, tenemos en esta ocasión un panel con desarrolladores mexicanos a quienes enseguida presentamos y damos la bienvenida. Guillermo Vizcaíno, graduado con honores de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Guillermo cree en la importancia del entretenimiento como una herramienta de cambio y expresión artística en la sociedad. Su deseo es que los videojuegos superen el tabú al que han sido anclados, para ser reconocidos como un fenómeno mundial. Su capacidad en la narrativa, que surge de su pasión por el cine, le abrió la posibilidad de participar como escritor en Mulaka, el más reciente juego de lienzo, donde actualmente funge como encargado de relaciones públicas y marketing, escritor y productor de video. Samir Durán. Un buen día, Samir decide llevar su afición a los videojuegos a un nivel profesional y estudia Ingeniería en Sistemas en la Universidad de las Américas de Puebla, su ciudad natal. Entonces, funda Bromio, una empresa dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos de alta calidad. Ha trabajado en labores de producción, programación, administración y distribución en juegos como Pato Box, Neon City Riders, Greek Memories of Azur y Shiva Force. Samir se mantiene muy activo en la comunidad, ayudando a otros desarrolladores de videojuegos, ya sean novatos o veteranos, a potencializar sus proyectos. Isabel Vázquez. Isabel Vázquez de Pink Bear es CEO y Game Producer. Ella estudió Administración de Empresas y en el año 2016, junto a su socio Alfredo Gallardo, creó el estudio de videojuegos Foca Games. Actualmente produce Age of Ilcoin VR, que será lanzado a finales de este 2020. Además, se encuentra desarrollando Patito, un videojuego para la detección y prevención de abuso sexual infantil, como parte de su proyecto
Pink Bear Games. Jorge García, desarrollador con más de 12 años de experiencia, en 2016 decidió seguir su pasión y dedicarse exclusivamente a la creación y desarrollo de videojuegos independientes, fundando Mecha Studios. Es en donde él asumió el rol de director, programador, game designer, escritor y diseñador de audio. Neon City Riders, su primer videojuego, fue exitosamente financiado a través de crowdfunding al 150% de su meta. Tras su lanzamiento, se convirtieron en el primer estudio veracruzano en crear un videojuego disponible en todas las consolas de última generación. Han ganado premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sandra Barrón, egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Es la gran pasión de Sandra por los videojuegos la que en su momento la lleva a ser cofundadora de la empresa de desarrollo de apps y videojuegos Bean Matter, la cual se encarga tanto de dar forma a las ideas de terceros como de crear sus propios proyectos originales. No conforme con ello, y como parte de su deseo de ayudar a potenciar la industria del desarrollo de videojuegos en México, es que cofunda Indies México, un festival dirigido a estudiantes, profesionales, desarrolladores, emprendedores y a todos aquellos que estén interesados en el desarrollo creativo de videojuegos. Señores, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. De verdad estoy muy contento de tenerlos a todos ustedes aquí. Y bueno, es un momento de pasarla bien, de platicar entre amigos y sobre todo de esclarecer muchísimas dudas que existen dentro de este universo de los videojuegos y sobre todo de los estudios independientes en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Quiero hacer un preámbulo un poco rápido. Para todos ustedes vamos a tener diferentes dinámicas durante este panel. Vamos a arrancar con unas preguntas flash, luego nos vamos a ir con otras preguntas un poco más desarrolladas y terminaremos con otra sección especial para todos ustedes que espero que no se nos sorprendan tanto. Así que vamos a arrancar, vamos a ir en orden alfabético. Quiero decirles un poquito cómo es el orden para que no se sorprendan y para no tener que estar diciendo quién va o el orden. El orden sería Guillermo Vizcaíno en primer lugar en contestar, luego sería Isabel Vázquez, luego Jorge García, Samir Durán y Sandra Barrón. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Perfecto, bueno, pues vamos a arrancar entonces justamente con esta ronda flash de preguntas y empezaríamos con la primera que sería, ¿cuál es tu videojuego o serie favorita? Arrancamos, Guillermo. Ándele, güey. Fácil, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, juego favorito para siempre, serie favorita Doctor House. Ok, Isabel. Serie favorita, Game of Thrones, y juego favorito, ahorita Animal Crossing. Wow, Jorge. Videojuego favorito, Earthbound, o Mother 2, y serie favorita, Sons of Anarchy, yo creo. Ok, Samir. Videojuego favorito, igual que Guille, y creo que esa conversación ya la habíamos tenido nosotros dos, pero The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y serie justamente de Game of Thrones. Sandrita. Juego Half-Life y serie Breaking Bad. Órale, pues bastante diversas las respuestas, me gusta. Por ahí nada más hubo una que estuvo empatada, pero está interesante. Ya sabremos cómo se va a desarrollar este panel con estas preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir y ahora viene la segunda, que es interesante. ¿Qué es lo que más amas en un videojuego, Guillermo? Pues para mí tiene mucho que ver con lo que hago día a día en el estudio, que es escribir. Para mí la historia, ¿no? Storytelling es el aspecto que más me gusta de videojuegos, ¿no? La forma de contar historias y la forma única que tiene de hacerlo, metiéndote, ¿no? Al 100%, es lo que yo más disfruto. Ok, Isabel. Para mí, el arte y la música. Esos serían los dos. Y yo igual concuerdo mucho con Guille. Creo que la narrativa también es como súper importante, pero para mí va encima un poquito las mecánicas, el poder compenetrarte mucho a nivel de gameplay, que tengas como esa libertad de usuario de sentir que tienes total control sobre tu personaje. Para mí eso es todavía más importante. Samir. Yo creo que para mí sería, por un lado, el gameplay y en segunda la narrativa. Ok, Sandra. Para mí también sería la historia, lo que te haga sentir el juego. Y el gameplay también, por supuesto, pero más la historia. O sea, que te enganche, ¿no? De entrada. Sí. Muy bien, muy bien. Tercer pregunta, ¿qué es lo que más odian en un videojuego?
Guillermo. Ándele. Y luego tengo que empezar yo, es lo difícil. Las pantallas de carga. El tiempo de instalación, ¿no? Ándale. El peso del juego, dice. 150 Isabel. gigas. Sí, o sea, bueno, en la parte de jugarlo, sí, la parte de cuánto tarda en cargar un juego, y era eso, ¿no? O de desarrollo. Uh-huh. Mm. Sí, sí, sí. Digo, Pero de de cualquiera de las desarrollo de dos. juego. No, de cualquiera de las dos. O sea, puede involucrar desde el desarrollo o ya cuando estás tú probando el título. De desarrollo, terminarlo. Esa parte del testing y estar, sí, la parte del testing y estar haciendo las adecuaciones, eso me... Qué chistoso, ¿no? Porque muchísima gente o muchísimos videojugadores dirían, quiero ser tester de videojuegos, es lo más divertido del universo, y no saben cuál es la realidad, es pesado. Sí, muy pesado, muchísimo tiempo de estarle invirtiendo al juego y hacer modificaciones, para mí es como lo que me... No, por favor. Wow. Jorge. Yo estoy de acuerdo con Isabel. En la parte del desarrollo creo que el pulir todos esos detalles, el último famoso 10% que equivale como otro 90 según la regla del 90-90, está horrible, canijo, porque la última vez sí nos tardamos como 2 años en ese cacho que creímos que nos iba a tomar mucho menos. Está pesadísimo. Y como jugador creo que igual y es como ya ponerme mucho la playera de indie, pero creo que algo que se me hace feo de algunos videojuegos es lo injusto que puede llegar a ser la visibilidad de algunos productos, ¿no? Que son excelentes, pero que por recursos no tienen tanta visibilidad como otros. Eso a veces se me hace como medio gacho, porque pues pasan desapercibidos muchísimas cosas muy buenas. Sin duda, sin duda, sin duda. Samir, te veo ahí con una cara como de quiero contestar esta pregunta ahora. Sí. Definitivamente creo que me hizo mucho ruido lo que hizo Guille, o bueno, no ruido, sino que me quedé pensando como sí, yo odio eso, los parches así interminables. No hay nada peor que conectarte después de estar trabajando así 8 horas y decir, ahora sí le voy a dar a, no sé, a The Last of Us, y de repente, boom, así un parche de 3 días, como no, ya fue, y justamente hoy que quería jugar es horrible. Y por la parte de desarrollo, creo que para mí lo más... pues molesto o lo más frustrante es pues prácticamente estar como, no sé, yo creo que representando a veces de repente como el producto con la gente. Suena horrible, pero es bien cansado, es bien cansado estar como hablando con las personas y estar vende el producto. Por eso gente como Guille, que siempre está ahí poniendo la cara y vendiéndolo con los consumidores, así, no manches, otro rollo, y así, mis respetos. Ok, Sandra. Lo que más odio en un videojuego al jugarlo, perder, no te creas. Hago rage quit. Sí. No, que tenga un gameplay mal equilibrado. Me ha tocado jugar juegos que vas muy bien, o sea, anivelado, y de repente está imposible en algún nivel o algo así, ¿no? Un gameplay mal equilibrado. Y en cuestión de desarrollo, sí sería que ya para el final de testing y todo eso, se alargan mucho los tiempos, por lo que dijeron mis compañeros que sí es muy complicado sacar un juego, sobre todo aquí en México, ¿no? Claro, y como desarrolladores, pues eso, ¿no? Que ya como bien lo decían, estás en la recta final, estás en ese porcentaje pequeño, entre comillas, y ya todo el mundo, todo el estudio lo quiere ver realizado, y vuelve a tardar un rato. Claro que debe ser frustrante para todos ustedes, sobre todo que están a punto de estrenar un juego. Muy bien, vámonos ahora con la siguiente. Vamos a entrar un poco más a la onda personal, chicos. No quiero que se me pongan nerviosos, no quiero que vayan a pensar que les voy a preguntar algo muy clavado, pero esta sí tiene que ser flash para que no digan, no es cierto, la voy a cambiar. Rapidísimo, empezamos contigo, Guillermo. ¿Platillo o comida favorita? Tacos. Isabel. También, claro. Sopa Thai. Ok, Jorge. Está vietnamita. Tacos al pastor. Samir. Cochinita pibil. Sandra. Burritos. Órale, pues la tortilla prevalece en esta pregunta, caray. Muy bien. En este país. Sí, exacto. Sí, no es la pregunta, en el país entero. ¿Quién va a negar un bello taquito, un delicioso taco? No, nadie. Nos vamos a seguir con las preguntas personales. ¿Canción o género musical favorito, Guillermo? Rock clásico, papá, de los 80s, 70s, 80s, toda la vida. Def Leppard, banda favorita. Photograph es la canción favorita. Órale, Isabel. De Steve Vai me gusta The Love of God y me gusta el pop. Bien, Jorge.
Definitivamente rock. No sé exactamente qué subgénero sería, pero tal vez como punk rock con experimental o algo así. Y también hip hop me gusta mucho. Wow. Samir. Rock latinoamericano. Café Tacuba. Wow. ¿Y Sandra? Rock en inglés es lo que escucho más. Órale, chistoso, ¿no? Que el género ahí de desarrolladores sea un poco similar, que el rock prevalezca y seguramente en sus videojuegos por ahí deben de meter sus gustos y por ahí deben de opinar y decir, esto es lo que va a ir súper bien con este juego, me gusta, muchachos. ¿Película o género de películas favorito? Guillermo. Ay, güey. No, muchísimo. Yo soy muy aficionado de los thrillers, pero para bajarle una película sola, no podría. Thrillers, lo Thrillers dejamos o en género. acción, sí, ese es el bueno. Muy bien, Isabel. A mí me gustan mucho los documentales y el cine de arte. Muy Y bien. película favorita, pues puede ser 8 milímetros, puede ser Mi Madre, temas raros. Sí, bastante, podríamos decir, profundos y diferentes los temas de Sí. esas películas. Jorge. Me gusta mucho la ciencia ficción, más hacia los cyberpunk y eso. Ujú. Y también comedias muy tontas, como una pareja de Románticas. idiotas. No, como una pareja de idiotas y esa clase de cosas sí muy tontas. Y de películas pues como Akira o como Blade Runner y ese tipo me gustan mucho. Bien, esas comedias son para alivianar, ¿no? De repente el día al día, que ya está muy pesado y dices, necesito algo que no quiera yo pensar tanto, que me relaje, que me ría y que después podamos ver algo Exacto. ya más clavado. Samir. Fantasía, en especial medieval y también ciencia ficción. Muy bien, Sandra. Yo definitivamente ciencia ficción y terror, pero más ciencia ficción, como Interestelar o La Fuente, son mis favoritas. Órale, pues igual aquí prevalece, creo, en muchos de los casos que son historias profundas, ¿no? Historias que tienen mucho para darnos o que nos dejan pensando mucho en estos géneros o en estas películas, que es lo que ustedes ven o lo que a ustedes les gusta. Y se me hace bien interesante porque también cuando hablábamos de qué era lo que les gustaba en un videojuego, era el storytelling a muchos de ustedes, y van muy de la mano, que eso está padrísimo. O sea, que viendo sus gustos sabemos por qué desarrollan videojuegos de la manera en la que lo están haciendo o por qué son tan clavados en que una historia esté tan bien contada. Muchas felicidades y gracias por compartirnos un poquito pues de su vida y de sus gustos personales. Vamos ahora justamente con qué compañía de videojuegos en la industria en general mundial es la que más admiran ustedes. Guillermo. Yo tuve dos, yo creo que el antes y el después de decidirme que iba a trabajar en videojuegos. La primera, Nintendo. Yo creo que todos tenemos una historia con Nintendo de infancia, ¿no? Que es la que nos metió y la que nos agarró, y ahí veo que tienes los cartuchos de 64 en la gaveta, Simón, exacto. Después de eso... Mario Party. Exacto, para jugar ahorita. Después de eso, creo que para mí específicamente Microsoft es una compañía que me llama mucho la atención. Porque fue cuando entró a consolas, fue el odd one out, ¿no? Fue el que decidió entrarle super random, tomando lugar de Atari, en esta onda de las consolas que ahorita conocemos como los tres, ¿no? Los tres grandes. Y después haciendo cosas interesantes, ¿no? Son los que se aventaron a hacer cosas diferentes con el Kinect, después falló, luego esta idea de Game Pass, que ahorita para mí es algo de lo más interesante que está pasando en videojuegos, junto con xCloud, y que poquito a poquito va agarrando tracción. Creo yo que es una compañía en la que hay que tener el ojo encima, y por eso tiendo a gravitar un poquito más hacia esa dirección. Ok, Isabel. Para mí, Nintendo. ¿Por qué? Pues porque es lo que marcó mi infancia y porque yo creo que tuvo un enfoque muy bueno en cuanto a de qué forma entró a Estados Unidos. Se me hace una gran empresa, una gran compañía. Ok, Jorge. Sí, igual, de pequeño también admiraba mucho, bueno, admiro mucho a Nintendo y creo que como la gran mayoría aquí crecimos con sus consolas, eran como las más accesibles en el país, pero actualmente fíjate que me atrae mucho ver compañías como Tribute Games, son de los que más admiro porque creo que están, o el camino y la trayectoria que tienen son similares a lo que nosotros estamos apuntando, ¿no? Son un equipo pequeño que hace cosas como muy interesantes, que igual se enfoca también en cosas retro, ¿no? Y que tiene como un nicho y demás. Creo que está súper chido. También me gusta mucho Grasshopper Manufacture de Japón, todas las cosas que hacen, la forma en la que tienen esta visión de cómo es
cine de Hollywood, pero visto desde los ojos de un japonés, está bien cool. Y también me gusta mucho Hard Machine, que creo que solo ha hecho Hyper Light Drifter. Falta ahorita ver lo que van a sacar, pero admiro mucho también lo que están armando y la dirección que le dan a sus cosas. Ok, muy bien. Samir. Bueno, igual yo me iría por Nintendo, pero creo que es la de cajón. Creo que es muy difícil que alguien no la haya influenciado de una u otra manera. Y por otro lado, creo que para mí fue Bethesda. Después de haber jugado los juegos de Bethesda, o sea, tanto The Elder Scrolls como Fallout, para mí sí fue como un antes y un después. Inclusive todas las cosas que publican a mí me encantan. Ok, Sandra. Nintendo también sería Nintendo por lo que decían de que crecimos con él y aparte de cómo una compañía que hacía cartas, ¿no? Es lo, está donde está ahorita y que siempre, o sea, cada año sacan algo, piensas como que no, pues ya, hasta ahí van a llegar y sacan algo bajo, tienen algo bajo la manga, ¿no? Siempre, Nintendo. Bien, bueno, vámonos a la última pregunta de esta sección Flash, que más que sea Flash es para aflojarnos y para empezar a platicar de todos nosotros. Y sería, ¿qué significan los videojuegos en su vida? Guillermo. Madres, pues el cliché, no todo. Ahorita es lo que me da de comer, es lo que me hace levantarme a media pandemia a querer seguir prendiendo la compu y haciendo cosas, que es una motivación que a veces es un poquito difícil de encontrar. Creo que estamos haciendo o encontramos una industria que nos permite seguirlo haciendo y eso es súper, súper motivante, por lo menos para mí personalmente. Y pues sí, ¿no? Ahorita es mi día a día, ¿no? Es lo que desayuno, lo que como, lo que ceno. Y luego termino y para descansar sigo jugando. Entonces, pues es como un aspecto que perdura en todos los aspectos. Sí, yo creo. Muy bien, Isabel. Sí, para mí también es mi vida, no solamente es mi trabajo, sino incluso todo mi círculo. Los viernes, por ejemplo, tenemos ya terminando el trabajo, reunión de chicas, de las que somos productoras, programadoras, etcétera. Nos echamos ahí una charla buenísima y pues es todo. Descanso, es trabajo, es familia, es todo. Muy Sí, bien, Jorge. justo hace unos días estábamos en un podcast platicando sobre eso y creo que para la gran mayoría de nosotros es como el medio que mejor conocemos, ¿no? Y con el que probablemente mejor podamos comunicarnos, con el que tengamos como más cosas en común con personas afines a nosotros y de nuestra generación, al menos en mi caso y seguro en el caso de todos ustedes también, crecimos jugando, ¿no? Desde, pues, no sé, desde que tengo recuerdos, juego no sé, Atari o el Family, cualquier cosa china. Y, y creo que y creo que justo como mencionan todos, es parte muy importante de nuestras vidas y al ser este medio tan importante de comunicación, pues al final de cuentas termina siendo prácticamente todo lo que hacemos. Como dice Guille, como dice Isabel, jugamos, trabajamos haciendo juegos, afortunadamente podemos hacerlo, y posteriormente para descansar vamos a jugar, ¿no? Y cuando ya te cansaste de jugar, vamos a ver videos, pero de juegos o de análisis de algo relacionado con juegos, porque pues, es lo que al final nos interesa muchísimo, ¿no? Y no olvidemos también trabajar mientras escuchamos soundtracks de videojuegos. Como debe ser. Samir. Pues digo, no quiero volver a sonar como trilladón, pero sí creo que significa un todo. No solo es trabajo, sino son amigos y bueno, ahorita muy padre poder decir, ¿no? Como amigos, no solo gente que conocí jugando, sino ahora gente que conozco haciendo juegos y que pues también conectas muy, muy chido, ¿no? O sea, estoy seguro que cualquiera de los que estamos ahorita platicando, si nos sentáramos a platicar como de una forma un poco más casual, pues sería como una plática increíble por todo este medio que nos empieza a conectar. Entonces, creo que sí, para mí sería eso, la conexión con las personas, eso significan los juegos. Muy bien, pero ¿qué pasó con eso de plática casual? Si estamos platicando de lo más casual, mira, ninguno estamos así tiesos ni nada, hermano, estamos súper casuales. No, qué chido, tenemos que hacerla, tenemos que organizar un día una reunión cuando se pueda, cuando sea pertinente todos y que la comunidad nos conozcamos en persona, que podamos platicar de gustos, de disgustos y demás dentro de este universo. Ahora sí, Sandra, ¿con qué cerrarías tú? ¿Qué significan para ti los videojuegos? Fíjate que yo no recuerdo una sola etapa de mi vida sin videojuegos. O sea, desde chiquita, adolescente, ahorita que soy mamá de 2 niños, igual, con videojuegos. Y es como dicen, ¿no? Yo creo también es
nuestra generación, todos somos más o menos de la misma edad, de la misma generación, también eso tiene mucho que ver, porque los videojuegos los adoptamos no nada más como parte de nuestra vida, sino de nuestro entorno. O sea, es entretenimiento, es trabajo, como dicen ellos, o sea, ay, ya me estresé, ¿qué hago? Ya me estresé de programar un videojuego, ¿qué hago? Voy a jugar otro videojuego, o sea, suena raro, pero así es, la verdad, o sea, ya estamos totalmente impregnados, empapados de videojuegos. Es Claro, nuestra sí. forma de vida, nuestra manera ya de ser. Muy bien, pues muy interesante, la verdad. Y sí, por más trillado que suene, pues es un todo y es como lo dicen, para divertirse, para sufrir, pero para trabajar, pero para compartir, para todo un universo que hoy en día, pues gracias o desgraciadamente lo que estamos viviendo, pues tenemos más tiempo quizás, ¿no? Para meternos también de lleno en este universo. Ahora sí, vamos a irnos ya a unas preguntas un poco más desarrolladas. Creo que ya aflojamos un poquito, ya los conocimos también a cada uno de ustedes con gustos específicos, personales, gustos compartidos, que está súper padre. Y ahora sí nos vamos a hacer unas preguntas, les digo, un poquito más desarrolladas, ya tienen más chance de poder explayarse libremente en lo que quieran ustedes decir y del tiempo, si nos pasamos un poquito, yo les digo, así que no se preocupen. Vamos a empezar igual en orden alfabético y quisiera saber cómo fue que empezaron su camino en la industria de los videojuegos, pero no hablando desde un punto de vista o desde el punto, desde el estudio en el que están trabajando, o sea, cómo fue que arrancaron, desde si dibujaban de niños personajes de ficción o inventaban personajes, o quizás de jóvenes, de adolescentes programaban, ¿saben? Desde a partir de eso. Orden alfabético empiezo yo, ¿verdad? Sí, sí, mi hermano. Para mí, te digo, o sea, yo tuve como dos momentos de mi vida muy definidos en donde me metí mucho a videojuegos por diferentes razones. La primera fue con Ocarina of Time, justamente por eso es mi juego favorito, porque la primera vez que conecté mi 64 y que me puse a jugar, tenía dos juegos, ¿no? Tenía Pokémon Snap y tenía Ocarina, y el Ocarina me valió madre, ¿no? Lo aventé y jugué Pokémon Snap por meses. Y la primera vez que puse Ocarina, me acuerdo mucho que me dio mucho miedo, ¿no? Este trayecto que hay entre Kokiri Forest y Hyrule Field, que es un único puentecito colgante que tiene los búhos y música así como de miedo, hasta la fecha me dan calosfríos, ¿no? O sea, ese sentimiento de qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo con esto? Es algo que me dejó muy marcado y Ocarina en específico es algo que me enseñó que se pueden contar historias, por más que yo ahorita viéndola así con otros ojos no es nada del otro mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo sí, ¿no? O sea, en una época en donde nadie le veía como el por dónde a videojuegos con historias, llega Ocarina, por lo menos para mí, y pone así muy fuertemente un estandarte de que sí se puede, ¿no? Y se puede hacer en 3D y con estas tecnologías únicas y diferentes. Luego pasa mi vida y como que pierdo enfoque con videojuegos y llega Mass Effect, específicamente el segundo Mass Effect, y me vuelve a recordar exactamente lo mismo, pero ahora sí a un nivel muchísimo mayor, ¿no? O sea, múltiples inicios, múltiples finales, diferentes caminos narrativos que puedes tomar, branching y demás, donde todas las historias que yo con mis amigos me juntaba y decía, oye, estás jugando, Simón, y ¿qué pensaste cuando se te murió? No voy a spoilear, no, pero cuando se te murió tal. Dices, pues, ¿qué te pasa? Si a mí no se me murió nadie. ¿Qué? ¿Cómo que no se te murió nadie? O sea, ese tipo de conversaciones que se podían tener, donde cada videojuego se siente como su propio ser vivo, ¿no? Que cada uno tiene sus diferencias y sus aspectos que a lo mejor a ti no te tocó vivir, me volvió a enamorar, ¿no? Fue lo que me hizo decidirme ¿sabes qué? No, esto es a lo que me quiero dedicar el resto de la vida. Y a partir de ahí como que fui empezando a moldear mi camino para poder irme a videojuegos, que ya pues es otra historia, ¿no? Pero por lo menos lo que me motivó fue ese lado, ¿no? Fue el lado de historias y fue lo que me hizo querer escribir cuentitos cortitos, o lo que me hizo querer escribir en general. Y ahora pues aquí me tienes, ¿no? Escribiendo para videojuegos. Sí, fue como un chip, ¿no? O sea, que de repente, o un switch que cambió, fue clic, te lo prendieron y dijiste, de aquí soy, esto quiero para mi vida, y de ahí te encaminaste. El resto de mi vida, exactamente. Increíble, Isabel. Yo cuando era niña, no sé si se acuerdan que las mamás tenían como un Nokia, de esos que tú incluso podías como hacerle tu propia musiquita. Y entonces yo le hice la musiquita del Mario a mi mamá, y entonces me encantó, dije, no manches, qué gracioso, ¿no? Que tú puedes hacer como la musiquita y todo eso. Bueno, pues total que esa fue la primera vez que estaba así como, ¿no? Como muy lejano que yo hiciera videojuegos.
Y la segunda fue, yo creo que una vez que vi una propuesta de matrimonio que hicieron con un Mario. Y dije, no manches, ¿se puede hacer eso? Qué chido. Y cuando Alfredo, mi socio, me enseñó cómo trabajaba un Real, y dije, o sea, podemos hacer juegos increíble. Y de ahí dije, no, de aquí soy, y pues ya, o sea, realmente no tiene como tanto que yo dije, puedo formar parte de esto y podemos hacer cosas bien chidas, pero a partir de que me lo enseñó y dije, podemos utilizar este motor, de aquí soy. Claro, la creación también, o sea, desde chavita, ¿no? Cuando creaste esa canción de la nada, cuando tú lograste hacer ese tono, también yo creo que a partir de eso igual un chip cambió en ti y dijiste, se Sí. puede. Sí. Bien, entonces eso está increíble. Jorge. Sí, yo igual también desde pequeño recuerdo, bueno, así crecí en un pueblo pequeño, entonces no había como muchísimo que hacer, ¿no? Y realmente nunca me atrajeron como deportes y ese tipo de cosas. Y desde la primera vez que jugué un videojuego me di cuenta que eso era como lo que quería seguir haciendo siempre, ¿no? Jugarlos, porque encontraba como esta, pues no escape, porque no estaba escapando de nada, pero sí como esta puerta que te llevaba a un mundo muy distinto al que podías tener, ¿no? Aunque digo, con la imaginación y lo que quieras tienes cosas muy chidas, pero un videojuego te daba como este espacio con las reglas ya delimitadas y eso me voló la cabeza. Entonces, junto con ello también recuerdo haber crecido viendo muchísimo Nintendo Manía. Apenas me encontré por ahí mis cassettes de beta que estaba grabando y tengo que pasarlos algún día digital. Pero el ver todos los videojuegos que salían y todo me entusiasmaba muchísimo y me acuerdo que no solo me entusiasmaba al punto de quererlos jugar, sino al punto de crear cosas para poder emularlo. Alguna vez en Intermanía vi algo sobre Dungeons and Dragons, la primera vez que conocí sobre ello, y como no tenía acceso a nada, porque era de un pueblo también y no había manera de conseguirlo, por ahí me puse a hacer como de plastilinilla mis cositas, y yo inventaba mis reglas y no sé qué, y yo jugaba solo según Dungeons and Dragons. Entonces, desde chico siempre le dije a mi mamá que quería hacer videojuegos. Y en aquel momento la única manera que existía, no era tan accesible como ahorita, era solamente yendo tal vez a DigiPen, ¿no? O trabajando para una empresa como súper grande, tal vez limpiando sprites o algo así. Entonces, era lo que yo quería hacer. Pues obviamente no pude ir a Estados Unidos, pero siempre se me quedó como esa idea y bien definido el hecho de estudiar algo relacionado. Y en aquel momento encontramos que sistemas computacionales y que programación era como lo más cercano. Entonces, pues eso fue como el camino que seguí. Posterior, después de terminar la carrera y todo, más bien me dediqué como a bases de datos y otras cosas que, pues era como lo que había, ¿no? Pero no fue hasta ver la película de Indie Game The Movie, que seguro a varios de aquí también les ha de haber pegado chido, el darte cuenta de que era posible hacer videojuegos con un equipo súper pequeño y lo más importante, que con el acceso a la información y a las herramientas podías hacerlo desde tu casa, ¿no? Y no necesitabas 1000 personas o 100 personas o 200 o contratar a 100 chinos para hacerlo. Entonces, pues tomé la decisión en 2017 ya de dedicarme full a ello. También combinado con haber terminado Hyper Light Drifter, me inspiró muchísimo ese videojuego, el ver lo completo que es la narrativa sin tener texto y lo bien hecho y profundo que es siendo un videojuego pixel art 2D, ¿no? Esas dos cosas fueron como los puntos más importantes que me hicieron dedicarme y crear pues el estudio. Órale, muy, muy interesante y chido también al mismo tiempo saber que desde chavito te van haciendo eso y que no quitas el dedo del renglón, porque sobre todo en México muchas veces puede pasar, o en el mundo, ¿no? Digo, me atrevo a decir en México porque a veces la educación que tenemos de los papás es distinta a otros países y no son tan abiertos para entrar a este tipo de carreras. Y también crecimos en una... Pues no nada más sociedad, también en un tiempo en el que, como bien lo dices, no había las carreras, no había las posibilidades, en México al menos, no era tan sencillo, y no quitar el dedo del renglón es algo aplaudible y que creo que todos aquí lo tienen y me gustaría recalcarlo y me enorgullece mucho que sean mexicanos y que tengan esa pasión y que no paren y que no quiten el dedo del renglón. Muchas gracias por demostrarnos todo lo que se puede lograr. Samir, en tu caso. En mi caso también fue muy influenciado de inicio por Ocarina of Time. Digo, pues desde que tengo memoria, pues juego videojuegos y para mí siempre fue como el hobby. O sea, realmente era como la gente me ubicaba porque jugaba demasiados videojuegos tal vez. Y pues cuando jugué Ocarina of Time sí fue como de, oye, esto de verdad es otro rollo. O sea, esto de que los mundos sean tridimensionales y tenga una historia como tan profunda, pues me interesa mucho meterme a este tema, ¿no? Y digo, siempre estuve muy interesado en la industria en general, o sea,
recuerdo muy bien que mis tardes de toda la secundaria y toda la preparatoria era pasármela en gametrailers.com viendo todos los videos que salían y en los foros leyendo toda la información que podía, y eso pues me llevó mucho pues decir, oye, pues esta industria me apasiona muchísimo, ¿cómo le podría entrar, no? Y digo, en ese momento pasaba demasiado tiempo frente a la computadora, digo, creo que eso es un hábito que se me quedó hasta la fecha, y pues se me empezó a dar muy bien la computadora porque pues tal vez a ustedes también les ha de haber pasado, pero en mi caso, pues si querías jugar en PC, en ese momento pues tenías que aprender bastante pues que de drivers, que un poquito de programación, si de repente te querías meter a crear mapas, y eso a mí como que me fue jalando poco a poco, y dije, oye, pues creo que la computadora se me da, y pues podría meterme por el lado de programación también. Ok, también está chido cómo inicia todo. Y por último, mi querida Sandra, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo arranqué? Bueno, pues fueron varias cosas. Para empezar, como lo mencioné ahorita, desde muy chiquita, ¿no? Jugaba videojuegos. Me acuerdo mucho, tengo así como que recuerdos de esos recuerdos ya viejos que parecen más sueños, de un Atari que era de mis hermanos. Fue con lo que empecé a jugar. Y luego ya en Nintendo. Pero me acuerdo que desde niña, o sea, lo que a mí, cuando descubrí los videojuegos, o sea, era como que lo que siempre quería estar haciendo, ¿no? Pero también me gustaba mucho dibujar. Dibujaba mucho, me gustaba así como que crear personajes, cosas así. Pero yo creo el momento decisivo donde dije quiero hacer videojuegos fue en la secundaria, que me tocó el taller de computación. Hacíamos programitas muy, muy sencillos, pero había una vez, en una computadora, uno de mis compañeros instaló un jueguito que se llamaba Scorch. No sé si han escuchado de él. Eran unos tanquecitos así de píxeles muy arcaicos. Y el objetivo del juego era, con grados, dispararle al tanque enemigo, ¿no? Entonces nada más era cuestión de ajustar los grados, disparabas y luego ya se desapareció un pedacito de pantalla del otro tanque hasta que ganaras. Y me acuerdo que yo, ay, ¿cómo lo habrán hecho? ¿Y cómo lo habrán hecho? Y está padre. Y yo creo desde ahí en ese entonces, se me vino la idea, ¿no? De que ya quería hacer videojuegos, y de hecho nunca se me quitó. Ya en la universidad, pues agarré la carrera de sistemas computacionales, que dije, bueno, pues necesito aprender programación si quiero hacer videojuegos. Pero, sabes que como a la mitad de la carrera me empecé a frustrar, porque a pesar de que pues yo le echaba muchas ganas, era la clásica matadita de 10 que siempre estaba ahí en la biblioteca estudiando y estudiando. O sea, ¿eras la que preguntaba si iban a pedir la tarea? Ajá, esa. Muy bien, no, muy bien, Sandra, no, muy no bien. se crean, no. No, la de los plumones, no, tampoco. Exacto. No, como a mitad de la carrera, sí, la verdad sí me sentí muy, muy frustrada, porque a pesar de que estaba yo supuestamente aprendiendo al pie de la letra todo lo que me decían en la universidad, sentía que no era suficiente para hacer un videojuego, ¿no? O sea, me acuerdo que programábamos en C++. Uf. Y yo me acuerdo que llegué a hacer así por mi cuenta, que un Arkanoid, un Punk, cositas así, ¿no? Para ir practicando. Pero los maestros, y pues no te ponían ese tipo de problemas, ¿no? O sea, te enseñaban a hacer otras cosas. Hasta que un día, entrando al salón de computación, vi un cartel así como iluminado, ¿no? Así del cielo prácticamente, que decía, ¿te gustan los videojuegos? ¿Quieres programar videojuegos? Únete a nuestra sociedad de programadores. Ya, pues yo así como que, wow, o sea, estos chavos, era un grupo de chavos de ahí de la universidad, lo fundó, pues varios de ustedes aquí lo conocen, a Víctor Talamantes. Y ya me acuerdo que llegué muy emocionada, y yo era la única mujer, de hecho, eran puros hombres y yo era la única mujer. Sí, duramos un ratito en arrancar porque mucha gente entraba y se salía, o sea, entraba así como que, quiero hacer videojuegos, y pensaban que nada más era así como que poner figuritas, disparar, listo. Y no, ya cuando veían que tenías que realmente pensarle matemáticas, muchos se espantaban y se iban. Claro. Entonces yo era así de que no, yo quiero hacer videojuegos y de aquí no me sacan. Entonces ya, hasta que se conformó un grupo que éramos 4 personas, ya éramos nuestro grupo sólido, y de ahí entonces empezamos ya todas las tardes después de clases a programar un videojuego. Que hicimos el primer juego fue para Xbox 360. Lamentablemente en ese entonces no pudimos sacarlo a la luz, porque cuando Xbox sacó las licencias para desarrolladores indies, nada más podía sacarlo si era ciudadano de Estados Unidos. Americano. Ajá, ciudadano americano.
Entonces, no pudimos sacarlo, publicar el juego, pero lo llegamos a presentar en Mexicali, en varias universidades, y lo presentamos. Pero de ahí en ese entonces, a partir de ese momento, ya fue como lo que nos ayudó a arrancar a realmente ya seguir con lo que, pues con lo que realmente queríamos, ¿no? O sea, hacer un estudio de desarrollo de videojuegos. Y Muy ya a bien. partir de ese entonces, pues surgió una empresa y luego otra, y ahorita en la que estoy, que es Bean Matter, es donde desarrollamos aplicaciones y videojuegos, pero todo empezó ahí en la universidad prácticamente. Órale, padre, interesante cómo a cada uno lo van tocando desde chavos, ¿no? Los videojuegos, igual y desde niños, otros un poco más grandes, cómo te remontan a seguir creyendo en tu pasión, en el caso de Sandra, que ya decías, no, ya no, está increíble cómo son un todo, real, los videojuegos son un todo, acaban hasta curando y sanando, información que cura, muchachos, vamos a ponerlo también ahí como los videojuegos. Nos vamos a la siguiente pregunta. Esto es un poco complicado, pero espero que no nos tardemos mucho quizás, pero bueno, ¿cuál sería el mayor reto? ¿Cuál es el mayor reto que han afrontado sus respectivos estudios para llegar a ser autosustentables? ¿Y cómo fue que lograron esa autosustentabilidad? ¿No? O sea, ¿cómo fue que lo lograron hacer? Ahorita me dicen, no, pues no, todavía no somos. No, no es cierto. ¿Sustentables? Ahí vamos. ¿Qué es eso? Sí, Guillermo, ¿qué es eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo llegan? Porque además muchos estudios van y vienen, o muchos estudios no logran mantenerse, y lo importante aquí es mantenerse. ¿Cómo es que ustedes lo han logrado, Guillermo? Pues parece broma y no, pero sí es una pregunta que incluso nosotros mismos nos hacemos todavía, ¿no? El si realmente llegamos ya a ser, por lo menos en nuestro caso, un estudio autosustentable o autosustentado que se sustenta por sí solo. No creo que haya una respuesta sencilla a la pregunta. Yo creo que la respuesta que más le atina, en nuestro caso en particular, es suerte, o sea, honestamente, y no es en el sentido normal de suerte, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que para que la suerte funcione o dé resultado tienes que crear toda una serie de circunstancias y estar en los lugares correctos para que la suerte se dé. Pero a fin de cuentas eso ha sido lo que nos ha llevado a cada siguiente maestro, ¿no? O sea, en nuestro caso en específico, claro. Lienzo ha sido una empresa que ha aprendido dándose golpes con la pared desde muy al principio, ¿no? O sea, el lienzo original del 2012 que eventualmente se transformó en un lienzo totalmente diferente en 2016, cuando ya estábamos fondeados, que fue una pelea de 4 años para conseguir inversión y ya tener un poquito más de estabilidad. Y de ahí en adelante la pelea para, bueno, ¿y cómo es esto realmente hacer videojuegos, no? Y luego cuando llegó el momento del Switch, yo le digo, bueno, madres, ¿cómo optimizamos esta madre para que quepa en este sistema, no? O sea, y fueron problemas que se fueron resolviendo porque estuvimos de tercos, ¿no? O sea, realmente fue terquedad de querer resolver los problemas los que nos llevó a eventualmente sacar Mulaka. Y creo que con Mulaka, que no es nuestro primer juego, por cierto, mucha gente cree que lo es, Mulaka es como el resultado de muchos otros fracasos que vinieron en el camino. Finalmente, cuando sale Mulaka, nos tocó la suerte, entre comillas, después de haber trabajado una campaña de años, ¿no? Para llevárselo a la gente, después de haber contactado con una infinidad de medios para que una pequeña porción te hiciera caso y de esa porción que te hizo caso se hiciera palabra del juego. Después de haber hecho iteraciones sobre iteraciones sobre iteraciones, lo que decía Pogo hace rato, ¿no? De ese último 10% que es realmente el 90%, no hay mejor forma de decirlo, porque es la realidad, ¿no? Y nosotros nos tomó años llegar a esa versión final. Ya por fin que llegamos a eso y que logramos sacar un producto que lo logró, vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Y ahí es donde viene la sustentabilidad, ¿no? O sea, el hecho de que sale Mulaka nos da suficiente para hacer el siguiente juego y otra vez desde cero volvemos a empezar, ¿no? O sea, no tenemos que preocuparnos a lo mejor por comer, pero tenemos un budget ahora limitado nuevo que consiguió el juego que acaba de salir para volver a hacer otro nuevo que nos dé la idea de seguir haciendo juegos yéndonos hacia adelante. Y es un proceso sin fin donde viene esta idea de ser sustentables, que te digo, ¿no? Yo todavía no la termino de suscribir, pero donde lo seguimos haciendo como lo hicimos al principio, que es seguir dándonos de golpes, ¿no? Ahora con ideas nuevas, con motores nuevos, con conocimientos nuevos que antes no teníamos y poquito a poquito tenemos más herramientas para lograr esa idea de querer sustentables. Pero así es como lo hemos hecho, ¿no? Por lo menos en Lienzo así es como nos íbamos moviendo. Ok, yo sé que vamos en orden alfabético, me vas a matar, Isa, pero es que estaba yo viendo hace un ratito que Jorge y que Samir
tenían algo que decir, nos estaban muertos de risa con lo de autosustentable. Yo creo que por ahí les resonó y les retumbó muy fuerte. Cuéntenme, amigos, ¿qué pasa? Pues yo lo que... ¿Sí me escuchan? ¿Me escucho? Hola, Sí, hola. sí. Ah, sí. Es que pensé que lo había dejado en off. Justo cuando estabas diciendo eso de autosustentabilidad, estaba pensando lo mismo que dijo Guille al final. En nuestro caso, de alguna forma podría decirse que somos ahora autosustentables, que gracias a que sacamos nuestro primer título tenemos un poco de ganancias como para poder aguantar en lo que construimos un segundo título y así sucesivamente. Pero lo que no sé si tocó Guille, me parece que no, que en nuestro caso... aún no hemos recuperado es la inversión inicial, ¿no? Es decir, esos 3 años y medio que nos tomó crear Neon City Riders, todavía no hemos recuperado esa inversión y lo vemos como una inversión a mediano, largo plazo probablemente, porque si fuera lo primero que recuperáramos, pues ya no podemos hacer otro juego más. Entonces, esa es la parte yo creo que más fuerte, ¿no? Y que para muchos de nosotros, si no es que todos, es lo más difícil, la parte económica. Algo que también me gustaría como compartir es que creo que se me hace como muy válida cualquier postura que tenga cada estudio para hacer sus productos. Hay estudios que se enfocan en la parte económica, es decir, en crear productos para poder sustentarse y tener proyectos para sacar dinero, ¿no? Y digo, también es como súper válido. Hay Claro. otros estudios que se enfocan, o digo, en nuestro caso, por ejemplo, también, obviamente la parte económica pues es importante, sin eso no podríamos producir nada realmente, pero nosotros lo hacemos porque nos gusta muchísimo hacer juegos y porque no debería ser así, pero aunque no ganáramos dinero, lo seguiríamos haciendo. Y de esa manera está chido porque trabajamos y le estamos volcando como todo lo que podemos, pero al mismo tiempo a veces se descuida también como la parte económica, ¿no? Que eso Claro. es muy importante porque no cualquier persona puede hacer todos los roles, ¿no? Esa parte de planeación económica y de desarrollo de negocios es una parte importante que probablemente debería de hacerlo, si es posible, una sola persona o alguien enfocado a ello con la experiencia, ¿no? Para asegurar que no solamente sea un producto súper chido, que tenga toda esa pasión, que tenga todo ese amor y demás, sino que también haga el dinero que merece hacer para que el estudio pueda seguir produciendo. Yo creo que solo quería complementar eso que dijo Guille, porque estamos en la misma situación. Digo, en nuestro caso, la diferencia es que nosotros decidimos no optar por un financiamiento externo, lo cual digo también es como súper válido. En el caso de Lienzo, gracias a ello pudieron también crear un producto de la calidad que es Mulaka, ¿no? Y en el tiempo también que lo hicieron, que se lo echaron, me parece que 1 año y medio, ¿no, Guille? 2 años, 3 meses. Ah, bueno, 2 años, 3 Sí, meses, un pero ratito. para el tamaño también que es el juego y para el tipo de juego que es, pues fue corto, ¿no? Honestamente. Entonces, el contraste es, por ejemplo, nosotros decidimos no tomar o no buscar ese financiamiento externo, pero también éramos un equipo más pequeño y limitado porque no teníamos el dinero para contratar a más personas y un producto que probablemente se debió desarrollar en 1 año y medio, por falta de experiencia, por falta de dinero, por falta de personal, terminamos tardando 3 años y medio casi. Y todo eso gracias al apoyo y al partnership que hicimos con Samir y Bromio, ¿no? Que ellos nos echaron la mano en encargarse de toda la documentación, el armado y demás para publishing, que de alguna forma cualquier estudio podría hacer por su cuenta, pero pues representa también mucho manpower, representa experiencia que se tiene que ganar. Y en el caso de Bromio, por ejemplo, pues ellos ya tenían títulos publicados, ya nos están dando como ese know-how, aparte de que pues son super cuates y también los admiramos un buen de todo lo que han hecho y como desarrolladores y demás, pero fuera de ello, solo para poner las cosas como en perspectiva, porque igual también mucha banda se nos acerca y nos dice, oye, es que está súper chido, están viviendo el sueño de hacer juegos, de vivir de juegos, y han de pensar que porque el juego está en Switch o porque el juego está en Xbox y eso, nos llueven así los billetes y las monedas de Rico MacPato y ojalá, ¿no? Esperamos en Pero algún sí, punto el otro llegar. día me decías, Jorge, que nadabas en dinero. No, yo no dije nada. Jorge siempre dice Ese fue en secreto. Sí. ¿Cómo creen? Oigan, Era broma. vamos a seguirle pegando aquí con las respuestas de los demás participantes porque se nos va acabando el tiempo, entonces quiero saber la opinión de Isabel en este tema y ahorita continuamos, tenemos todavía un par de preguntitas más, chicos. Isabel, cuéntanos, ¿qué hay que hacer para ser autosustentable? Pues nosotros, por ejemplo, al principio optamos por un desarrollo que nosotros queríamos y le invertimos todo el dinero. Igual hasta la fecha todavía no hemos logrado las ganancias que habíamos esperado, pero algo que nos habían comentado también otros estudios es, si quieres hacer tus juegos, dedica el 80% a hacer desarrollos externos
para que tú con el 20% de tus recursos puedas hacer tus desarrollos. Al principio no hicimos caso, pagamos las consecuencias, pero bueno, ya aprendimos la lección. Y es lo que hemos estado haciendo. Y yo soy muy numérica, me encanta hacer juegos, me encanta y me fascina, pero digo, tenemos que pagar cosas, tenemos que pagar sueldos y sí soy mucho como de, a ver, ¿cuánto tiempo nos va a llevar un desarrollo? ¿Nos permite? ¿No nos permite? Este sí va o este no va. Sí soy mucho sobre tiempos y sobre dinero. Y muy y coherente, pues, ¿no? bueno, También con lo que tienes sobre la mesa y con las capacidades que puedes tener en ese momento. sí, exacto, porque hay muchas veces que decimos, bueno, vamos sobre esto, sobre este plan, sobre este desarrollo, y se queda la mitad. Entonces, Claro. no, yo soy la parte de, a ver, ¿nos alcanza? ¿No nos alcanzan recursos, dinero y todo? ¿Vamos o no vamos? Claro, hay mucha pasión también dentro de esta industria, pero también hay que echarle coco y no dejarnos llevar a veces por las emociones. Samir, cuéntanos, te veo también que desde hace rato decías, no, sí, lo que dice Guillermo, no, Jorge, claro. Sí, es padre porque cuando escuchas a gente que también está en este relajo, pues es lo mismo, es como sí, claro, todos están sufriendo de lo mismo. Y por ejemplo, ahorita que Guille decía de, no, sí, es que la autosustentabilidad es algo pues complicado, ¿no? Y que todos estamos luchando por hacerlo. Me acordé mucho que la última vez que estuve con Pogo, estábamos platicando de eso, o sea, como de, es que está cañón porque muchas veces falta esa visión de negocio, de buscar ser autosustentables, porque como muchos lo hacemos realmente por pasión, porque nos clavamos esto, porque realmente es lo que queremos hacer de nuestra vida, pues perdemos mucho de vista pues ese relajo, ¿no? El de verdad Claro. tener la mente muy fría y ser, como dice Isabel, ¿no? Como muy metódico y ver los números y decir como, bueno, ¿se puede o no se puede? Si no es negocio, pues ¿para qué estás en esto, no? Tarde o temprano te vas a acabar el dinero y pues no vas a poder seguir. Entonces, pues es mucho ir agarrando este callo de buscarle. Recuerdo también que hace tiempo nosotros tuvimos una situación económica difícil, o sea, realmente tuvimos un problema muy fuerte y platicando con mi socio, con Antonio, no, con Tony, me decía, oye, es que, ¿qué onda, no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y le dije, mira, la verdad es que, pues, sean como sean las cosas, yo quiero seguirme dedicando a esto, entonces, pues, vamos a ver cuáles son las opciones, pues, que podemos tomar, ¿no? Aunque sean arriesgadas, aunque sean difíciles, pero pues si queremos dedicarnos a esto, tenemos que ver la forma de hacer que esté fluyendo el dinero, porque, pues, como mencionas, al final estás pagando, pues, salarios, estás gastando en, pues, licencias, en mil cosas y, pues, también es ir agarrando como ese callo de, bueno, lo quieres hacer, pues lo tienes que hacer bien y para que funcione bien tiene que ser negocio. Por supuesto, Sandra. Sí, fíjate, en nuestro caso es como algo parecido a lo que comentó ahorita Isabel. En el equipo original que teníamos en la universidad, se dividieron mucho las opiniones porque una parte del equipo quería que nada más nos dedicáramos a hacer videojuegos y pues es lo que nos apasiona y por videojuegos, y por otra parte decíamos sí, pero o sea, ahorita estamos todos a gusto porque éramos estudiantes en ese entonces, vivíamos en casa de nuestros papás, no nos preocupábamos mucho, ¿no? Por el aspecto económico, pero decíamos y luego cuando ya nos graduemos, cuando ya queramos hacer realmente una empresa, no podemos nada más estar haciendo videojuegos que pues no vayan a redituar, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que nos ayudó fue algo así parecido como lo que decía Isabel, y hacíamos proyectos, bueno, hacemos para otros clientes. Entonces, de esa manera nos pudimos financiar y en nuestros tiempos libres proyectos de nosotros. O sea, nunca dejamos, nunca soltamos de la mano a nuestros propios proyectos, nuestros videojuegos. Claro. Obviamente el tiempo se ve comprometido, ¿no? O sea, tienes fechas de entregas con clientes que te están pagando, entonces tienes que cumplirlas y por lo mismo pues no te queda el tiempo suficiente que quisieras pues para hacer tu propio proyecto, ¿no? Tu videojuego. Pero poco a poquito fuimos haciendo eso, nos fue funcionando porque hasta ahorita ya tenemos en Beat Madison más de 8 años ya como empresa, y poco a poquito fuimos integrando gente al equipo, pudimos ya dar sueldos, ya, o sea, como una empresa pues consolidada, ahorita ya somos 12 personas en total. Entonces, digo, no salieron los videojuegos tan rápido como quisiéramos, pero Claro. pudimos encontrar esa manera de autosustentar sin, por ejemplo, pedir recursos, ¿no? A otra parte o así. Es lo que nos funcionó a nosotros. Muy bien. Bueno, pues como les decía, se nos va acabando el tiempo, entonces todavía tenemos un par de preguntas muy interesantes. Me gustaría igual y que las pudiéramos resumir lo más posible para que podamos contestar las dos. Y la siguiente sería que, ¿cuáles dirían ustedes que son las características más importantes que un videojuego debe tener para sobresalir del resto y captar la atención de los jugadores?
Guillermo, perdón. Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? O sea, el hilo negro. Exactamente. O sea, todo juego nuevo tiene que buscar eso para sí mismo, ¿no? O sea, el qué se diferencia o con qué te diferencias, todos tenemos que encontrar nuestro propio Rocket League interno, ¿no? Nuestro propio fútbol con carros, claro. O sea, esa idea única, diferente que tiene potencial de salir adelante, es lo que hay que buscar, ¿no? Y para eso, o sea, hay que realizar un cierto análisis de mercado, ¿no? Si quieres verlo así, o sea, hay que ver qué juegos hay allá afuera que vayan a atacar el mismo mercado que yo quiero atacar, qué hacen ellos que yo pueda hacer diferente o que yo pueda hacer mejor, y si no existe, pues entonces brincarme a la siguiente idea, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que nos falla básicamente a todos al principio y a muchos estudios que no lo logran, el pivotear, exacto, el pivotear es algo básico que cualquier estudio debe poder hacer, ¿no? O sea, no clavarnos con una sola idea y irnos a lo siguiente, porque ideas hay muchas y ya todo el mundo intentó hacer el siguiente gran Zelda, ¿no? O sea, realmente por ahí no va a estar la nueva idea gloriosa. Entonces, pivotear hasta que encontremos algo que sea único. Digo, en nuestro caso con Mulaka, pues encontramos una narrativa interesante, y eso fue lo que el juego le dio la vida que consiguió, ¿no? O la llamatividad o el hecho de ser diferente. El gancho. Fue eso, el gancho, exactamente. Y para nuestro siguiente proyecto fue un proceso similar, ¿no? De, bueno, a ver, ¿por dónde podemos buscarle de algo que nunca hayamos visto en ningún lado? Y ya que lo validamos, dijimos, no, Simón está chido, ahora sí empezar a trabajar y no antes, ¿no? Nunca clavados con algo que a lo mejor y no tiene ese mismo potencial. Ok. Isabel, ¿para ti? Para mí creo que va por la historia, aunque yo no sé mucho de fijarme en las historias, pero creo que es importante una buena historia que enganche. Y por otro lado, creo que a veces es como de suerte. Sí hay juegos que digo, bueno, es bueno, pero no tiene como tanta diferencia con otros y sin embargo ese pega. Siento que a veces sí, es de suerte, de que a la gente de repente un grupo le interesa y se empieza a hacer como más grande. Creo que es así. Fall Guys, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí. Me gusta, me encanta. Un poquito. Sí, por supuesto, Overwatch y Battleborn, ¿no? Que también eran exactamente la misma y uno tuvo más suerte que otro, por supuesto. Sí, Jorge. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con los dos. Lo que dice Guille de pivotear es como súper importante y a veces es súper difícil también porque especialmente cuando es tu primer proyecto, te casas mucho con una idea, ¿no? Con la visión de lo que tienes y también tienes que aprender como a dejar ir cosas que para ti pueden ser como súper chidas y que tal vez sean hasta la razón de hacer el juego, pero cuando las pruebas no funcionan, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es descartarla al 100%, tal vez sea como buscar otro approach o pensar desde otro punto de vista de qué manera se puede implementar esa misma mecánica, dinámica, narrativa o lo que sea, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en que esa respuesta de qué es lo que hace diferente a un videojuego es lo que seguimos buscando, ¿no? Y es lo que como estudio es nuestra principal quest para poder saber qué hacer. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Isabel, depende muchísimo, incluso del timing, ¿no? En algún momento puede estar ahorita de moda, por ejemplo, creo y sigo convencido de que parte del éxito de Neon City Riders tiene que ver con su temática cyberpunk, y afortunadamente el cyberpunk estaba de moda en el momento en el que lanzamos, por ejemplo, la campaña de Kickstarter y demás, y creo que eso ayudó un poquito, ¿no? Y cosas como esas clases de detalles o de modas pasajeras o de trends, creo que pueden ayudar muchísimo a que un videojuego sobresalga o que pase desapercibido. También hay que hacer notar, digo, para la banda que nos está escuchando y que está como súper interesada, por ejemplo, lo que dijo Guille de este juego de Rocket League, ¿no? O Fall Guys, también hay que tomar en cuenta que estos estudios no son estudios indies que es su primer juego y que tronó y la tronaron. O sea, llevan años haciendo, 15 años, 10 años haciendo un montón de juegos de diferentes tipos, para diferentes clientes, y saben perfectamente cómo funciona ya el ecosistema, conocen perfectamente al público, tienen las habilidades para poder crear juegos de esta calidad. Y por ejemplo, en el caso de Rocket League, si no mal recuerdo, estuvo como 3 años tratando de pegar y no pegaba, le cambiaron el nombre y no pegaba, le cambiaron las físicas y no pegaba, lo pulían, lo cambiaban, lo actualizaban, cambiaron hasta de consola, y el chiste de ellos fue que nunca bajaron el dedo del renglón y lo estuvieron mueve hasta que lo lograron, y lo lograron en grande, ¿no? Y irónicamente con ambos, PS Plus fue lo que los detonó, ¿no? Tanto Fall Guys como Rocket League fue ese mes gratis en PlayStation lo que terminó detonando, que
Es un factor que a lo mejor, Exacto. exacto, que no había otra forma de medirlo, ¿no? Que simplemente fue lo que se dio y que los catapultó al estrellato. Sí, el excelente marketing también, ¿no? Pero sí, definitivamente ayuda mucho el tener, pues no podría decir que algo nuevo, porque creo que es imposible ya crear como algo, nunca lo he visto, o sea, siempre va a haber algo y siempre los mismos desarrolladores lo vamos a decir, no estamos inspirados en tal, tal, tal y tal y tal cosa, porque es imposible ahorita, creo, el llegar con algo realmente nuevo, pero no tanto nuevo, sino interesante para el público en ese momento. Ok, Samir, en tu caso. Sí, creo que va de nuevo con lo mismo, la iteración, o sea, estar como dándole vueltas a una idea, porque algo que aprendes mucho cuando estás en este relajo es que las ideas no valen nada, así absolutamente nada. Puedes tener todas las ideas del mundo y no valen nada. Lo que vale más es como esa capacidad de, pues, entender cómo vas a tomar una idea y cómo la vas a pulir hasta que sea algo bueno. Y esas iteraciones, pues, es mucho de aprender a escuchar al mercado, aprender a escuchar, pues, al mismo equipo que lo está desarrollando, porque si terminas creando algo que no te llena como creador, se nota, digo, por algo, pues, tomas un juego como de repente Mulaco, ¿no? En City Riders, pues, se nota el amor que le tienen los creadores a los juegos, ¿no? Entonces creo que es mucho eso, escuchar al público, escuchar al equipo y pues no quitar el dedo del renglón, como dice Pogo, o sea, estar dale y dale y dale hasta que pues encuentras como ese punto, pero es muchísimo trabajo y tampoco quitaría el hecho de que es suerte. Al final puedes tener un producto increíble, pero a veces pues es mal timing y el mal timing te puede matar, entonces también es mucho de suerte. Sí. También Sandra. complementando, perdóname, Sandra, no, Jorge, porfa. Para complementar, creo que también vale mucho la pena, o al menos desde nuestro punto de vista, creemos que cada producto tiene su nicho y también es como súper válida la estrategia de, ok, no lo voy a apuntar como al 90% de los jugadores porque es imposible, pero sí le puedo apuntar a este nicho de que representa el 2%, porque sé que este 2% nos va a apoyar y con su apoyo podemos sobrevivir para hacer otro juego. Creo que también esa es una estrategia súper válida, especialmente cuando eres un indie pequeño, ¿no? Ok, Sandra. Sí, en realidad no hay una fórmula exacta, o sea, de que este juego va a pegar porque esa es la idea del millón, o sea, no. Es una amalgama de lo que acaban de decir todos mis compañeros ahorita, o sea, es el timing, es obviamente también la idea, pero la ejecución que le des, es la suerte que te toque, ¿no? En ese momento, es la moda que esté en este momento de X juego, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionaban de juegos que tienen suerte, pues me acordé mucho de Flappy Bird, y yo decía, ¿qué es esto? Sé qué es esto y ganó millones, ¿no? El chavo con eso. Entonces sí, es una amalgama de cosas, son muchas, no hay una fórmula exacta. Y lo del estudio de mercado, eso definitivamente sí se tiene que hacer y no aferrarse a una idea, como dicen, o sea, las ideas no valen nada por sí solas. Sí, aunque sea tú, que te duela, ¿no? Porque pues, pues fue mi idea, tal vez sí pegue y todo, pero si vas viendo que no, o sea, mejor lo que sigue. No cerrarse también. Sí, igual, perdón, pero complementando lo que dijo Sandra de la idea, es que también lo iba a decir hace ratito y me recordó Sandra. No, es como cuando cuentas un chiste, ¿no? Y te están contando chistes y no te acuerdas. Lo que dijo Sandra y Samir de que las ideas no cuentan, tienen mucha razón, ¿no? Y creo que nos ha pasado muchas veces que se acercan desarrolladores también a decirnos, oye, es que tenemos esta idea o tengo esta idea y que quisiera que la hicieran, no les interesaría hacer nuestro juego y todo. La verdad es que las ideas son muy buenas, pero como dicen ellos, lo más importante es la ejecución. Entonces, creo que como recomendación general para los chicos que tengan estas ideas, es mejor pensar de qué manera las pueden plasmar y cómo ejecutarlas bien, en vez de pensar que van a poder vender su idea por millones o van a poder vender la patente, porque eso, sinceramente, lo veo muy, 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 muy difícil. Eso es un problema de un programa de televisión, que nos ha metido la idea de que podemos justamente eso, vender, ¿no? Vender ideas millonarias. Oigan, se nos acaba el tiempo, chicos. Tengo una última pregunta. Esta me gustaría que sea súper breve, porque no por ser la última es la menos importante, la verdad es que está bastante interesante. Y es la siguiente. Si estuviera en sus manos mejorar algo en la industria del desarrollo de videojuegos en México, para acercarnos, aunque sea un poquito de lo que hemos visto en otros países como Japón, Estados Unidos, Canadá y España, que la anda rompiendo últimamente, ¿qué sería lo que ustedes aportarían? Guillermo. Yo creo que más de lo que estamos haciendo justamente en cosas como estas, ¿no? O sea, para mí es comunicación. Es algo que no solíamos, o sea, obviamente ha habido comunicación en la industria de videojuegos en México por años, pero no al nivel al que hay ahorita, ¿no? Y ahorita
Sandra, con Pogo, con Isa, con Samir, con todo el resto de los estudios en México, creo que tenemos y vivimos un momento donde por fin estamos conectados, o sea, que nos llevamos de primer nombre, ¿no? O sea, que tenemos realmente una relación con todos y que realmente nos va a llevar a un punto en donde vemos cosas diferentes, ¿no? O sea, lo que terminamos de ver un poquito con Kerbal a finales de la década pasada y que se acabó, ¿no? Se vino todo abajo, ahora estamos volviendo a empezar a verlo, ¿no? Yo siempre lo he dicho así como término que me he inventado, el renacimiento de los juegos en México, donde desde Pato Box hasta Neon City, Mulaka, todos los juegos súper interesantes de VR con Isa Enfoca, Navegante que ahí viene con Greek, muchas propuestas interesantes que antes no veíamos, no tan seguido y que ahora estamos viendo y que podemos seguir iterando porque justamente un día llega Pogo y me dice, oye, se me cagó todo el mundo porque no sé qué, y ya dices, no, pues a ver, intenta todo esto por acá, ¿no? O alianzas como las tienen Mecha con Brom y demás. Sí, no, sí, total, estamos nadando en la alberca de dinero. Y esa comunicación no existía antes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer paso para dejar de estar en pañales y pasar a la infancia de esta industria que tenemos y eventualmente seguir dando pasos para irla creciendo, ¿no? O sea, conocernos, tenernos la confianza de decirnos nuestros problemas y tenernos más la confianza todavía de darnos las soluciones a los problemas que ya enfrentamos cada estudio en individual. Ese para mí es como la llave, ¿no? La cerecita del pastel. Esto. Exacto. Misa. Me encantó lo que dijo Guillermo y estoy completamente de acuerdo con él. Aunado a eso, me encantaría, o sea, yo en lo que invertiría sería en la parte de enseñanza. Creo que todavía, o sea, vamos bien, pero si pudiéramos acelerar el tiempo para que todas las personas que ahorita están aprendiendo, por ejemplo, no sé, ¿no? A diseñar personajes, 3D y demás, pudieran seguir practicando así rapidísimo para poder alcanzar la calidad que los juegos wow tienen, eso a mí me encantaría. Ok, Jorge. Sí, yo también estoy muy de acuerdo en lo que dijo también Guille al inicio, de que estamos haciendo como lo más que podemos, me parece, la industria, especialmente, por ejemplo, Guille y Fire el año pasado que estuvieron organizando lo del Game Summit. A mí se me hizo una excelente idea el crear un evento en donde realmente toda la comunidad pudiéramos vernos en persona y compartir cosas, porque la interacción es muy distinta a distancia, ¿no? Que en persona. Eso estuvo súper padre. Otra cosa que creo también importante es que todos los que estemos interesados en seguir creando y aprendiendo, tratemos de ser más autodidactas, ¿no? No estemos esperando a que llegue alguien a enseñarnos o que nos den las herramientas, demás, porque están ahí en internet, o sea, hay que buscarlas y hay que meterle. Y creo que, no sé si es porque nuestro estudio siempre ha sido así de tratar de hacer las cosas por nosotros mismos lo más posible, pero nos ha funcionado, ¿no? Y creo que si nos funciona a nosotros, a cualquiera le puede funcionar también. Y por último, creo que también es hacer un poco de conciencia. La parte que creo que falla un poco en cuanto para que la industria sea totalmente circular es el apoyo del lado de los consumidores, ¿no? O sea, y digo también de nuestro lado como desarrolladores, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer productos de calidad, porque tampoco está chido pedirle de compren juegos mexicanos, aunque los hagamos con las patas. La neta es que estamos haciendo todos nuestro mejor esfuerzo y veo a la industria y a la comunidad que todos estamos haciendo lo más que podemos y seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguirlo subiendo, pero también necesitamos que las personas, los consumidores que les interese y que les guste, lo consuman. Yo sé que por no sé si es idiosincrasia o algo así, aquí en el país no estamos como tan acostumbrados a consumir, ¿no? Y menos lo local, porque creemos que no es lo suficiente calidad, etcétera, o porque hay maneras más sencillas de obtenerlo, lo que sea, pero hay que también tener esa conciencia de, ok, si este producto me gusta, aunque yo sé que tal vez es un lujo porque 250 pesos, 200 pesos, 150 pesos, no cualquiera los puede invertir en un lujo como un videojuego, pero si me está gustando lo que están haciendo y veo que estos vatos le están echando todas sus ganas, lo único que puedo hacer y lo mejor que puedo hacer es comprar su producto para también asegurar que ellos puedan seguir haciendo esta clase de contenidos, ¿no? Como dice el maestro Artemio Urbina, siempre menciona lo de si te gusta algo, apóyalo con la cartera, ¿no? Y tiene razón. O sea, creo que esa es la mejor conciencia que podríamos hacer del lado del consumidor y con eso ya tendríamos un ecosistema mucho más completo. Muy bien, tienes toda la razón. Mi querido Samir. Creo que yo complementaría un poquito lo que dijo Guille. Definitivamente creo que ahorita como la primera pieza que estamos moviendo en los últimos años es esta comunidad que se ha formado, que pues viene por los esfuerzos de muchísima gente, ¿no? O sea, aquí Guille, la gente de Hyperbeard, Fire,
digo, muchísimos. La verdad es que pues, si nos vamos a nombrar todos, nos vamos a quedar aquí un buen rato. Pero definitivamente esto es un primer paso para sentar las bases de una comunidad de desarrolladores que puede apoyarse entre sí. La verdad es que a mí varias veces me ha tocado acercarme a Pogo, me ha tocado acercarme a otros miembros de Guille, pues para preguntarles, ¿no? Como, oye, tengo este problema, pues, ¿cómo lo soluciono? Y eso nos empieza a, pues, literal, a ahorrar muchísimo tiempo a todos los estudios que estamos trabajando en esto. Y creo que esto también va a dar pie a un siguiente paso, que es generar un poco más de conciencia, o sea, nacional, como los videojuegos como un negocio, para poder empezar a convencer a más personas, pues, de agarrar e invertirle, no solo como consumidores, sino gente que quiera agarrar e invertir en el medio, que creo que es muchas veces lo que aquí nos topamos, ¿no? De repente equipos como Navegante, ¿no? Que de repente pues tienen ideas súper buenas, pero es como, ¿de dónde sacamos el financiamiento? Digo, nosotros tuvimos la oportunidad de financiar el juego en Kickstarter, Pogo también tuvo la oportunidad de financiar parte de su juego en Kickstarter, pero siento que el siguiente paso es que ya tengamos una industria donde aquí mismo existe, pues literal, una inversión y que constantemente esté metiendo dinero a los equipos para estar sacando y sacando más proyectos, porque al final, pues el know-how ya está ahí, ya hay varios estudios que pues estamos trabajando en hacer los contenidos, entonces solo falta pues que se empiece a potenciar más el outcome, o sea, el input está bien porque somos muchos equipos que le están pues echando muchas ganas. Talento hay, solo falta apoyarlo. Ándale, exactamente, ¿no? Fusilándonos ese eslogan. Nada más falta pues que entre más lana, ¿no? Y digo, puede ser nacional o puede ser internacional, no necesariamente tiene que ser dinero nacional. Creo que va a hacer que poco a poco la industria aquí en México va a empezar a llamar la atención pues de inversionistas extranjeros que empiezan a querer pues meterle lana para apoyar, ¿no? Más que para apoyar, pues porque ven que Ojalá, que ojalá. calidad. Y vas a ver que sí, vas a ver que pronto, gracias a ustedes, lo vamos a lograr, y me incluyo porque soy un amante de todo este universo. Sandra, para cerrar contigo, ¿tú qué crees que es lo pertinente o cuál es tu opinión? Yo creo lo primordial sería, pues como ya también lo mencionaron, la comunicación, hacer comunidad entre nosotros. Hace 3 años no nos conocíamos, muchos de nosotros no sabíamos que había otros estudios de desarrollo de videojuegos en el país. Le preguntabas a otra gente, pues menos, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cuáles estudios? Entonces yo creo primero sería hacer comunidad entre nosotros, que fue lo que quisimos, lo que estamos haciendo con Indies México, que lamentablemente pues este año no pudimos hacer el evento, de manera presencial, vaya, pero queríamos un espacio donde todos los desarrolladores, los que estuvieran empezando, los que ya fueran un poquito más avanzados, tuvieran ese espacio, ¿no? Para conocerse entre sí, para dar a conocer sus productos, sus proyectos, para tener retroalimentación, porque eso es muy importante. Y sobre todo es lo que faltaba mucho en este medio, como mucha gente no conocía que había estudios de desarrollo de videojuegos, pues el estudio se enfocaba en hacer su juego, no había gente que le diera esa retroalimentación, esa crítica constructiva, vaya, ¿no? Entonces, el primer evento lo hicimos en el 2018, el año pasado hicimos el segundo, este año pues lamentablemente no se pudo, pero la gente que fue, o sea, invitamos estudios de todo el país, fueron alrededor de 25 estudios en esta última edición, y muchos estaban muy contentos porque no tenían, ¿no? O sea, no sabían con quién acercarse para tener ese espacio, que dijeran, no, mira, este es mi proyecto. Tal vez ellos pensaban como que, pues como yo lo hice, pues está muy padre, pero ya con las críticas ya vas mejorando, ya vas teniendo esa retroalimentación de otros desarrolladores o del público en general. Yo creo que eso sería lo primordial. Y lo segundo sería, yo creo, quitar como que el malinchismo que hay en México, ¿no? O sea, lo que mencionaba ahorita Jorge, o sea, de que no, pues porque está hecho aquí en México, yo creo no es de buena calidad nomás por estar hecho, ser mexicano. O por ejemplo, de que estamos acostumbrados a que no, pues el software pirata, el software gratis, y no, 200 pesos por un juego, pues no, mejor me compro, no sé, otras cosas. Y de hecho hay gente, pues la mayoría de la gente gasta más en otras cosas, ¿no? O sea, que no son de necesidad, de primera necesidad, pero sí hacen un poquito menos ese tipo de inversión. Pero si realmente supieran, si conocieran lo que se lleva en un trasfondo de hacer un videojuego, como dice Jorge, o sea, de todas las horas, de todo el conocimiento, pues sí cambiaría un poquito la perspectiva de las personas hacia los desarrolladores, ¿no? de videojuegos mexicanos.
Claro. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias por sus puntos de vista, por sus vivencias, por todas las experiencias, por contarnos un poquito más de ustedes, de los estudios. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este panel, El arte de crear y crecer como indie en México. Nuevamente les agradezco, y a toda la gente que nos está viendo, vamos directito a un video de Indies Now México, segunda edición. Hola a todos, yo soy Julián Huergo, también conocido como Ghost Trick MX, y es un gusto estar aquí en la segunda edición de este showcase de videojuegos desarrollados en la República Mexicana llamado Indies Now México. Entre juegos ya lanzados y próximos a estrenarse, en esta ocasión tendremos más de 30 títulos para mostrar. Así que no perdamos tiempo y vayamos al siguiente bloque de juegos con mucha comida, mundos de realidad virtual y elementos muy, pero muy mexicanos. Rated E for everyone. Ladies and gentlemen, the dinner is served. It's time to show who's the best meal out there. Smash other meals off the table and dominate the feast in multiplayer mayhem. With a wide assortment of tasty options, as well as a delicious array of attack combos to perform. Why not try our vast range of seasoning, like hot pepper, shaved ice, bubblegum, and many, many more. But watch out! Don't get caught at one of our nasty traps. Come dinner at Lunchapalooza, the best food fight for all family. Mwah! Bon appetit! Good afternoon, passengers. Your policy to be speaking. First, I'd like to welcome everyone on ILC Red Wing Flight 42B.
We are currently drifting at an altitude of 18,327 kilometers at a speed of 50 kilometers per hour. The time is 1:37 p.m. The weather looks good, and we ventilate the ship in 10 seconds. The weather out there is clear and cold, with a high of 1 Celsius for this afternoon. If the weather cooperates, you should get a great view of the ring planet above as you float away. The crew will be coming around in about 10 minutes, offering quick painless death to the survivors. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of your life. Hasta aquí solamente hemos visto videojuegos que están actualmente en desarrollo. Ahora, prepárate por lo que viene, que es un megabloque lleno de títulos que ya están disponibles para que los juegues.
Indies Now México es un espacio no solamente para difundir videojuegos, sino también todo lo que hay alrededor y detrás de ellos. En ese sentido, enseguida conoceremos una plataforma de aprendizaje mediante videojuegos, una academia en donde puedes aprender a desarrollarlos y una iniciativa que busca involucrar más a las mujeres en esta apasionante y divertida industria. Video Games Academy es la única plataforma en México que brinda sesiones personalizadas 100% prácticas que buscan enseñar la creación de mecánicas y dinámicas de videojuegos. Lo que nos distingue es que nuestros contenidos se encuentran en constante mejora y actualización para potenciar nacional e internacionalmente el talento de nuestros alumnos. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ya y sé parte de la comunidad más grande de desarrolladores de videojuegos de México. Y junto a profesores expertos, únete a la experiencia de aprendizaje gamificada número 1 de nuestro país. Conviértete en desarrollador de videojuegos y sé parte de Video Games Academy. A partir de ahora, todo lo que vas a ver serán adelantos de juegos en desarrollo. Así que mejor prepárate para ir haciendo tu wishlist.
casi me atropella un ovni, hashtag mala suerte 1000, o sea, qué pedo. Hola, soy un hada y el día ha llegado para que tu aventura Ay, comience. no esas así pican. Estás completamente demente. Jorge, por favor, no me hables así enfrente de tu hijo. ¿Qué? Hola, mami. No me... Saca pichones porque literalmente soy una paloma. Soy un genio para esto. Oye, pero neta sí me cagué, casi muero. Esperamos que estés disfrutando de esta presentación tanto como nosotros. Agradecemos enormemente a Tijuana Innovadora por el espacio y por supuesto los invitamos a estar al tanto de Indies Now México en Twitter y Facebook. Por supuesto, si les gusta lo que estamos haciendo, nos ayudaría muchísimo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y compartan todo el contenido. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro esta larga jornada, te dejamos con un par de juegos de estilos muy diferentes entre sí, que seguro van a atrapar tu atención tanto como la nuestra. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.
Gracias por esas participaciones de jóvenes de talento compartiendo sus experiencias como productores independientes de videojuegos. No cabe duda que la industria de los videojuegos es muy prometedora y que se abre paso como un sector que cada vez se hace más fuerte. Hemos constatado en este segmento los alcances y la creatividad de las producciones de videojuegos como una primicia en Tijuana es el futuro. Y bueno, aprovechamos este momento también para darle las gracias a Arcus Nexus por patrocinar este segmento. Arcus Nexus, una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software con cerca de 275 colaboradores y presencia en Monterrey, Aguascalientes, Irvine, California y su sede principal aquí en Tijuana. Sus enfoques son servicio de crecimiento de producto, innovación tecnológica y extensión de equipos de desarrollo de software. Arcus Nexus es un valioso socio estratégico para empresas de tecnología que compiten en el mercado de Estados Unidos. También agradecemos el apoyo de Telcel. Si estás con Telcel, sabrás que es la red que con su cobertura te acerca a horas de gaming con la mayor velocidad, a todo México con la mayor cobertura, a la mayor experiencia en videollamadas y a la mayor productividad en tu home office. Telcel te ofrece y te conecta a lo que más quieres y a lo que realmente te importa. Telcel, la mayor red con la mayor cobertura. Gracias también a Telemundo. En este momento sin precedentes, estar informado es una necesidad. Cuenta con Telemundo 20 para una cobertura completa de lo que pasa en nuestra región. Gracias al Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, CDT, al Fideicomiso Económico de Baja California, FIDEM, a la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, gracias a TV Azteca, Revista Mujer Actual, Televisa, Periódico Frontera, Canal 33, por su patrocinio y por hacer posible que este evento, Tijuana es el futuro, se llevara a cabo. Continuamos. Arcus Nexus es una empresa punta de lanza en la industria de desarrollo de software. Hoy tiene presencia en Monterrey, Aguascalientes, Irvine y su sede principal en Tijuana. Nuestra pasión es trabajar con proyectos que nos reten a ser creativos e innovadores. Orgullosamente tijuanense, Arcus Nexus se suma al movimiento de Tijuana Innovadora, con la firme convicción de que el talento mexicano no tiene fronteras. ¿Buscas trabajo? Visita empleonuevo.com y encuentra las mejores oportunidades de Baja California. Contamos con más de 3,000 vacantes de diferentes áreas en empresas líderes de la región. No lo pienses más. Encuentra el trabajo ideal. Más de 500 empresas publican sus vacantes con nosotros. Empleonuevo.com. Las mejores oportunidades de empleo. B-Fusion is a multifaceted strategy that seeks to develop the potential of binational communities at our U.S.-Mexico ports of entry that reimagines cross-border districts and allow human energy to flourish. Our strategy advocates building more walkable urban environments that benefit people. We promote programs and projects that will catalyze the full potential of the San Isidro-Tijuana binational border districts. bfusion.org. Acercándonos al final de este evento digital de Tijuana Innovadora 2020, el colectivo de arte y cultura de Tijuana Innovadora se estrena en el ámbito de la producción teatral. La Marcha de Siqueiros nace gracias a la suma de creativos y talento local. Presentaremos un avance en formato de teleteatro de esta obra inspirada en la vida en reclusión del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada. Palabras de Pablo Neruda, escritas en el momento en que supo que su amigo David Alfaro Siqueiros había sido encarcelado en la Ciudad de México. Noviembre de 1963, el muralista David Alfaro Siqueiros fue apresado por órdenes directas del presidente Adolfo López Mateos, quien lo acusó del delito de disolución social
por haber participado en una manifestación magisterial y haber apoyado al movimiento ferrocarrilero. Después de una espectacular persecución contra integrantes del Estado Mayor Presidencial, Siqueiros es detenido y confinado al Palacio Negro de Lecumberri, en donde pasaría 4 años. Para entonces Siqueiros es ya un hombre de 63 años, un artista consagrado que parece haber vivido 4 vidas o 5, o no sé cuántas. Un hombre que ha padecido exilios, prisiones, que ha estado en guerras, que militó en la Revolución Constitucionalista siendo un adolescente, que fue coronel en la Guerra Civil Española, que atentó contra la vida de León Trotsky y que siempre estuvo en conflicto entre su vocación artística y su férrea militancia política. Creo que tanto Bárbara en el guión como Gilberto en la dirección han logrado captar la esencia de un hombre en una guerra interna, de un hombre en conflicto que es encarnado y reflejado por el primer actor Hernán del Riego en esta obra que capta un momento de lo más intenso. El artista, el muralista que está acostumbrado a pintar las paredes de los más altos edificios, de pronto se ve reducido a una miserable covacha, a una crujía en donde debe pintar sobre un biombo, sobre apenas un pequeño retablo que servirá como base para una improvisada obra de presos. 4 años pasa Siqueiros encarcelado, 4 años pintando en la oscuridad de una celda entre sus estrechos límites, 4 años en diálogo permanente con sus demonios internos, con los fantasmas del pasado, con ese conflicto entre la musa del artista y la bandera roja del militante político. En esta obra veremos a ese hombre en conflicto. En esta obra veremos a ese hombre en tempestad. La sangre se siente dentro del cuerpo. Hierve. La sangre nos pinta de rojo por dentro. Marcha a golpes, truendo, mancha. El rojo de dentro que estalla, salpica. Cuerpos encendidos de coraje, al rojo vivo. La carne humana puede fundirse al calor de una idea. Así se siente vivir en la estampida. 1000 voces se vuelven una. Somos un monstruo hambriento de justicia. El pecho en llamas y 1000 puños al cielo. 63 años no se sienten si tienes 1000 espaldas, 1000 rodillas. La bestia amalgamada ruge. Una marcha por otra marcha. Una mancha. A ver quién puede más. Una mancha sobre la sábana blanca que Presidencia usa para cubrir su porquería. A ver quién puede más. A ver quién puede más. A ver quién. Bestia. La marabunta se vuelve hormiga. Las 1000 piernas corren por distintos lados. ¡Ey! ¡Por acá! Otón Salazar, líder del movimiento revolucionario del magisterio, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Encarnación Pérez, líderes del movimiento ferrocarrilero. José Gómez Huerta reclama nuestras cabezas. ¡Ey! ¡Todos al coche! ¡Angélica, me hiciste fallar! Un jalón del volante y de pronto un callejón que jamás habíamos visto. Soy un gran tirador, pero un giro de tantos grados a tantos kilómetros por hora elimina toda posibilidad de puntería. La bestia de la marcha, descuartizada, dispersa. Teníamos que llegar a casa de Álvar Carrillo Gil, a pedir asilo en su templo de arte. Quizá entre sus paredes llenas de cuadros estaremos a salvo. ¡Corre! 63 años se sienten cuando tienes una espalda y 2 rodillas.
corazón en todo el cuerpo. 2 corazones. El corazón palpita a ritmo de persecución. La espalda siente cerca al enemigo. Doc, un abrazo con palmadas. Aquí estaremos a salvo, aquí. ¡La puerta! ¡Hijos de la chingada! Los toquidos se convierten en patadas, la puerta retumba, las patadas son disparos. ¡Toc, toc, toc, toc! Ahí va una ventana, un jarrón. ¡Agáchese, Carmen! El doctor abraza a su esposa. La mía se llena el pecho de aire y levanta la frente. Creo que tenía ganas de llorar, pero nadie se dio cuenta. La puerta revienta y expulsa como un parto una jauría de militares. La salda de los Carrillo está inundada de su peste. ¡Suéltenme, perros sarnosos! ¡Montoneros! El brazo de Carmen alcanza a detener a Angélica. La sangre que me pinta de rojo por dentro gotea sobre el piso y una gota cae sobre los zapatos impecables. Se alza frente a mí el general Gómez Huerta con toda su arrogancia. Escupo sangre y saliva sobre el lienzo negro de sus zapatos. Un pañuelo blanco borra mi obra en un segundo. Los cargos. Portar arma prohibida. Promover la resistencia de particulares. Proferir injurias. Disolución social. Delito grave. Angélica exhala. ¡Arréstenlo! Algo anda mal. No me pasaron a ninguna oficina. Ninguna declaración fue tomada. Directo a una celda de castigo. La interminable burocracia mexicana me hubiera caído bien esta vez. Ni un pinche camastro. ¿Baño? No, señor, no estamos para esos lujos. Una celda de unos 50 por unos 10. Llevaré aquí 30 horas. Todo entumido, calambrado y en total oscuridad. Algo anda mal. Algo terrible. Si no, ¿qué necesidad de tanta crueldad? Pinches mexicanos estos al servicio de Rusia. Ya salió el peine. 1, 2, 3 pisos. Sin duda esta es la última parte del complot. Piensan arrojarme por la azotea y dirán que fui yo en un ataque, claro. Así se deshacen de mí y me hacen parecer como un cobarde. Mierda. Piensa rápido, David. ¿Cuáles pueden ser tus últimas palabras antes de que te lancen al abismo? Algo que suene fregón, que repitan este par de imbéciles y que mi muerte se recuerde como algo digno, algo heroico. No es la primera vez que enfrento la muerte. Mi madres, azote. Es muy melodramático, muy mamón.
Quizá no sea necesario decir nada, quizá solo manteniendo la serenidad. Sea suficiente. ¡Siéntenlo! No, allá, cerquita del ventanal. Me van a arrojar por la ventana y me van a sacar una declaración antes con una tortura. No es la primera vez que me enfrento. Señor Siqueiros. No voy a decirles nada. Nada, ¿me escuchó? Señor Siqueiros, muy buenas noches. No pienso decirles nada. Arránquenme las uñas, sáquenme los ojos. No voy a decir absolutamente nada. No es la primera vez que me enfrento a la muerte. Entiendo, señor Siqueiros. Solo quería decirle, a mi entender fue hace algunas semanas que el señor jefe de la policía le solicitó amablemente que por favorcito ya no se involucrara en los argüendes ferrocarrileros. Pero usted dice aquí, no le hizo mucho caso. ¿Eso es correcto? Que por favorcito. ¡Mentiras viles! Fue el bueno para nada del jefe de policía que se comprometió personalmente conmigo a evitar que sus policías violaran la Constitución con total impunidad. Que por favorcito. Viejo baboso. Anótele eso. Comprendo, señor Siqueiros, pero verá, ¿es correcto que usted se encontraba incitando a la protesta violenta en relación con Demetrio Vallejo y los demás presos ferrocarrileros? ¿Protesta violenta? Violento es que ustedes no me permitan mi derecho a la protesta. Eso es violento y anticonstitucional. Sí, señor Siqueiros. Verá que también el grave delito de disolución social, si me permite decirlo, es bastantito anticonstitucional. Me detuvieron con lujo de violencia en casa de un querido amigo, destruyendo ventanas y jarrones. Yo solamente apoyo las causas en las que creo. No tengo que ver nada con la incitación al caos. ¡Soy inocente! Sí, señor Siqueiros, me queda clara su postura. ¿Por qué no escribe? No creo que usted esté escribiendo todo lo que le digo. Póngale ahí que el jefe de policía es un viejo baboso, así como lo digo. Usted no tiene más que firmar, no se quiera pasar de listo. Me van a arrojar por la ventana y me van a torturar antes para sacarme una declaración. No, señor. De aquí no me voy sin una buena pelea. Pecho inflado, frente en alto. Los agarro de las orejas, de los pelos y me los llevo conmigo. El origen en realidad comenzó en el productor de la obra, que es José Galicot, y la inquietud por hacer un proyecto de este personaje, David Alfaro Siqueiros, y se comenzó a convocar a las personas que se necesitaban, que se requerían, que se consideraban necesarias para levantar un proyecto de esta naturaleza, y ese equipo que se fue conformando pues estuvo conformado desde el principio con la intención de convocar a talento local. Mi reto creativo en este proyecto particularmente fue saber que iba a ser un formato con espectadores, que es una propuesta de Gilberto Corrales. Lo que más me entusiasma que el espectador aprecie del espectáculo es como el performance de ver personas significando en la escena. O sea, veo yo a alguien, un espectador, que sé que no es un actor, y como sé que no es un actor, estoy mucho más pendiente de qué va a pasar con él, de qué es lo que le toca hacer. Es también mucho más fácil que el público se ponga en los zapatos de esa persona, pero que esa dinámica comience a cobrar sentido para el público, y entonces comienza a asociar, claro, esto se relaciona con esta voz que está diciendo esto en ese momento cuando dio un paso, y también que comience a sacar sus interpretaciones de por qué resolvimos así esta obra. Yo creo que si hubiéramos buscado un equipo escogiendo personas de diferentes partes del país o del mundo, no hubiéramos podido encontrar mejor equipo que el que nos encontramos aquí. Tenemos personajes maravillosos que han hecho posible hacer una obra extraordinariamente buena y
diferente, audaz. Bien merecido tiene el nombre este calabozo. Palacio Negro de Lecumberri. Inmenso y de oscuridad magnánima. Celda número 40 de la crujía I. La hija triste del invierno y la soledad. No es que me pese estar preso por pelear en lo que creo. Tampoco es que me ablande con la edad. Todo lo contrario. Si el frío se siente porque se entumen los huesos. Miedo. Nunca el coronelazo. Hastío. Asfixia. Prisa. Por seguir viviendo la vida y batallando la batalla. Nunca miedo. ¿Pero qué voy a hacer aquí 10 años? Con paredes que no pueden pintarse negro, negro, negro. Y yo siento la sangre dentro y no la veo. Apesta encierro. Y las paredes sudan, ama. Y un fregado rayito de sol amarillo. Y la verdad es que el azul del ánimo tiene un pigmento muy pinche. Verde. Verde. Como los ojos de mamá. ¿Qué me importan los ojos de su madre? ¿No sabe que es de mala educación interrumpir a un hombre que está monologando en soledad sus penas? Te decía del color verde por si se te ofrecía. Lo heredé de mamá. ¿El de los ojos? A ver, pues déjame verlo. Nomás veo puro negro. No, pues sí. Pensé que era puro pájaro nalgón. De hecho, ese verde me recuerda a otro que yo he visto antes, un verde muy satisfecho. ¿Y usted por qué tiene ese verde si está aquí encerrado como yo? Tengo mis razones. Me llamo Ramón. David. Sí, ya sé. ¿Y qué lo trae por acá? Maté a un hombre importante. Suena orgulloso. ¿No es lo mismo que matar a un hombre cualquiera? Requiere estrategia y planeación. Me imagino que lo sabe. No estoy aquí por asesinato. Tú eres el coronelazo, ¿no? Siqueiros. Lo hice por la guerra, claro. Lo digo por el atentado. Usted no sabe nada del atentado. Más de lo que se imagina. No tiene ni la menor idea. Estuvo en todos los periódicos. Pero ninguno dijo la verdad. ¿Y cuál es esa? Empezó en España. ¿En la guerra civil? El atentado se planeó entre varios. Desde allá venían con el plan. La idea empezó a gestarse. ¿Cómo? Éramos unos 300 mexicanos en España. Peleando contra la dictadura. México era el segundo aliado de la República después de la Unión Soviética. Y bueno, con la ocurrencia de Cárdenas, que México decide darle asilo al peor enemigo de Stalin. ¿En qué estaba pensando? Lo mismo nos preguntábamos nosotros. Y peor aún, los españoles que tenían que pelear con nosotros. Apestaba a traición. Teníamos que ocultar que éramos mexicanos, quitarnos los uniformes en los actos públicos. México estaba quedando como un completo imbécil. ¡Pinche Cárdenas! Fue Diego Rivera quien le hizo manita de puerco.
Entonces, fue por probar su lealtad. Para vengar a nuestros muertos. El partido hizo tremendo despapalle. Perdimos a varios. Bola de imbéciles. Me caes bien, Ramón. No se adelante tanto. Bueno, pero de ahí a que sucediera, pasó un tiempo. En lo que regresaron a México. Un viaje largo. ¿Estados Unidos? En camión desde Nueva York. Tuvieron tiempo para pensarlo. El verdadero plan sucedió mucho después. Ahí hicimos el pacto. ¿Por qué fallaron? No fallamos. Por favor. El objetivo se cumplió, Ramón. ¿Cuál era el objetivo? ¿Hacer un ruiderajo en Coyoacán? Esa es información confidencial. Fallaste. ¿Tú qué sabes de atentados? Tú no sabes nada de ese operativo. Te crees importante porque mataste a un hombre importante. Tienes cara de ratero. No entiendes nada de conspiración internacional, insolente. La idea de escribir una obra sobre los años que pasó Siqueiros en prisión es un tema que tiene mucha carnita de donde agarrar. Entonces, finalmente me inspiro porque me dicen, va, este es el tema, pero de ahí, ya ahora sí, mi cuchara de inspiración es bajar esta situación particular de la vida de Siqueiros, a darle la vuelta, a encontrar que este texto no se trata de este gran muralista encarcelado y sus aventuras, sino en que es el acto y el quehacer creativo un acto rebelde y revolucionario. Nos narra un momento de David Alfaro Siqueiros importante, en una gran madurez, que es el periodo que estuvo preso en Lecumberri, el periodo más largo que estuvo preso en Lecumberri, porque estuvo varias veces, pero el periodo más largo entre los 63 y los 68 años. Y a través de él y de ese momento hay un análisis, un desarrollo de su propia vida y sus muchísimos facetas y su perfil de activista político tan intenso, tan disruptivo, tan altisonante como fue Siqueiros, porque fue eso, un activista de gran contundencia. Maestro. Ok. Maestro, ¿está raro si le digo maestro? David. ¿Señor Siqueiros? Bueno, ¿qué importa, verdad? Fíjese que me enteré que iba a estar por aquí y me pareció buena idea aprovechar para platicarle de un proyecto que traemos acá en Palacio. ¿No puede un hombre tener privacidad en su propia celda, carajo? Y pues vengo con usted porque yo sé que es un hombre sensible, culto, pero también aguerrido y corrioso, si no, no estaría aquí, ¿o no? Pero bueno, corriosos hay muchos, maestro, pero sensibles no tantos. Así que lo que venía a pedirle... ¿Lo va a pedir de una vez o qué chingados? Su opinión. Quería pedirle su opinión. Es usted muy feo y tiene cara de imbécil. No, maestro. Qué mala leche que usted me dice eso, pero quería su opinión de algo en específico. A ver, pues, míreme. Me repugna su pupila izquierda. ¿La derecha no? La derecha me tiene sin cuidado. Bueno, ahora que conozco su opinión y su opinión específica sobre mi pupila izquierda, quiero pedirle su opinión sobre otra cosa específica, maestro. Sobre esto específicamente.
Quítame eso de encima. Esto, maestro, es mi obra maestra. A menos que usted diga que es una porquería, claro, ¿verdad? Es una porquería. No. No, señor, eso sí, no se lo voy a permitir, con todo respeto, maestro. Acepto perfectamente que mi pupila izquierda le repugne, y tanto lo acepto que estoy dispuesto a cubrirme el ojo izquierdo cada vez que lo vea para no causarle náuseas. Pero esta opinión es totalmente válida porque se tomó el tiempo de mirar mi pupila izquierda para llegar a esa conclusión. ¿Sí? Esta otra no. ¿No? Esta merece ser leído antes de que decida usted si es una porquería, maestro. ¿Y qué se supone que es eso? Una obra de teatro. ¡Ja! Destápese el ojo. Estoy acostumbrado al asco. A ver, pues. ¿Qué es esto? Licenciado, no te apures. De Roberto Hernández. Sí, se trata de un abogado que siempre le dice a sus clientes: tú tranquilo, no te apures, ya ve, ¿no? Bueno, ¿me va a dejar leerlo o me lo va a contar? No, perdón, sígale. Verá luego de un rato que el licenciado nunca logra nada de lo que promete. Ahí está el chiste, porque es un chiste, maestro. Es un... Ahora que lo veo bien, su pupila izquierda no está tan mal. Me encanta. No. No hay tiempo para cursilerías. Debemos hablar del montaje. ¿Cómo? ¿Montaje? Por supuesto. Una obra de dura crítica social, con un humor que los presos pueden entender. Es perfecto para eso. ¿Perfecto para qué, maestro? Para montarla y para representarla en prisión. ¿En prisión? ¿Con qué actores, maestro? Con los presos, por supuesto. Y usted la va a dirigir. ¿Yo? Es mi fuerte opinión al respecto. Sí, maestro. ¿No lo siente, Roberto? Ni la prisión más oscura puede callar la voz revolucionaria del arte. Al terminar la guerra en España, los sobrevivientes nos fuimos a París. Ahí fui nombrado jefe de los excombatientes. Nos pusieron en un barco a Nueva York y de Nueva York en autobús, en camión, seguidos todo el tiempo, paso a paso por el FBI. Los directamente involucrados decidimos no decir nada a nuestros compañeros excombatientes. Nadie debía enterarse. Llegamos a México, contactamos otros excombatientes para organizar el atentado. El Partido Comunista tampoco debiera enterarse. Un ataque como el que planeábamos iba en contra de todos los lemas y los anhelos marxistas y leninistas. Nuestros compañeros nos hubieran tildado de anarquistas. Este tipo de acciones han demostrado una y otra vez ir en contra de la lucha de masas. Pero ¿qué podíamos hacer? Era lo honorable. Se lo debíamos a nuestros muertos. Pero, como hombres de paz, le escribimos al presidente Cárdenas. Él podía revocar el asilo al traidor de Trotsky y cerrar su cuartel general. Y Cárdenas no hizo nada. Puras largas. Y vinieron plantones, cartas, antesalas, y Cárdenas, nada. No podíamos esperar más. El cuartel general seguía operando en Coyoacán. Mis solicitudes se volvieron exigencias. Y mis exigencias se volvieron amenazas. Y Cárdenas menos. Así que no podíamos esperar más. El atentado se había vuelto impostergable.
El reto con la contingencia pues fue un reto novedoso para todos nosotros. Primero nos planteábamos una obra convencional en el sentido de presentarla en sala, de presentarla en teatro presencial. Después tuvimos que hacer algunos ajustes para todo este trabajo que ya habíamos avanzado, pues no mandarlo hasta el próximo año y aprovechar que ya estábamos avanzando. Entonces fue cuando pensamos en hacer esto en un formato que le llamamos teleteatro, pensando un poco en que el teatro no es para televisión y la televisión es para teatro, cada uno tiene su lenguaje, su narrativa. Entonces lo que pensamos fue hacer este formato un poquito tomando cosas de diferentes lenguajes y que básicamente son fragmentos de la obra, pero conociendo un poquito lo que hay detrás de la obra a partir de los conceptos creativos de todos los participantes. Entonces, no solamente es con la intención de documentar un evento teatral, un evento escénico, sino que resultar una experiencia estética en sí misma. David, tienes que comportarte. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Estás alborotando a los presos, me contó el director de la prisión antes de venir para acá. Te conmino a bajarle al espíritu revolucionario en lo que te saco de aquí. Te estoy pagando una fortuna. ¿A qué vienes a sermonearme? Mejor ponte a trabajar. Me estás pagando un precio justo porque te asesore, y eso estoy haciendo. ¿Y sabes qué estoy haciendo yo? Además de un alboroto... Una obra de teatro. ¿Tú la escribiste? No, hombre, ¿cómo crees? Si yo la escribo no me dejan montarla. Menos mal. La escribió uno de los presos, Betito. ¿Dramaturgo delincuente? Se trata de un abogado. No me digas. Sí, un abogado que se encarga de todos los asuntos y nomás le dice a sus clientes, no te apures. Tiene sentido, está haciendo su trabajo. Sí, nomás que este abogado es un sinvergüenza. ¿Estás tratando de decirme algo? Al que le quede el saco, que se lo ponga. Se llama licenciado, no te apures. No, pues yo tengo una escuela muy distinta. ¿Ah, sí? Te voy a decir que deberías estar bastante apurado. Estás metido en un lío y yo estoy arriesgando mi reputación contigo. ¿No será al revés? ¿Que yo soy tu caso más importante? Sí, el caso que puede arruinar mi carrera. Si pierdes. O si gano, da lo mismo. Casos como el tuyo dañan políticamente a sus representantes. Me decepcionas, Sodi. Mira, no hay ninguna vergüenza en querer una carrera exitosa en la ley. ¿Por eso estás de lambiscón? Cuando menos no estar asociado con gente que quiere derrocar a quienes me pueden dar un buen puesto. ¿Y para qué aceptaste mi caso entonces? Porque creo que fuiste encarcelado injustamente. Y además estabas dispuesto a pagarme $3,000. ¿De qué lado estás? No entiendo. Si no quieres mantener perfil bajo, porque yo te lo pido, piensa en Angélica. Angélica nunca me pediría que yo... Que te dejaras ayudar para volver a casa. No a costa de mis principios. No seas necio, David. No vas a cambiar nada si te quedas encerrado, lejos de tu familia. ¿A qué chingados viniste, además de regañarme? Necesito que firmes este documento. Es todo lo que necesito para seguir trabajando. ¿Y yo mientras qué? No me apuro. Hazle como quieras. Específicamente en esta obra, para mí la ventaja fue poder no asistir a los ensayos y poder ver los ensayos desde casa. En los términos técnicos, la facilidad, digamos, o la ventaja muy a favor es que del mismo ensayo, de la grabación que se produce a través del ensayo, yo puedo insertar esa grabación directamente a mi secuenciador y con un solo ensayo empezar a montar la obra, ¿no? Entonces eso creo que es una maravillosa herramienta. Pero un reto importante creo que fue tratar de poner en imagen el contexto del que estamos hablando en la historia de Siqueiros, que es el momento en el que estuvo en Lecumberri, que es un momento muy oscuro, digamos, de su vida, y pues todo su trabajo plástico es muy brillante, ¿no? Entonces creo que hubo una cosa importante en pensar a partir no del color,
sino de la sombra, ¿no? Y generalmente, como diseñadora de escenografía y de iluminación, es fundamental estar viendo ensayos presenciales, escuchar las notas que el director aporta a la escena, lo que hace el actor, leer el texto, escuchar todas las propuestas visuales que se manejan alrededor. Generalmente eso se va trabajando en la escena, viendo lo que está sucediendo. Ahora trabajamos mucho de forma digital y a distancia, y trabajamos mucho sobre el texto, imaginando cosas, pero realmente no teníamos ningún tipo de certezas. Entonces definimos muchísimas cosas que se vinieron a aterrizar ahora sobre este poco tiempo que tenemos, y llegar con la mayor cantidad de preguntas resueltas para que el tiempo aquí en el espacio fuera más efectivo. Se busca, bien grandote, en rojo, para que se note, con letra como de película vaquera. ¡Se busca! No, Betito. Aquí hay puro preso que ya encontraron. Les va a despertar el recuerdo de su detención. Tiene razón. No queremos causar otra epidemia de presos deprimidos como la del año pasado, cuando cambiaron al panadero. ¿Solicitamos? Peor, Beto. Parece que buscamos secretaria. Gran casting. Muy hollywoodense. Que la nada le gusta, maestro. Requerimos atraer un grupo de actores apasionados por la disciplina, dispuestos a todo por el montaje, a dar la vida en escena, a derramar sangre y sudor por el espectáculo. Si ponemos eso, nadie va a venir, maestro. A ver, pues, usted es el escritor. Encuentre una forma de decir eso sin decirlo. Pues como usted lo está diciendo, parece que busca soldados, no actores. Eso necesitamos. Guerreros de la escena, hábiles, creativos, pero que sepan seguir órdenes, porque si no se le va a hacer un despapalle. ¿Reclutamos actores? Reclutamos actores. Eso, brillante. En rojo, bien grandote para que se note, ¿sí? Pero no tan grandote tampoco, es cartel, no mural, ¿verdad? Usted a lo suyo. A ver. Compañeros, acá el maestro y yo reclutamos actores. Guerreros de la escena, con la llamarada de la protesta encendida en el pecho. Verán, es una obra muy simpática. Voces que ni la prisión más oscura pueda callar. Es una comedia ligerita, pero poderosa. Una presencia tan imponente como sus ideales. Con disponibilidad de horario. Es usted brillante, Betito, pero tarugo. Oiga, maestro, algunos prefieren ir al gimnasio. La disponibilidad de horario es importante. ¿Es usted? Sí, usted. Suba. Pase al casting, por favor. Párese derecho, se le ve la panza. A ver, ¿por qué usted quiere ser actor? Verá, señor director, ser ladrón no me ha traído nada bueno. ¿Está usted dispuesto a dejar todo atrás para encarnar otras vidas lejanas a su vida de ladrón? Sí, también me gustaría encontrar una nueva pasión. Verá, la vida acá, desde que cambiaron al panadero. Betito, no entiendo por qué tanto alboroto por el panadero. Hágale la prueba de fuego al recluta. Bien, sí, maestro. ¿Puede pasar ahí al frente? Bien, ahora tome el jarrón de la mesa, por favor. ¿El jarrón? Sí, el que está en la mesa. Levántelo sobre su cabeza y ahora con todas sus fuerzas, láncelo al suelo. ¡Excelente! ¡Magnífico! Prácticamente escuché el jarrón romperse. Mire, maestro, mire, hasta se me puso chinita la piel. ¿Cómo se llama, joven? Juanito Valjuano. ¿Y usted tuvo un agobado cuando lo mandaron para acá? Sí, cómo no. Uno muy idiota. Claro. Siempre me decía que yo tranquilo, que no me apurara, que lo de los bolillos era cosa menor, que él se encargaba de todo. Y pues si se hubiera encargado no estaría aquí rompiendo jarrones con ustedes, que es un honor, por supuesto. Pero pues... ¡Contratado! Espérese, Betito, todavía tengo que hacerle unas preguntas. Adelante, maestro. ¿Qué dice que se robó? Asalté una panadería. Me llevé 1,000 pesos y 10 bolillos.
Esa noche hice una tortiza para celebrar el cumpleaños de mi hermana, señor. La historia de siempre, Roberto. Si usted hubiera tenido mejores condiciones de trabajo, no hubiera saltado la panadería, ¿es correcto? No, ¿cómo cree? Hubiera pagado por los bolillos. Entonces usted está enojado. Pues, ¿ahorita? Sí. Queremos que esté enojado, Valjuano. Encabronadísimo. Eso. Esa es la voz que buscamos. Compañeros de este negro palacio, acercaos. Estamos reclutando guerreros de la escena, hombres llenos de pasión por alzar la voz, hombres cansados de no ser vistos ni escuchados. Este es su escenario. Contaremos la historia de un abogaducho abusivo. ¿Conocen alguno? ¡Claro que sí! Nos burlaremos de él a nuestro antojo. Usaremos esa ira, esa violencia primitiva que todos llevamos dentro para crear algo hermoso, conmovedor, inolvidable. Es una comedia ligerita, pero poderosa, compañeros. Eso, Betito. ¿Quién está con nosotros? Los necesitamos a todos. En este montaje nadie se queda fuera. Todos somos igual de importantes y todos daremos nuestro máximo esfuerzo para que esta obra sea la más extraordinaria que se haya visto en el Palacio Negro de Lecumberri. Oh. Okay. La situación de pandemia que estamos viviendo me parece que afecta particularmente este proyecto de una forma muy especial, porque si hablamos de que el tema de la obra es el acto creativo y artístico como una acción de resistencia, como un acto rebelde y revolucionario, es muy interesante que estamos haciendo teatro, que es un arte viva, un arte que es espectador y actor, conviviendo en el mismo espacio. Estamos resistiendo a eso, seguimos creando a pesar del encierro, ¿no? que es una situación análoga a la de nuestro protagonista, que está encarcelado en prisión y sigue creando, y esa es su fuerza y su rebeldía, seguir creando aunque esté en la prisión. Entonces creo que es muy interesante que nos toca vivir este momento de pandemia en un proyecto teatral que resiste siguiendo creando a pesar de las condiciones. Pero tendrá su versión escénica que presentaremos finalmente en un foro teatral con la participación de espectadores que serán convocados, invitados a participar de esta otra manera en la construcción del espectáculo. El público en sala terminará de completar la obra realizando las asociaciones, pero hay público que puede pasar a caminar la obra junto con Hernán. Muchas felicidades al equipo de creativos que han dedicado su talento para presentar esta propuesta escénica innovadora, la Marcha de Siqueiros. Esta actividad llegó a ustedes gracias a Roma. Roma, más que una farmacia, presente en esta edición 2020 de Tijuana Innovadora. En Farmacias Roma estamos cada vez más cerca de ti. Y aprovechamos el momento para invitarlos a apoyar las iniciativas de Tijuana Innovadora, haciendo un donativo para apoyar a nuestros programas sociales. Es muy sencillo, solamente tiene que entrar a tijuaneselfuturo.org, digital donar, y sigue las indicaciones. Transformando a Tijuana, transformamos el mundo. Hagamos juntos una mejor Tijuana. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros contenidos para tener un mayor alcance. Y aprovecho también la pausa para dar gracias a Televisa, Tijuanotas y Canal 33. Con su apoyo se hizo posible Tijuana es el futuro, el evento digital más grande de México. Continuamos.
Estamos en Tijuana es el Futuro, el evento digital más grande de México, celebrando una década de Tijuana Innovadora en este 2020 de grandes retos para la humanidad. Un inicio de década que nos presenta nuevos caminos para estar presentes y conectados a pesar de las circunstancias. Nos acercamos al cierre de actividades de una histórica jornada en el evento digital más grande de México. Enseguida tenemos un ejemplo de lo que sí es posible realizar, en este caso en el mundo de la moda. Innovamoda, como sabemos, es una esfera más del movimiento Tijuana Innovadora, coordinado por Ana Díaz de Gurría y su gran equipo de trabajo. Este año continuaron laborando para finalmente hoy celebrar su 8ª edición con una pasarela digital producida por Espécola y con la colaboración de IDIP en maquillaje e imagen y Freddy Lara en la coordinación de backstage. Esta pasarela es presentada a ustedes por Roma, más que una farmacia. Roma presenta en esta edición 2020 de Tijuana Innovadora. Tijuana es el futuro. Así es, Farmacia Roma cada vez más cerca de ti. Estamos listos ya para la versión digital de esta gran pasarela Innovamoda 2020 con las participaciones de Alejandro Calderón, ganador en 2014, Genaro Vidal, ganador en 2015, Glafira Durán, ganadora 2016, Jovan Baez, ganador también en 2016, Alma Lovela, ganadora 2017, Jesús Cuevas, ganador en 2017, Sirenia López, ganadora 2018, Heriberto Zelaya, ganador 2018, Abraham Vargas, ganador en 2019, Jesse Martínez, ganador 2019, Pierre Enoch, ganador también 2019. Adelante. Casi siempre mis colecciones empiezan por un textil. Busco un color o un textil que me llame la atención y sobre eso se trabaja para cada colección. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for war, man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put them in the cage, never let out the. Yeah, I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking. Yeah, just too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome. Yeah. Like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking. Yeah, just too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome. La colección Mexican Curious está inspirada en líneas, formas, detalles, colores de la grandeza mexicana. De esta forma, llevarlos e integrarlos a la indumentaria casual.
Mi pasión más grande pues es la moda, pero tengo otra pasión que es la pintura también, que me encanta. Entonces, en esta ocasión quise plasmar un poquito de arte en mi colección. Presento mi colección titulada Reset Primavera-Verano 2021, inspirada en la reestructuración de la naturaleza, del ser humano, de la vida, en un reinicio requerido que nos permita adaptarnos a los cambios que enfrentamos para evolucionar. Nace de un color, del color azul. Me inspiré en un viaje que hice, cosas que he leído. Leí mucho sobre la cultura novohispana.
La inspiración de esta colección nace de un diseñador que es Alexander McQueen. Retomé uno de los icónicos vestidos de él que son de las abejas. Disco 80s es una colección divertida, inspirada en las siluetas vanguardistas de los 80s y en el brillo singular de la época disco. Una colección atrevida y muy femenina. Un detalle que usualmente miramos en los guardarropas de mujer con algo que miramos en los guardarropas de hombre y hacer una combinación de ambas para crear como una armonía.
La colección ha sido producto de experimentación. He experimentado con las formas, con las geometrías, con materiales. Cada una de las piezas es un experimento. Esta colección surge a partir de la inspiración del horóscopo chino y es como un homenaje en vida a mi papá. Esta colección nació de ver la dinámica entre mi hermana y sus hijos durante la pandemia del 2020, ya que necesitan una forma de interactuar con ellos, estar presentes en sus vidas y a la vez dejar que puedan seguir su desarrollo.
estelar en español. Y cuando tu serie favorita termina, comienza el noticiero local de mayor impacto en la región. Tener la mejor información y llegar hasta los hogares de nuestro público. De una manera distinta y más joven, más atrevida que otros canales. Estamos creando una relación con nuestra comunidad, con nuestros televidentes. Noticiero Telemundo 20, de lunes a domingo, en Tijuana o en San Diego. Cuenta con nosotros. Existen millones de casas en el mundo, pero todas tienen algo en común. Hay espacio para las risas, celebraciones y momentos inolvidables. En casa te sientes tú mismo, te sientes feliz. Tú construyes las historias, nosotros el espacio. Frasa. Te invito a conocer lo mejor de Tijuana y Baja California, su gente, sus logros, sus fracasos, lo que les gusta mucho, lo que les desagrada, para dónde van y de dónde vienen, el color de sus vidas. En una conversación ágil y irreverente, con preguntas fáciles y complicadas, vamos a hacer que nuestros invitados de todos los estratos sociales, de todo tipo de actividades, de todo tipo de gustos, nos proyecten lo mejor de ellos, su vida. Claro, al estilo de Pepe Avelar, este tijuanense de corazón que ama su ciudad y venera lo mucho que tiene nuestro estado. Y así, trabajando desde casa, como muchos de ustedes lo han hecho durante los últimos 7 meses, estamos acercándonos al gran final de Tijuana es el Futuro, con un maravilloso concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tijuana. Esta ha sido una experiencia distinta para todo el equipo que ha hecho posible Tijuana es el Futuro. Muchos hemos participado desde el 2010, así que sería imposible no mencionar al equipo fundador de Tijuana Innovadora 2010, La Frontera Inteligente, don Alejandro Bustamante, Tomás Perrín, Jaye Galicot, Jack Wiener y don José Galicot Béjar. Gracias a nuestro equipo fundador, gracias al Consejo Asesor de Tijuana Innovadora, a los coordinadores de esferas, al equipo técnico, talento de conducción, redactores, voluntarios y muchos compañeros que se han ido sumando en cada edición. Cada 2 años hemos realizado eventos grandiosos y cada uno ha tenido un sello especial, pero ninguno tan intenso y tan arriesgado en muchos sentidos como ha sido Tijuana es el Futuro. Hoy por hoy hemos enfrentado el reto de la tecnología para estar cerca de ustedes y convencerlos una vez más de que Tijuana es una ciudad que vibra, que sueña y se sobrepone ante lo adverso. Así lo ha demostrado a través de su historia y hoy estamos reunidos para decir una vez más que sí se pudo, que en Tijuana sí se puede. Y precisamente con este lema tan suyo quiero dar la bienvenida a don José Galicot Béjar, presidente de Tijuana Innovadora. Don José, buenas tardes y a todos definitivamente nos encantaría escuchar su mensaje a propósito de esta nueva experiencia que hemos tenido en Tijuana es el Futuro. Buenas noches, Pablo. Yo estoy de día. Es un magnífico día. La verdad ha sido lleno de entusiasmo, de cosas, de actividades. Hemos pasado 5 constantes días, casi 57 eventos, cada uno más grande, pero quiero decirles a mis compañeros y amigos, los quiero invitar un poquito más tarde, para decirles mientras que esto no es de Pepe, no es de Pablo, es de todos. Cada uno de nosotros hicimos un esfuerzo. Es un cachito de la vida de nosotros que hemos puesto, un cachito de la creatividad, del esfuerzo y de la alegría que tenemos de vida. Hemos enfrentado la pandemia diferente. Hemos cambios, emociones, encontrando otra manera de hacer las cosas en equipo, con entusiasmo, con gracia. Hemos traído un caleidoscopio de ideas, un caleidoscopio mágico de colores. Hemos hecho teatro, hemos hablado de medicina, hemos enseñado moda, hemos cantado, hemos bailado, hemos pensado, hemos presentado libros, hemos demostrado lo que somos. Nos probaron hasta el tuétano, todo lo que Tijuana Innovadora podía hacer, toda la capacidad del equipo, toda la fuerza de los amigos que hemos estado haciendo algo por la ciudad. Les hemos mostrado también a los tijuanenses cómo la amamos y cómo se le debe amar, cómo se le debe luchar por ella. Hemos trabajado cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio. Hemos trabajado sin parar 1 año y medio y luego nos cambiaron la jugada y bueno, también la jugamos así también.
y la jugamos maravillosamente. Pienso que hemos abierto áreas para nuevas ideas. Creo que esto que era imposible, fue posible. Pienso que esto que nadie creía que se podía hacer, se hizo. Todos ustedes, compañeros, todos mis amigos, todos mis compañeros de batalla, de lucha, de ideas, con los que hemos estado en 20,000 juntas, hemos trabajado de noche y de día. Para todos ustedes, mi mayor cariño y mi mayor amor. Quiero decirles, hemos creado un hito. Si en 2010 hicimos algo, en 2020, el día 10 de octubre, el 10 del 10 del 2020, estamos cerrando el evento con la fuerza que tiene Tijuana Innovadora, con la alegría que tiene nuestra ciudad, con el homenaje que juntos les hemos rendido. Súmense, compañeros, vénganse a la pantalla, que todo el mundo los conozca. ¡Ánimo! ¡Adelante! Como lo hemos hecho siempre. Bienvenidos. Los estamos llamando. Aquí estamos, todos juntos, como siempre. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y lo hemos vuelto a hacer. Un aplauso para cada uno de ustedes. Un aplauso por el esfuerzo. Un aplauso por el amor que han puesto, el cariño que han puesto los voluntarios, los compañeros, los trabajadores, los jefes de esfera, todo mundo. Si se fijan bien, hoy en Tijuana Innovadora puso un cachito. Cada uno pusimos un cachito de nuestra alma. Este evento es hecho por el corazón, el alma, el entusiasmo, el cariño de todos y cada uno de ustedes. Son una maravilla, los quiero mucho. Pienso que Tijuana está agradecida, debería estar. Hemos buscado caminos nuevos, hemos presentado libros, hemos cantado juntos, también hemos batallado, también hemos llorado a ratos, pero no fallamos, muchachos. La hicimos. Bien Jorge, bien el equipo, bien Mariel, bien cada uno. No los quiero mencionar porque no quiero quedarme con ninguno. Simplemente quiero decirles que hemos hecho lo imposible. No es posible hacer esto que ustedes hicieron. Está en las redes, sigue en YouTube, queda permanente. Repítanlo todavía. Cientos de miles de personas nos han visto. Hemos mostrado cómo es nuestra ciudad o cómo debe ser nuestra ciudad y cómo podrá ser nuestra ciudad. Definitivamente podemos todos juntos decir, si se puede, darnos todos un aplauso y darle un aplauso a la ciudad. Oh, bravo. ¡Bravo! 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 Y ahora cerramos con broche de oro, con nuestra maravillosa orquesta. Cerramos con la calidad que ha tenido esta orquesta durante todo el evento. Y tenemos que darle un aplauso también a nuestra orquesta. La vamos a oír. No vieron a los chicos tocando, no los vieron cantando, no los vieron presentándose, no los vieron cómo nos alegraron el evento. Pues ellos también cierran con broche de oro. Gracias a todos, gracias desde el fondo de mi corazón. Cumplí hace una semana 83 años. Ustedes son el mejor regalo que alguien puede tener cuando tiene 83. Un abrazo. Un abrazo, don José. Abrazo grande, don José. Abrazo. Abrazo. Gracias, don José. Abrazo. Muchas gracias. Hemos llegado al gran cierre de Tijuana Innovadora 2020, un año retador en todos los sentidos que nos lanzó a esta aventura de Tijuana es el futuro, el evento digital más grande de México. Este segmento es presentado a ustedes por Roma, más que una farmacia, apoyando a Tijuana Innovadora 2020, Tijuana es el futuro, Farmacias Roma cada vez más cerca de ti. Agradecemos a todo el equipo de Tijuana Innovadora y a quienes desde distintas partes de México y del mundo se conectaron con nosotros en estas transmisiones con la participación de personajes líderes en diversos sectores con quienes exploramos juntos las posibilidades de un mejor futuro para la humanidad. Vamos a cerrar esta jornada con un concierto a cargo de la Sinfónica Juvenil de Tijuana. Estos jóvenes de talento han preparado un repertorio con música de videojuegos para nuestro disfrute.
Así cerramos el foro Tijuana es el futuro y la celebración de 10 años de Tijuana Innovadora. Nos quedamos con la Sinfónica Juvenil de Tijuana. Adelante, que se escuche la música.